become my pet. Wow. Ahí está, estamos en vivo. Me parece que se está viendo todo bien. Anúnciennos, chicos, cómo se ve. Díganos ahí en el chat. Ya veo ahí a varios comentando. Pero avísenos si se ve todo bien, se escucha bien, si se escucha Fabri bien también, porque quizás se lo escuchan un poquito bajo. Pero salud hacia todos, chicos. Hoy es la DC Fandom. Hoy es el día de The Batman. El resto no chupa un... No, mentira. Pero hoy es el día de la DC Fandom. Hay que... Hola, se ve bien, bro. Se ve bien. Gracias, Fede. Gracias, Mateo. Son unos cracks. Acuérdense. Saludos desde Chile. Nos manda Mr. Top DM. Perfecto, listo. Son unos cracks. Gracias, chicos, por estar. De verdad, muchísimas gracias a todos. Se escucha bien. Genios ustedes. Ahí estás, Nico. Se ve bien, se escucha bien, Nico. Vos tenés el tema del moderador, así que vos vas a controlar el chat, vos sabés. Así que bueno, de verdad, chicos, un gusto que estén acá viviéndolo con nosotros. Sabemos que hay un montón de creadores de contenido haciendo directos. Están, bueno, gente muy grande, gente muy grosa haciendo directos. Y, sin embargo, eligen pasarlo con nosotros, así que les agradecemos un montón. De verdad, acá sepan que los vamos a tratar re bien. Si quieren algo para tomar, no, mentira. Pero me tengo que callar con los chistes. Pero si se quedan todo el directo, van a tener la oportunidad de ganarse un cómic, en mi caso. Y en el de caso de Fabri, vamos a dejarlo de sorpresa, Fabri. Vamos a dejarlo tuyo de sorpresa. Pero es una sorpresa también y es otra cosa que se pueden ganar. Así que muchísimas gracias, de verdad. Ahí nos mandan saludos Joaco y Tucci. Un capo Nico, sí, la verdad, un maestro. Saludos desde Mar del Plata, son unos genios, muchachos. Un capo vos. Vos, Bautista, sos un capo, sos un genio, gracias por estar acá. Fausto nos dice, ¿por qué no están con Dami? Nos traicionó Dami. No. Nos traicionó Dami. Nos traicionó Dami, es verdad, nos traicionó Dami. No, pero bueno, es entendible porque cada uno, bueno, hizo su... hizo su directo, está perfecto porque, bueno, es un día en el que se mueve mucha gente y es necesario, ¿no? Es necesario. Así que bueno, muchas gracias. Al Joaco lo seguimos desde la cuna hasta cajón. Qué grande, Fede. Bueno, ¿cómo estás, Fabri? Bienvenido al canal de vuelta. Joaquín, Acá te ponen Tucci te quiero. Tus seguidores son los mejores. ¿Viste? Es así. Son los mejores. ¿Qué vas a decir? No te quiero arruinar todo esto, pero te tengo que avisar que ya empezó el evento. Vamos a darle. No me estás comunicando algo espectacular. Ya arrancó el evento. Worldwide. Ahí lo The tenemos. classic superheroes have inspired. And the supervillains have entertained. Generations of fans across the globe. And that is who we're here to celebrate today. Avísenme si se ve bien, chicos, todo. DC fans. Oh, está The más passion boom. and the commitment you bring to the world of DC. is what has kept it going for over 80 years. And will keep us going for many more. Qué grande And the future of Angel. DC is brighter than Estamos te viendo quiero. lo We will have mismo. something for ¿Qué? everyone. Estamos viendo al mismo tiempo. Decime quién ves. Yo estoy con gran but casting. also inspiring yo a whole también. new generation to carry the torch. That is the power of Perfecto, DC. entonces. What powers DC is you. Sit back for the next few hours and enjoy. as we Oh, celebrate the Robert. past. Showcase the present. Grande, and preview Robert. what the future holds. Welcome to DC Fandom. Welcome to DC Fandom. Qué grande La verdad, soy. discúlpame, pero no estoy prestando la atención a lo que están diciendo. Sí. Nos están dando la bienvenida a la DC To Fandom, DC prácticamente. Fandom. Welcome to DC Fandom. Ahí está. Mucho protagonismo de La Roca, Sí. La verdad que sí. Se ve bien, chicos, se escucha bien, avisen, Si nos escuchan bien a nosotros, todo. A story Lo sigo, muchachos, shapes Juaco, me hearts encantan and tus minds, unboxing. Qué grande, Fran. Un saludo. withstands the test of time Listo. Gracias, Nico. and changes the way we see the world. Arrancó bien, A story Está lindo, turns Me gusta. characters Ves a Joaquin Phoenix, ¿no? Cuando le dijiste vi a Jack Nicholson, sí, vamos Sí.
1 o 2 segundos, pero vamos bien. Come in many forms. ¿Esa era Naomi? La de antes Puede de ser. Starfire. Puede ser, me parece que si no la vi bien. Porque me parece que no sacaron nada excepto un póster. Just Mepa. Mira, Sweet Tooth. Ajá, mira. Uy, me encanta esto, boludo. Está excelente. Se pusieron las pilas ese año, ¿eh? Sí. Lucifer, mirá. Naomi, ahí está. Los juegos. The Flash. Black Adam, Naomi, Sandman, Peacemaker. Y lo más importante, que fue a la Harley Quinn de la serie animada. ¡Opa! No, ya estoy muy hypeado. Perdón, chicos, soy un fanático como ustedes. Con eso nos están diciendo que lo más importante que hay en el evento es de Batman. Sin duda. ¿Vos creés que anuncien algo de cómics? Porque también como que le están dando Es difícil. mucha atención en Ya esto. lo pasan para el domingo. Viste que el domingo iban a pasar lo de los infantiles. Sí. Que nos comentó Hekia. Sí. A ver. I think there's something he needs to show me. the DC Me encanta la universe música. will never be the same. Sí, no. La música más icónica de todo DC. Sí. Está lindo como empieza, me gustó. Sí. Mateito, te mando un saludo. Qué capo, Mateo, bien ahí, qué grande, Mateito. And welcome to A the ver. much anticipated fan-inspired worldwide event, DC Fandome. Did you hear that music? Pretty cool, right? Well, DC Fandome now has its Está medio en very delay own score by los subtítulos, composer pero Blake también. Neely. Sí. If you're a Porque credit debe collector ser que like se me, van you'll probably actualizando. recognize No his sé name cómo from funcionan. such Debe great ser los TV automáticos que por ahí shows tiene like, YouTube. The Flash, Tal cual. Supergirl, Legends of Tomorrow, Facu dice el mejor and canal so de many DC, qué more. grande. You will be Gracias, hearing Facu. a lot more Qué bien of le Y hace por la algo, mi vida. por algo estoy en ese canal. Now, Porque if es el you're mejor de a DC. Grande, then you Javi, might have an grande. idea of the kind of awesomeness that is about to come your way. ¿Y quién es esta mujer? Exclusive content, Ella estuvo en el and DC Fandom del año a pasado. big surprises. Ah, no la There's tengo so much registrada. that I Es como un couldn't host. possibly do Chicos, this on perdonen, my pero me own. estoy So, comiendo of unas course, papitas. we put ¿Viste? together a Siéntanse en pretty casa ustedes super también, team of coman co-hosts, algo. as well as celebrity Traigan algo hosts para that comer, you're un gonna get to hang matecito, out todo with lo que all quieran. day. So, let's say hello to a few of them right now, starting with Y our que después nos manden una fotito desde Instagram, Twitter, lo que sea. Eso. Que están viendo en directo con alguna compañía, con unas papitas, una gaseosa, lo que sea. Con su pareja, con sus viejos. Mándenos ahí en Instagram, etiquétennos y lo reposteamos. Hi friends, mabuhay É mga brasileira. kababayan. My name is Gino Killiamore and I couldn't be more excited to share what DC has in store for you. Bonjour les fanatiques, Terriel Acá Term están, bueno, here. todos los Vous idiomas. n'êtes pas prêts. DC is doing it Ese up Batman big de this year. Imposter. ¿Qué es eso? ¿Un Hola spin-off de mundo, Batman? I'm Gabby Cam and all of us here are just as No, el excited cómic as you que va are a to be sacar back at Omnipress. DC Fandom. So sit back, Ah, get verdad. comfy and get Que ready salía for como the en todo el mundo al celebration mismo of tiempo, all una things onda por el No me gusta estilo. el dibujo igual de ese cómic. G'day mates. No vi I'm nada, vi la Jason portada Rodriguez. nomás. Today we gather from all around the globe to Qué buenas celebrate remeras que our tienen. love for DC Sí. Comics and the Ya salió el stars primer that capítulo de create esta serie de Aquaman. De Aquaman ya está This is disponible el Warner capítulo, chicos, Brothers en and HBO Max. DC's way of No lo vi, pero thanking me llegó la you, notificación. fans, for your loyalty, dedication, Mira lo que dice and Fede. passion for the Estamos en nuestra characters and the Batcave, stories ahí Alfred in pone the el vacío a la DC parrilla. universe. Later in the show, you're Qué not grande. going to want to miss this. The much anticipated new trailer for The Batman. And gamers, get ready for the Gotham Knights game. ¡Vamos! Tisha Leslie flies into action as Batwoman. Ahí está. And we're also diving Ya está deep actuando. with my man, Jason Momoa. And getting a mouthful from King Bien, Shark Fabri, and Harley bien. Quinn. Nuestra serie. Shazam Zachary Levi Nuestra serie. enlightens us on the fury of the gods. We're taking the fast lane with the Flash. Plus Yo estoy re Beyond feliz the con esa Patrol, serie de Harley Peacemaker, Quinn. and some Me parece de lo surprises. mejor que han With so hecho. much to Sí, share, increíble. let's kick Animado things off in a últimamente. really big way with one of the Sí. biggest stars to ever rock the DC universe, A ver. Black Adam. ¡Uy! Black Adam. Se viene Black Adam, ¿eh? Empezamos con Black Adam. Ah, I've never seen the likes of it before. Uy, Pierce Brosnan. Te amo. Having done James Bond for 10 years, 4 films,
Me encanta el casco. Nothing compares to this. Wow. I play Hawkman. Aldis. Cyclone. Atom Smasher. Los trajes, boludo. Leading the whole charge is Dwayne Johnson. He's more brutal, uncompromising, fueled by the depths of his pain. He's Black Adam. No, no, tremendo. Está muy bueno esto. Están halagando a La Roca, Lo vi muy comprometido a La Roca Sí. con ese papel. Tal cual. A ver, ¿qué nos traen? Me sorprendieron con La Roca, con Black Adam primero. Hey, DC Sí. Fandom, and hello. Necesitaban un peso pesado, para empezar. Pero no pensé que iba a ser La Roca ya. No. The man in black himself, Black Adam. Now, as you guys know, this character, this film, this universe has been a gigantic passion project of mine for a very long time. And I have worked so hard, worked these hands, these calluses, my fingers to the bone on this project because it's the kind Uy, of sí, project that I está muy know comprometido, comes along Dice que trabaja once muy in a duro, bueno, lo lifetime. pueden ver en los títulos. And the truth is, I was Sí. born to Bueno, be toda la... Black Adam. Ya sé que es un matado con el entrenamiento, pero todas las fotos que subió en el último tiempo era por Black Adam. Porque no quería traje con relleno y quería un traje... Sí, sí, mal, la verdad. Ahí está Valen Rubas, Valen, que sos moderador también, un capo. ¡Ah! Está Valen Rubas. Está Valen. Un honor, Now, even though we're still working away, this is DC Fandom. So I felt like I had to bring you guys just a little something special. Now, you know me, guys, and you know, I always like to say that you, the audience, the people, you guys are my #1 boss. So I got together with my director, Jaume Colette-Serra, and we put together a little glimpse of one of the opening scenes. Mirá los músculos que tiene acá. Prepárate porque puede ser un candidato a superar a Aquaman, en la taquilla. No, olvídate para mí. Si La Roca ya vende siendo un producto de DC y con lo épico que pinta, un exitazo, El primer vistazo a Black Adam, muchachos. Opa. A ver. Se está poniendo la piel de gallina, boludo, no sé por qué. Opa. No. No. ¡A amigo. la mierda! ¿Qué? Amigo, ¿qué es esto? ¿Qué? Este tipo es en otro nivel, ¿eh? No, mirá ese traje, boludo. Perdón. Con la capita y la capucha. No. Espectacular, ¿eh? No. Se va a ir esta película. Se va a ir. Wow. No me esperaba esto, ¿eh? No. What a way to Se start va a the ir, show. se va a ir. Dwayne Johnson was honestly No, Black Adam born va a ser una to play locura. Black Adam, am I right? And if you've been following Wow. him on Instagram, he's definitely been working hard to make sure his body looks Después de just The right Batman for era this que role. más espero, Once ¿eh? again, if you're just joining us, I'm Tiffany Smith. Más que The and Flash, we're con eso gonna digo have todo. some Yo por lo menos más que The celebrity Flash. hosts for the show. Well, let's not waste any time and bring one of them in right now, real quick. I know you were Me cae muy bien hoping to esta see this chica, no guy, sé por qué, TV's pero me Flash, tenía que decir. aka Barry Allen, aka Grant Gustin in the house. Viste que está muy bien decorado todo, Thank ¿no? you so much for joining us from set. Thank you, Tiffany. I wouldn't miss experiencing Grant, DC para Fandom los with all the fanáticos del fans who are Arrowverso. watching today. Yeah, I am so excited. Kagoya for it. Sam, dice Valen. We are here to talk Literal. with you about Sí, sí. Flash. ¿Qué opinas After del peinado the de end La of Roca season 7, como Black what Adam? was it like seeing Nora again Bueno, and meeting Bart? Is it a weird yo feeling for you to talk lo llevaría to al your future peluquero, la verdad, kids para who que le haga are un jopo. basically like the same age as you? Para unos, Yeah, it has unos always been a little retoques, weird ¿no? seeing Como que le the falta father pulir un role poco todo with eso. actors who are
Bueno, acá ponen locura, uno pone Naye, piel de gallina, se me endureció el pezón, dice Fernando. Bueno, muy bien. Cada uno lo vive a su manera. Diego dice que se picó. Bien, bien, Se bien, picó, bien. bicho. Bueno, a ver qué nos trae Grant. It was a blast having both of them on set. Okay, so at DC Fandom last year, you touched on something the fans and you have been really hoping to see for years. Tell us about this obsession of yours with the gold boots. Avísame si pasa algo porque estoy preparando algo de Black Adam. And more, it's just always been the final element that I think has been missing from our suits, you know? And I've loved all the versions of the Flash suit that we've had on the show, but the suit that we have now in particular, I think is kind of the closest to a lot of the different iterations you see in the comic books, with the exception of the gold boots. And I've always felt like the gold boots would just be the nice final touch. Now, Martín pone, se me cayó la tunda. Tan originales los chicos. Tan inspirados. Carlos, buenas. ¿Cómo estás? A ver, News Flash. Thanks, Grant. It is so great to be here talking to DC superfans. My role as reporter Iris West Allen on The Flash has given me the skills needed to properly introduce DC Fandom's news flashes. The time has finally come. Grant and Barry Allen finally get the gold boots. ¿Qué opinan de The Flash en el chat? Tipo la serie. Ah, bien, la serie. ¿Les gusta? ¿La siguen viendo? ¿Se cayó a pedazos? ¿Qué opinan? Para mí venía bien hasta la tercera temporada. Ya después sí se cae. Sí, es verdad. Sí, como mucho tercera temporada. Porque las primeras dos están... La primera más que nada es buenísima. Con Flash Reverso. La segunda que está Zoom, me gusta. Pero la tercera también me gustó porque hay unos viajes en el tiempo. Pero después ya empiezan a flashearlo un poco. A flashear. Se nota mucho que está diciendo de Iris. Sí, yo también vi lo mismo. Aquaman, The Lost Kingdom, Harley Quinn, and all the Batmans. Or Batman. You know what I mean. Now, not only do we Hijo de here in the Batmans. DC fandom want Yo to know escuché what eso, you pero out como no there estoy viendo no think quise are decir nada porque... A pedazos, nunca me terminó de enganchar con Flash. Era muy buena, pero empezó a caer a la velocidad de la luz. Nunca... Ah, no, me gusta, pero ahora estoy... Ah, te entendí, como que está muy fiaca la serie. El trailer de Black se vio tan reluciente como la calva de la Roca. Tan original, los chicos. Qué grande, qué grande. La colgué en la quinta temporada, yo la sigo viendo, me decepcionó la última temporada, pero la sigo amando. Está perfecto, Mariel. Vos tenés que seguir disfrutándola a tu manera. ¿Te gusta Flash? Yo dije que a mí no, el Arrowverso no me gusta tanto, pero igualmente la gente que le gusta tiene cosas muy lindas. Se respeta. Tiene cosas muy lindas y cosas que se arriesgó, que en el cine no se arriesgó. Claro, así eso mismo está por decir. Así que es de valorar. Che, muy buenos artes, se están mostrando un par de artes. Muy buenos, los artistas. Justo terminé de publicar y me cortaron lo que están mostrando, entonces no te puedo comentar nada. No, queda tranquilo que es mostrar un par de artes. Me parece bien Aquaman, porque hay agua. Creo que no estaría tan descabellado, ¿no? Descabellado como la Roca. Descabellado como la Roca. Qué mal. No le digan eso porque te meten a piña, blacada. No, discúlpame. Aquaman, sí. Bien, y justo terminé de publicar. Perfecto. Flash le cayó por culpa de Iris West. La serie animada de Harley está hermosa, dice Fede. Qué grande. Fede, sos un crack. Sos un crack, Fede. Todo el mundo vayan a ver la serie animada de Harley Quinn, que es increíble. Requisitos para participar en los sorteos. Te tiene que gustar la serie animada de Harley Quinn. Viviana predictatorial de los chavos. Yo dije, ¿qué onda? ¿Se me puso el canal de Jason Momoa? Porque tiene un canal de YouTube, viste, que hace vlogs. Bueno, a ver. No se me enteró. ¿No sabías? No. ¿Te piola el canal? Está bien, está bueno. Si sos fanático de él, digamos, si te cae bien. Que creo que hubo una oleada de actores que se empezaron a crear canales de YouTube. Estaban aburridos. Bueno, ahí está James Wan, a ver. Uy. ¿Lo artes?
Me encanta Aquaman. No empezaron el rodaje estos, ¿no? Sí, ya arrancó. Ya arrancó. Sí. Me encanta. Qué bien que se organizaron y decoraron esta DC Fandom. Totalmente de acuerdo. The success of that movie as the biggest DC movie of all time shows what James Wan and his team were able to do. And in this second film, we have turned the dials up to 11. It has the action, the fun, the heart. Se va a ver mucho mejor esta peli, ¿eh? Sí, si la primera ya se vio bien. Sí. Black Manta. To play around with the cast again. Se metía acá. We're having a blast. This movie's a lot of fun. Patrick Wilson. I think fans are going to be very happy. Te quiero. So I think James is really excited to go all out. Fran pone, me la vi toda en 2 días la de Harley, que era. Michael López dice, wow, me está gustando lo que ve de Aquaman. Estamos igual que vos. No, traje de Black Manta. Está lindo, ¿eh? Está full cómic. Está full cómic, sí. Me encanta, boludo. Antes no tenía esa cosa en el pecho, ¿no? No. Un traje de Jason Momoa. Está bien. No es una locura. Muy Batman. Uy, boludo, esta película visualmente va a ser increíble, lindísima. Ahí está Amber Heard. Y los trajes, chabón, están en otro nivel. Me encanta, boludo. Qué bien, boludo, qué bien. Qué lindo, Qué bien, qué qué lindo. bien, qué bien. Qué bien que DC apueste a esto. De verdad. Me encanta. Me encanta. Este año está muchísimo mejor por ahora con respecto al año pasado, la verdad que sí. Sí, Es hermoso. porque antes se tiraron media hora hablando entre los actrices de Wonder Woman. Tal cual. Este es jabalina, el de Suicide Squad. So you could ¿Sí? imagine my excitement Sí. when I heard I was no sé casting qué the hace next acá, boludo. Aquaman. I was like, hey, hold up. What about Me dijeron, no Jason falta uno, Momoa? ¿te How do you unís? take the Sí, news? eso. Apparently ¿No he está was la este en extremely Aquaman? happy for me. He thought I would be the No perfect sé. fish in HBO Max's upcoming Aquaman King of ¿Va a tener una Atlantis secuela? animated miniseries. Lo acabo de ¿Oh, decir. sí? Splash of what's to come. Splash. Bueno, está hablando de la serie animada. No entendí mal yo. No sé. ¿Ya salió Batman? No. A lo último Van a poner a lo Batman. último, queda tranquilo. Va a ser increíble la secuela, sí. No, esta era una serie animada. Tiene una onda, no sé si opinás vos, Hora de Aventura. Sí, ¿Viste? te diría que sí. No la vi yo, No es un dibujo animado que no vi, pero me hace acordar. No, yo tampoco, Están los pero... productores. Ahí te hacen un sneak peek del episodio 2. Ocean Master. Bueno, me pareció muy importante, además de lo acá. No. O sea, sí, Aquaman, pero. Aquaman, que estuvo bastante bien. Estuvo bastante bueno, pero no mostraron un poco de behind the scenes y tampoco nada más. Still got your trident. Voy a aprovechar, Fabri, a subir algo de lo que acabamos de ver. Vos, soy tranquilo que estoy haciendo exactamente lo mismo. Ustedes disfruten, chicos, nosotros estamos bien, estamos con todas las cosas. Hacer directo y subir cosas Sí. a las páginas. Es otra forma de vivir, Martín dice, salí del directo oficial y me vine directo acá. Qué grande, Martín, Qué grande. A todo esto le podemos preguntar a la gente si ya vio el primer capítulo de esa serie animada de Aquaman, Sí, ¿lo que ya vieron? se encuentra disponible. Y les llama la atención porque por ahí no les importa. A mí, no me llama tanto. Y tampoco lo vendieron tanto. No. Entonces Entonces no. digo que acabas de decir. La serie de Aquaman es canon con el DCU. No, se confirmó hace no tanto, un mes que no está con el Así que Si me preguntan a mí, yo hubiera dicho que sí, porque eso es lo que se decía era en un primer momento. principalmente estaba conectada. Uy, esto no me gusta nada. No. Y por Vamos a esas ser cosas no sinceros. está conectada. Somos hinchas de DC, pero esto me No tenemos que... No nos tiene que gustar todo. Exactamente. Hello, mates. Jaden Rodriguez in the DC fandom. Wow, look at this place. After that last segment, No me got that sirve, song, pone Alex, a mí Talking to tampoco, the por ahora Fish, no. stuck in my head. And if you A ver, can't get yo no the lo vería, tune, pero me gusta que haya estos contenidos porque introducen más gente a I'd like to DC. introduce to Es you verdad. two legends in the comic book and entertainment A mí no me parece innecesario porque por ahí a un chico chiquito le puede llamar la atención
Y a partir de ese momento empieza a consumir DC. Y me parece una buena forma de introducirse, pero... No, yo no soy extremista con qué subir, qué publicar. No. Hay para todos los gustos. Facu dice, si siguen mostrando cosas excitantes voy a descender en el FIFA. No me llama esa serie, no veo que haga nadie. Ahí Tommy me dice que es verdad que es muy hora de la aventura. Sí, ¿qué sigue? La Liga de la Justicia cantando High School Musical. Sí, va. Igual es verdad lo que dice Fabri, que en cierto punto es como que sirve para ¿viste? Para esto de expandir un poco las edades, que sirva para chicos, para más chicos, qué sé yo. La verdad que yo tampoco lo veo a mi hermano que tiene 10 años viendo esta serie, pero bueno, quizás le engancha. By myself, with Derek Dingle, Michael Davis, and Dwayne McDuffie, the late great ¿De Dwayne qué están hablando? Porque me perdí un momento. Sí, no sé. Especially, I mean, in the entertainment industry in general, but especially in comic books. No, pero está muy buena esa entrevista, gente. Está mejor que todo lo de Aquaman. Me parece que es lo mejor del DC. The best way to do that was to get together and to create a line of una books publicación de Black that Manta. would reflect and represent our culture. Está lindo el traje de Black Manta. Me gustó. Parece que esto es más cómic. Y es bueno que se empiecen a fidelizar más con el tema de los cómics. Me gusta. Porque hubo toda una época que dijeron no, los trajes de los cómics no van a agarrar para las películas, pero se demostró que sí funcionan. Sí, banco mucho. Sí, hace más diverso el público, tal cual Diego. Mateo me había dicho gracias por la info. No, Jekia me pone, Joaco, mandame un saludo, sos mi ídolo. Wow, es un honor tener a Jekia acá. Me tengo que sentir honrado, me parece, ¿no? Sí. Jekia, que le pegó con un videazo y se retiró de YouTube, me parece increíble. Ídolo él, ¿no? Sí, ¿no? El sueño del pibe. Hola, recién empezó con el liceo. No, ya pasó Black Adam y Aquaman, pero igualmente si querés, mirate los dos paneles que pasaron, que son los más importantes, y poner acá de vuelta, tranquilo. Esperamos en el presente. Eso se llama viajar en el tiempo. Exactamente, viajar en el tiempo como Flash y te esperamos. ¿Están hablando de Static Shock? No estoy viendo. Superhéroes. Were all the top creators in the business then and now, and at the same time, really speaking to where people of color are and what our challenges are in the 21st century. Oh, that's awesome. That's very cool. And I know you were talking about the universe and whatnot. So, like, well, comic book fans, they obviously love the notion of a connected universe. Will we see some of the characters from season 1 titles begin to mostraron algo appear de in Young each other's Justice, recién books? llego y vine acá porque está mejor que el DC Warner. Qué grande, qué grande. Acá lo bueno es que en estos momentos valle, donde no pasa nada interesante, charlamos un rato, boludeamos. Ahí nos puse con el chat a ver para ver un poco. Joaco, me llegó el cómic de Batman, qué grande, Fede, te felicito. Qué grande. Lo disfrutalo. A ver si los pendejos no filtran el trailer de Batman. El año pasado se filtró todo. ¿Se filtró o fue fotos que se filtraron? Parece que fotos, ¿no? No, para mí se filtró, pero lo bajaron rápido. Mepa. Pues el de Snyder Cut sí se filtró todo. Yo, what's going on? What's our favorite? Por ahora, chicos, nada importante. Este es un panel de transición, así que por eso puse las cámaras y un poquito más chiquito el. Y el chat acá abajo que te quedó espectacular, Joaco. Gracias, bro. Me maté editando, chicos, todo este panel para que lo disfruten y sea de buena calidad. Eva, ¿qué están esperando Super Pets, Sí. Gracias, nosotros también, Estoy emocionado y conmovido.
Sería generar una serie de Mr. Miracle o algo así. Sí, tal cual, como el cómic de Tom King. Sería muy bueno. ¿Sabía? Ustedes podrían pedir una serie. ¿De quién pedirían? Yo dije The Question una vez. Y yo me sigo quedando con The Question. Que es un superhéroe. Si quieren decir superhéroe que nadie conoce y para mí la verdad que está muy bueno. A ver, Reyes Pluma dice, Andrea dice, ahí se me fue. Buenas, te saludamos, Andrea. Hola, tanto tiempo. Se filtraron fotos del trailer y el Snyder Cut se filtró todo. Sí, es verdad. A ver, van a mostrar algo de la película Static Shock. ¿Sabes qué? Creo que vi el logo, pero no sé si van a mostrar tanto. Porque yo no me enteré que empezaran algo, ¿no? Ni rodaje, ni nada. No me enteré de nada todavía. Estoy entre comprarme una figura de Kid Flash y de Robin o comprarme el cómic de Crisis en Tierras Infinitas. No sé, Mateo, cuánto habrás leído de DC o de cómics, porque es una lectura bastante complicada. Pero comprate la figura de Kid Flash. Here's the new announcement Wally West, no that creo no que one sea knows Bart yet. Allen. This is FANDOME breaking news, which is Yo quiero algo del Snyderverse. No sé si no creo que nos muestren nada. is now in the works. Por ahí se rumoreaba algo del Ledger Cut, pero lo veo complicado. Lloremos. Serie de Animal Man, dice Toby. Tal cual. Toby sabe. Toby sabe. Comprate Crisis, dice Tony. Yo quiero serie de Doctor Fate. Sí, es verdad, estaría bien. Bueno, eso es casi un hecho, yo diría, si le va bien a Bracada. ¿Qué pasó con la película de New Gods? Se canceló. F. Universo DC Comics, hola Joaco. Hola Universo DC Comics. All the classic, old school, milestone material. We've got, hola the Black Jaco, History Month voy a book hablar that's in the poco, pero works, aquí estaré. and Porque two estoy movies in the viendo works. desde la Play. Wow, I mean, you guys are dropping some major kernels and awesome news. But Están en un panel muy aburrido. Estamos en un panel muy aburrido, por eso estamos carreando. Benja Rojas me pone Joaco, no tiene nada que ver, pero el análisis de Dark Knight estuvo muy copado. Gracias, Benja. Muchísimas gracias, agradezco mucho esos mensajes. Estoy preparando nuevos videos que le van a re gustar sobre animación de DC que no lo toqué tanto. Así que... No pregunto porque es sorpresa. ¿Qué? No pregunto nada porque sé que es sorpresa lo que estás trabajando. Vos lo sabés igual. Yo lo sé. Bueno, algo sé. Abajo en la descripción les aviso. Están todas las redes de Fabri, Instagram, Twitter, YouTube. Así que vayan. Igual supongo que ya lo conocen a Fabri, Tucci Comics. Por favor, estamos frente a una eminencia. Y después también abajo tienen la web de Omni, por si les interesa algún cómic. Como siempre, Omni ahí. Diría que Omni es la única empresa que nos banca. Y patrocinador oficial. Patrocinador oficial. Tal cual. Y después, abajo también tienen la red, bueno, el Instagram de Xavi de Bad Vector. Que, bueno, dale, le voy a bajar un poquito de volumen al YouTube. Ya que no veo que les esté importando tanto este panel. ¿Alguien les... No, importando tanto no. Alguien directamente le está importando este panel. Tal cual. Y bueno, abajo tienen las redes de Xavi de Back Vector, así que si quieren, vayan a verlo. Que se mandó un lindo dibujo en la miniatura, Sí, me hizo la miniatura, está increíble. Me hizo a mí en el medio vestido de Nightwing. Francamente, ese panel es muy aburrido, más que mis clases. Está bien, Michael, concuerdo con vos. Billy dice, buenas, contexto. Billy, salió algo de Black Adam, salió algo de Aquaman, algunas cositas medias de Flash, tipo no de Flash película, sino Flash serie. Y después la serie animada de Aquaman, nada más. No te perdiste, después nada más de eso, no te perdiste. Omni te queremos, tal cual.
Francamente, no, Miles Morales. ¿Por qué Miles Morales? Comentaba Emiliano, pero bueno. Lo bancamos. Quiere serie de Miles Morales. Quiere serie de Miles Morales. Estaría muy bien una serie de Green Lantern. Casi no tenemos nada bueno de ese personaje. Bueno, quizás salga algo de Green Lantern, porque están con la serie de HBO Max. Ya hay cast de Alan Scott y Guy Gardner. Así que siempre hay un panel así. Siempre hay un panel así. Sí, tal cual. ¿Qué ibas a decir? Y en los pósters también está muy presente el Green Lantern. ¿Cuál? Lo ponen al Green Lantern de Jon Stewart. Sí. Lo ponen muy arriba, muy grande. Me llama la atención eso. Uy, se viene. Vamos a ponerlo grande. Se viene Suicide Squad, Kill the Justice League. Me parece que todos vamos a jugar este juego, ¿no? Olvídate, Juegazo, mira los gráficos de esto. Mira este juego. Amigo, ¿No wow, viste Shazam? Shazam. ¿Shazam va a salir en el juego? Ah, no, qué épico. Robin. Qué gráficos. Ese no. Ah, no, de Japón. Che, el Cyborg, no me gusta nada. No, mentira. A ver. Uy, Está peor ese traje de Ese Batman. traje me gustó, Esa Wonder Woman también. Flash, bastante bien. Es complicado hacer un cosplay de Flash. Porque muy colorido, muy... Este me encantó, Sí. Banco, esta es de la Shazam Family. Ah, mirá la Robin. Casi. Está igual. Esta es This Wonder, me parece que es. Y es una muy buena player. Such incredible Está talent. igual, chabón. Sí. And I hear that Jim Lee will be announcing the winners Jim Lee? at the end of the show. So stay tuned to see if you've been chosen. Ah, no. Now, back over to you, Candice, for some more breaking news. New Flash. Me gusta esto. DC and Webtoon recently otra vez, partnered to bring Web. our Ya te iconic estás en superheroes todos and lados. supervillains to new and Me old parece fans, increíble que el kicking personaje off haya the durado tanto. collaboration with Batman Wayne Family Adventures, a smash hit inspired by the fandom around the Bat family. All your fan favorite Porque siempre con los personajes te suelen matar a un ser querido o algo y que dure aires. Me llama la atención. in this hilarious slice of life series, only available on Webtoon. And DC fans can expect more amazing DC Webtoon originals coming soon. Check out this exclusive sneak peek. A ver. Ah, está bueno esto, Me hace acordar a los cómics de Raven que salieron hace poco. Sí, de Piccolo. Sí. Estoy subiendo algo, chicos. Mateo dice es una mierda Iris Web. Bueno, Mateo, tranquilo. No sean así, gente. Pobrecito. Les digo algo, chicos. Este es un cómic. Voy a acercar un poco el micrófono. Este es un cómic que se llama, ahí lo ven al título, que está bueno, habla un poco de la Bat Family y está lindo, la verdad que es muy diferente. Es de Webtoon. Está gratis, creo. Esos cómics son hermosos. Ahí está, Andrea. Genial. Está muy bueno el cómic. Yo lo leí, están divertidos. Es un aire nuevo. Me gustan mucho los artes de esos cómics. Uy, viene Peacemaker, Gotham Knights y The Batman. Opa. Hello, it's me again, international superstar and superhero Flula Borg. Now, as some of you may know, I actually got my start in Green Lantern, issue number 173 in 1984. Well, actually, I was just 2 years old then, because I'm talking, of course, about my super dope comic character, Javelin. You know, the one with the huge rod. Yeah, that's the one. ¿Qué querrán decirnos con esto? I also play a hilarious animated fish in the Aquaman King of Atlantis series you just saw. Boy, I am so multi-talented. Watch out. 2 things I can do. Anyway, over the years, Javelin and his impressive muy carismático. Me cae bien. has popped up in many different scenarios. But I gotta say, I'm really digging where he ended up. No, I don't mean dead, but with that infamous team of supervillains, the Suicide Squad. And for those of you who are worried about Javelin's fate, fear not. I'm here to tell you today that Javelin is still alive and, spoiler alert, will be applying to head up the Justice League after their fate is revealed in the huge new video game Suicide Él la Squad revive. Kill the Justice Me League. cae bien. Yeah. You are about to get a sneaky peeky, so don't go anywhere, because it is going to be massive, and we know when it comes to the universe of DC video games and Javelins, size matters. Estaba muerto. Let's take a look. No sea malo, che. Upa.
Se el viene juego, ¿no? el trailer de Suicide Squad Kill the Justice League o Gotham Knights. Me suena más Gotham Knights. ¿Gotham Knights? Sí. Pero los gráficos te diría que no, pero... Sí. No. El Escuadrón Suicida. ¿Cómo voy a viciar este juego? Tengo unas ganas de estos juegos, chabón. A ver. Esto, recordemos que está en el Arkhamverse. Rocksteady. Claro. Se ubica después de... ¿Sabes que no? No sé si decir spoiler o no. Después del final de Night. ¿Sabes que no sé? You're perfect. Just checking. We're all seeing that thing, right? Se ve muy bien, Oi, what the hell have you sent us into? It's a bloody war zone out here. Me encanta, me gusta. No está el poder ese cartel de Arkhamverse, tal cual. Pensé lo mismo. Se nota que es Rocksteady, ¿no? Sí. ¿Y eso? I was just about to do the... Se me trabó. Sí, a mí también. ¿Qué pasó? Ahí está. Ahora volvió con Boomerang, pero se me volvió a Se volvió a trabar. traer, ahí está. Ah, bien, bien. Me alegra no ser yo. Ese es Superman. ¡Oh! Ese es Superman. What did you think would happen? You'd crawl Flash! yourselves, swoop in, save the day. Which superheroes did you say you were? Trae más, trae más, trae más. Vale, Flash. Igual está medio raro. ¿Era un Green Lantern? No. No, lo flasheé yo. Sí. Y algo verde y dice dije Lex Green para Lantern. atrás. Sí. Qué raro está ese Flash. Me Sí. gusta igual, me gusta. Muy Snyder. ¿Y ese? Robin, ¿no? Quiero ver, pero muéstrenme. The penguin is in flight. Repeat, the penguin is in flight. ¿El pingüino? Hola. Está más viejo. Oh my god. Nah, me encanta esto, me está Wow. encantando. He's right out the door. Somebody stop him. ¿Me van a matar? No, it very much did not get him. Waller. Es más inteligente de King Shark. Sí. Aunque a mí me gusta más el King Shark. Medio bobito, ¿no? Sí, es tierno, es tierno. Ah, sale nomás para Play 5. Sí. Bueno, se viene el tiempo de ahorro, ese juego lo necesito. Sí apareció Green Lantern, dice Tommy. Mira. Bien, Maybe it's a good thing Sharon is not in the Suicide Squad. ¿Qué pasó? Recién Justice vengo, dice League game. Antonio. Sí, te perdiste. Suicide Squad Kill de Justice League, Aquaman, Of Black course, in the Adam. movie, I was hoping I'd Igual lo come podés back to ver life in diferido, the o sea, end credit sequence, but atrasalo. no such luck. ¿Qué te pareció, Maybe that'll chicos? happen ¿Qué in te the pareció, VHS Fabi? version of The La verdad me Suicide gustó Squad. mucho lo que vi. Double fingers, double Sí, cross. no me esperaba ver a Flash. No. I mean, look, John Cena gets a Pero spin-off pinta series, muy bien but eso, not me. me gustó. Flula Borg, I'm delicious. Where's A my ver, es show? Rocksteady, The no. Suicide Está Squad is difícil que fast nos becoming a decepcione. huge Tal cual. franchise for DC, with comic books, Atento que se huge viene movies, the Peacemaker, games of Fabi. video like you just saw. Ah. Not starring me, apparently. Spin-off series, also not starring me, rude. Van muy Music se toman videos. una pausa media rara y después van muy a las chapas. If you go to the clubs like I do with me and my bester friend, squad friend King Shark, Mira King Shark. you know King this Shark. next song is all the rave. Give me those glow sticks. Yeah, don't give them to him. No sé por qué le dan tanta espacio a él. Igual me cae re bien. Sí, a mí también, ¿eh? ¿Y esto? ¿Qué es esto? Aparte tiene el Javelin acá en su brazo, todo re orgulloso. Está hablando con King Shark, muy Pero bien. ¿qué es mundo abierto? Dice Joaco, sí, es mundo abierto. A mí lo que más me llama la atención... No, lo que más me genera intriga es cómo van a manejar el tema de los equipos. Sí, es verdad. Es verdad. Porque con eso o hacen un juegazo o la cagan. ¿Y cómo será el tema de manejar a cada uno de los miembros? Supongo que será como el Gotham Knights, ¿no? Que podés usar a cualquiera. Peliculón de Suicide Squad. Más adelante le voy a hacer un análisis. Más adelante, cuando pueda. Y haya más escenas en YouTube para descargar. Hicieron un remix a King Shark, no. ¿Te das cuenta que lo aman? Me parece un acierto increíble. Sí. King Shark. Sí parece Green Lantern, ¿eh? Sí, aparece.
Hola Tucci Juaco, buenas chat, ¿cómo están? Un saludo Denis, un gran saludo y un abrazo. Gracias por pasarte. Uy, acá pusieron, ojalá no sea como el Marvel's Avengers y caquitas. ¿Qué opinas, Fabri? Que jugué nomás la demo y no me gustó. Sí, a mí no. Pero el de los Guardianes de la Galaxia tiene una pinta, chabón. Pinchar se volvió trapero. Deme 1000 remeras de tiburoncito, sí, tal cual. Qué buena película, a mí me encantó. Here is a very special message from all my squad buddies to share. Check me out. I mean, check it out. It's this week. I'm not a narcissist. I donate. A ver. Van a mostrarnos acá. Suicide Squad from the bottom of our hearts. We thank you. None of this would be possible without you. You are the reason why we Ay, do what Daniel. we No, do. mentira. As a director, I feel Se ponía nostálgico el We chavo. are so incredibly Qué buen grateful grupo, and me lucky encantó. to have you. Sí, Wow, I don't know what to say, guys. It's so unexpected. I just feel so loved. I don't have a John Cena, me caíste tan mal en la speech película, prepared or anything, pero but let me me just caes say tan that bien. A mí me cayó muy bien lo de John Cena. Solo 10. John. Sí, bueno, vos lo querías mucho a Rick Flag. We're thanking all the fans. oh yeah, yeah. Eso Right. explica todo, ¿no? I mean, Sí, of course, they're explica fans, todo. right? They know I like to joke around, which is exactly what that was. It's a joke. Sure, John. What John means Uy, Daniela. is that he would also Daniela. like to thank you. Te our quiero Vos tenés, mucho, vos la Daniela. querés mucho, Te sí. quiero mucho, Daniela. Contestame el Creo que MD no que soy te el mandé en único Insta. No soy el único. Todo el mundo, ¿eh? Okay, Se viene you guys Peacemaker, know bro, that was a joke. The Opa. Suicide Squad would be absolutely nowhere without the Yo support banco a of John the Cena, fans. obvio. You Lo guys love these rebancamos. characters as much, if not Y more. vamos a ver Peacemaker. ¿Cómo no I la vamos truly a want to ver? thank you for your La passion. re vamos a apoyar. Flula, man, I'm Tengo muchas ganas de sorry, ver. bro. Javelin would have made a Dani, great te amo. character for Eso, spin-off. eso. You know what? Maybe we can see him get him involved Fanático somewhere de down the line Dani. on Peacemaker. I mean, no promises. James Gunn created this whole thing for HBO Max, and he has a vision all worked out. But we'll see what we can do. Otro que está muy And if comprometido you con want su to hear serie, more what's in su store for personaje Peacemaker, también. you can join James, myself, and my amazing castmates. Me gusta porque DC agarró actores que están muy comprometidos. Hey everybody, John Cena here on the set of Peacemaker. Acá dice Fede que la serie de Harley también le dio un espacio a King Shark. Es verdad eso. Sí. Uy, vemos el Peacemaker, a ver. Get up. Oh, hi. 23andMe says I might be 26% asshat. I know my last name is Smith. That's a generic fucking name. Le tengo mucha fe a esta serie. He came over as va a ser asshat, muy so I had divertida. to change it on Ellis Island. Se cagan de risa, no sé. No, está gigante, John. Sí, Un 1 versus 1. Peacemaker versus Flacada. Today we're talking all things Peacemaker. Of course, I'm joined by Grande, my James, quédate a vivir behind-the-scenes en partners DC. in crime, executive producers Peter Safran and Matt Miller, and our fantastic cast. ¿Cuánto es que va a durar el Peacemaker evento? Y himself, supongo John que Cena, entre Daniel 3 horas. Brühl plays a character Sí, eso of se my decía. own Por ahí, making, por ahí. Leota Adebayo, Jennifer Holland and Steve Agee. Benicio dice, Amelia recién llego, me Harcourt, perdí John algo importante. Economos, Siempre and está Sheko Wooji, uno en el chat que Clemson pone eso, Hearn, qué grande Benicio. and finally, Mira, Freddie pasó Stroma, Black Adam who is our primero, vigilante. Aquaman, So, guys, let's get into it. y It goes el without tráiler saying, de I miss Suicide you Squad guys. Kill de It's Justice great to see League. you Ahora all. estamos en Peacemaker. You too. John, were you surprised when Peter called you up and said, "Hey, you know, we're Me thinking encanta about cómo doing a James se Peacemaker apodera TV de series"? I was como el surprised, host. but Sí. man, I was more than ready, and I was more than excited, and I'm glad we got the opportunity. Freddie, for you, you came in and you're playing. Bueno, hay un the panel odd acá, character todos of every hablando. Vigilante Sí. Adrian Chase, and you're not that odd. Yeah, no, I'm so pretty vanilla. I love it. I really like. As soon as I started reading the sides, I ¿Es was el just like, vigilante? oh, I really Sí. like this character. Me cae bien. And he has Sí. just that kind of, you know, a really fun Van medio lentos relationship, los subtítulos acá. Peacemaker, and obviously working with John Sí. was just incredible. I've seen Freddie. Van a mostrar también el tráiler how de many of the rest of you are Flashpoint. you Dijeron hearing him que talk no with va a a ser un British tráiler, accent que va a for ser the una first time? sorpresa. Oh, me? No sabemos. And I'm like, my brain is melted. I can't believe it. So, Danielle, why don't you tell us a little bit about your, Chicos, your no olviden dejar character el in like. general, who she is, and what's her Like. story. Si no estás suscrito, suscríbete. You Lo know, que tenemos and que so decir los she's youtubers coming siempre. in
Claro. Y bueno, si se lo quieren pasar amigos, And now she's been también. thrown into this completely different world. You brought her to life. You really did. Y somos muchos, ¿eh? ¿Cuántos somos? Somos unos 140 personas en el directo. Qué grande, gracias a todos, de verdad. Cada uno. For Harcourt, her relationship with Adebayo, this new member of the team that's coming in and that Harcourt does not trust. Ahora voy a ver si puedo It was postear algo de something really Suicide unexpected Squad. for me when I met Danielle, and I literally could not hate her. Like, she Es un is just desafío the publicar y estar en she's the directo. Sí, muy difícil, lovable, pero todo sea warm, wonderful por los person. seguidores. The O sea, sisterhood no por ganar of seguidores, por Harcourt and ustedes. Adebayo is a Eso wonderful es lo de thing to menos. see. It feels like that's part of. Sorry, James. No, go ahead, Chuck. The first day we shot. Este es un, me hace acordar al de Suicide Squad. And it was the scene where panel. we all, the team, Sí. meet John Cena. And Danielle, you made her continuously improvise, being nervous, and she would. I mean, that improvisation as there were tears running down. Pero son buenos esos momentos de que se tomen unos minutitos. On the spot. Si no, imagínate, la buena onda de pam. James Gunn es contagiosa. And to the tal point cual. where off camera, Steve Agee just had to get his camera out and film it. I was just gonna say it reminds me Mira que of how pone often Facu, qué maestro. working with James Gunn me with dirige la vida, Steve, Omni me la you'd, edita y el cast you y know, se quedó be in ahí. a scene and Pero you'd muy look bien. over Original. behind the camera and Muy bueno, there's Tu gente AG está filming you. inspirada. This is like my first day. Sí. Me gusta. With the cat, like all the cast. La rubia es too, God. and Steve AG is recording Chicos, por every favor. moment. Por John favor. Cena's holding Chicos, character, dale. so he's making me nervous. Everything, Quiero las manos it was arriba, crazy, but it was one of the things I will never, ever forget. It's okay if you do forget it because I have it all on video. Sí, y es mucho más joven que James Gunn, es la esposa, ¿no? I freaking love no sé. everything about your Este hombre es un 6'7" genio, no sé el nombre, pero es un self, however tall genio. you are. Hizo de King Shark, digamos, Freddie con el was such traje a warm CGI, spirit to y come además into hizo the el space personaje as ahí con well. Amanda Like, you Waller. know, even though he was new, he jumped right in fearlessly and worked with us. Mira que pone And Juan. Jacuti is the real deal from day Qué one. grande James Gunn. Oh La my novia gosh, está he buenísima. elevated all of us Quiso to bring acotar ahí. our best. So it's been really great working. ¿Cuál que te voy a decir que getting no? to Sí, work sí. with everybody, Chicos, and que vos you pensás just lo mismo really seguro. made a girl's dream come true to get to tell Chicos. this story with you all. This Conmigo is no. not a world that a person like me normally gets to be Hay a una part man- of at hay una all. reputación To que have mantener. the action Claro, portion and also Ustedes me tienen que the depth defender of a mí, me of tienen a que... person. I Dale. am so No me arruinen. thankful for you. Dale, Joaco, de todos los que están acá, ¿quién te gusta más? No, no, no. Although, you know, tienen que I'm defender. surprised you did give Chuck Nada so que ver, many, pero ¿saben you know, si compliments saldría otra because peli you animada de would Apocalypse often come War? over to me No, and todavía no. say, you know, that you know, I was supposed to tell Chuck Si to sale algo, Mariel, watch que you to tranquila que see yo te how it's aviso. done. Oh yeah, everybody had to get on my level. James, I remember you said to me on set one day that only Eagly Bueno, qué divertido, chicos. ¿Por qué competed no se with juntaron en una Chuck in terms casa a of being a hablar? really great actor. You said that Sí, was ¿no? the only one. Ya que las normativas del COVID se aflojaron un poco, todos juntitos. Ahí podían hablar de And he's todo Peacemaker's esto. best friend. As a Bueno, no. dowel with some green Tuvieron un tape on, tiempito, bueno. he stole the show. Tenemos que hablar de alguna boludez para rellenar tiempo en la I DC also Fandom. gotta say that Y empezaron. probably the third or fourth thing I've worked James with Gunn es James lo mejor on, que and tiene el I've cine de héroes, never dice seen Dennis. him more giddy La verdad que working para on mí es de lo mejor. something in my entire ¿Quién? life. I mean, there was James one Gunn. night we were shooting. No, and increíble el chabón the ese. whole Maestro. time, it was like 3 in the morning, and James is just running Te diría around que hizo una de las laughing mejores like a películas del maniac, UCM and he con kept los saying, Guardianes. I can't believe they're letting me shoot this. Yeah, that's the happiest night of my life. I'm like, that was Warner Brothers' funeral that they let me do that. We'll see. Ya somos 150. Qué grande, Fede, gracias por avisarme. Y qué grande las 150. This is, I believe, the Un saludo a only todos, show gracias de verdad por that has elegir John Cena dancing for 4 minutes el in directo. his tidy Gracias, de whities verdad. to the choir boys. I don't believe there's ever been a show Y que se queden hasta el that final offers porque that. tenemos sorpresas. Tenemos sorpresas, sí. Manos Okay, arriba. so we're going to be taking some questions from the fans. These came from Instagram and Twitter. So at Remy.c.l asked, was there Ahí vengo, any voy a traer algo. characters you wanted El to cómic put voy a in sortear, voy a traer. Peacemaker but couldn't? I guess that's Dale, entonces me quedo a cargo de tu the directo. answer is no. I Bueno, did gente, ¿qué got hacemos to ya put que it se in fue every character I Joaco? wanted to.
Hablemos... ¿Usted quién cree que le gusta de acá, Joaco? ¿La rubia? ¿John Cena? Para mí le gusta John Cena, pero no nos quiere decir. No sé qué opinan ustedes. Estoy escuchando. Gente, defiéndanme. No, no dije nada, Joaquín. Estamos diciendo que estás llevando el directo de una gran manera. Voy a ponernos así porque no hay nada importante. Pero ¿no podrías bajar un toquecito el volumen? Ya que... Estamos pasando muy bien, pero... Ahí está. Bueno, chicos, este es el cómic que se van a poder ganar. Si es que siguen en el directo, obviamente. Si no, no. No, mentira. Pero este es el cómic que se van a poder ganar. Universo DC por Alan Moore. Miren lo que es. Está increíble. Obviamente de Omni. Así que se van a poder ganar este cómic. Obviamente si son de Argentina, no más vale, si no, perdón a mis seguidores de otros países. Pero yo tengo algo internacional, es verdad, que después lo comentamos. Fabri tiene algo internacional, es verdad. Así que este es para Argentina, el de Fabri es internacional, pero miren lo que es este pedazo de tomo. Quiero que vean, de verdad, porque es bastante grande. Miren, lo voy a mostrar. Voy a meter un Marvel, no me reten. Pero esto es Spider-Man, por ejemplo. Y este es bastante grande. Es más grande incluso, Y es más grande. Y miren lo que es esto, o sea, es... Bueno, chau, Marvel, chau. Y encima es tapa dura ese de allá atrás. Sí. Entonces, más grande es. Exactamente. Y este es gigante. Todos los personajes que están viendo acá de DC son los que aparecen en este cómic. Tanto Killing Joke como el Hombre de Mañana de Superman. La verdad que está buenísimo. Green Lantern. Así que se lo pueden ganar si se quedan en el directo. ¿Qué hay que hacer para ganar el cómic? Dice Gael. Ya les voy a decir, Tranquilo. Vos decís una cosa, ¿va a ser antes de The Batman o después de The Batman? Después de The Batman. Me gusta. Porque me estoy gusta. como medio... Y espérame en The Batman. Qué ofertón, qué grande, Denis. Mucha suerte a los que participen. Me sirve una banda. Manda uno a México. Les prometo que algún día voy a hacer un sorteo con internacional, así, con un gran premio. Onda, me encantaría que se ganen unas Hot Toys. Cualquiera de ustedes, me gustaría mucho poder lograrlo en algún momento. Si seguimos creciendo, ojalá que se logre. Y ojalá que se pueda, Primero me mandó una a mí y después para sortear. Nada, mentira, gente. Primero le mando a Fabri, sí. Bueno, por ahora están hablando de su vida. Ahí. En vivo internacional. Y la J me gustaría que sea en vivo internacional. Ya fue. Rompo el chanchito. Ahí me sacrifico por ustedes. Wow, qué buen panel. Qué buen panel este. Sí, la verdad que sí. Uno de los mejores. Bueno, mientras esperamos, ¿quieres que vaya comentando qué tengo? Dale. Yo tengo que no es... Yo tengo esto. Tengo esto de Fortnite. Pero no voy a estar sorteando el cómic, sino que este trae un código muy especial y te podés... Si lo canjeas, puedes obtener diferentes skins como esa de Harley Quinn. Otra de Batman, ¿puede ser, Joaco? Sí. Te trae picos a la Delta, mochila. Es un espectáculo. Sí. Lo que yo voy a estar sorteando va a ser el código internacional por todos los que jueguen Fortnite y sean de otros países también van a poder participar. Más adelante les contaremos las dinámicas porque llevarse 2 skins, unos cuantos picos gratis, un golazo para los que juegan. Y además en Argentina si te llevas el cómic. Bueno, ahí tenemos el tráiler de Peacemaker, a ver. ¿El tráiler? Giving you the chance to stay out of prison and work for me. Kill people. Bad people. This is hardcore. Be a handler in the field. John Economist, Tech and Tactics. And this is our new recruit, Adebayo. You don't have to shoot people after you already killed them. ¿Qué le pasó el casco? Who's the guy that's peeking out behind the trash can? Vigilantes, trying to be helpful. Hey!
Our first target is Me encanta el Senator vigilante, Roland Goff. Sí, Maybe traveling with his family. Are you sure those two kids came out of those parents? That's an attractive couple, and that one looks like it came out of them, but the other one looks like a butt baby. A butt baby. Yeah, my older brother told me there's two types of babies. Uy, Peacemaker se va a hacer And then butt babies, worse in every way. se va a They hacer come out of posta women's que butt. muy conocido. Oh, I believed I was a butt baby until I was like 14. That explains a lot. There's something about him that's sad. Hey, Dad. I didn't much rather go into a Nancy boy like you. el pájaro ese ahí. No! That's because we're born killers. What separates us from other killers is we only kill Ah, bad ¿viste quién es? ¿Cuál? Usually. ¿No era el chabón que se le salían los brazos? You use being a jerk as a way Puede to ser. push people away. TDK. Igual murió. Sí. No, James Gunn dijo que quedó vivo. Mal. People actually might like you. Es verdad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, ¿ese te referís? Sí, ¿no es TDK? Me parece que no. Puede ser que aparezca. Uy, Dios. A mí, mira. Me dolió hasta a mí, Se te trabó. Bueno, ahora volví. Oh my God. ¿Qué carajo? He's hugging me. He's hugging me. Dad, grab my phone. I don't want to move. Dad? Yo quiero uno de esos. Va a estar bueno, va a estar bueno. Still to come, Tampoco sequel, es una bomba, ¿no? DC Pero va a League estar of bueno. Super Pets and a Va a ser first divertido. look at the Sí. Flash movie. Juaco, me pasás por la página donde leíste la muerte de los nuevos dioses. Prometo que me fijo bien dónde lo conseguí y les digo por Instagram. Me gusta lo de Peacemaker, ¿eh? Sí. No fue una bomba, seamos sinceros, pero estuvo bueno. ¿Superman? Yes, I'm super excited for an up-close No, personal look Flash. at the Superman family of characters and shows. I'm actually a lifetime fan of the Man of Ahí le van a Steel, and dedicar now there's algo a more la Superman familia content Superman. than ever before. From the hit series Superman and Lois, give it up for Superman and Lois, Tyler Hoechlin, and Qué Elizabeth Superman Olsen. and Lois. Tyler. Tyler de Superman and Lois. Thanks, Grant. ¿Qué segunda Thank you, temporada? Grant. Needless to say, we're Ya está big fans confirmada. of you too. No sé qué And vamos. we're so excited to be here. Thank you to the fans for giving Superman and Lois such a warm welcome into your homes. Qué piola Thanks vas a to hacer you, Peacemaker, we're coming back sí. for a second season. But wow, season 1, you had a El deber del secret Judo brother. Master, dice Diego. Lois had a lot going on with just about everyone. Ah, mira. Jordan found out he has powers, Jonathan doesn't. And remember quién es Judo how Master? cute you looked when Sí, you la were verdad que no lo coaching conozco. high school football? Pero The sky is Qué the buena limit W. for Superman and Lois, especially in season 2. No, pero Judo Here's a Master acá es behind-the-scenes rojo, look que at estoy our first buscando. day back on set. y poder campeón. Sí, puede ser. A ver. Bueno, van a mostrar algo del behind the scenes de Superman entonces. Why, hello, DC fandom. Welcome to the Kent home. Well, if you'd like to come in. ¿Viste swipe Superman off and your shoes Lois, first. Fabricio? No, ¿No? no. Hey que everyone, ver. so we're just going to take you La on quiero a ver en el brief tele, tour of the house. pero This no is a tiene aplicación staircase that HBO is- Max I want to para say la it's a tele. fake staircase, but it's not. Está en, creo que ya It salió en just Play. doesn't go to anything. Ah, tenés razón. Right beyond Salió ayer this, en Play. right, So this is our hallway. Bueno, tal vez me lo vea en un As día you de can estos. see, got some family photos. and some Hostia, other no stuff, tengo and ni idea, we chaval. shoot- I would say the majority of our scenes Me are encanta la in the serie de kitchen. Superman and Lois. La A vi el 15 de julio non-working en HBO Max. fridge with actually, Increíble. look Sí, at that, nothing in it. tal cual. Tyler has a drawer in this kitchen that he hides his stuff in. I also have a drawer in this kitchen that I hide my stuff in. And I have a candy stash. I have a note saying, Bitsy stuff, please leave in the drawer. More Tyler candy, God, te hand amo. sanitizer, Sí, eye drops, qué grande. water, sides, hair things, my phone. It's like a freshman locker. Yeah, do it. Let's go into what was formerly Martha Kent's bedroom, but is now Lois's office. Personally, this is Vamos a my llegar favorite alrededor room de in the las house. I think 3 it has PM. just Acá en the Argentina coolest ya son amount las of 3 stuff PM, around. pero There's a really cute family supongo que photo van a over tardar here. un If I poquito had más. to pick Yo supongo something que that Yo I digo wanted to que take home como las 5 de other than Argentina. my Puede candy ser, in my sí, candy puede drawer, ser. it would be this Para mí lo van a dejar en lo One thing I último. would take home is this little old camera. Igual puede que nos This sorprendan, old brown no camera. hagan It's really caso, cool. o sea, no sé. I'm always constantly Ah, fidgeting pero with it habían and having puesto to que memorize había exactly where it panel was so that I del don't ruin juego it. del Escuadrón Suicida, Peacemaker y Batman.
Claro. Dining room scenes, I would say we Pero shoot Superman Lois most no of decía. our eating scenes in the kitchen. We've No. had some stuff in here. Out the window, I remember when I first started shooting on Grimm, I was like, oh, it's so cool. O tal vez los que tengan tráiler decían que iban en eso. Changed according to time sí, of está day. Green Lantern, The exterior of the farmhouse is totally qué? separate, and we Stewart, shoot all the en exterior Suicide Squad, scenes there, Killer anything interior Ah, on sí. our stages. Ahí está, ahí lo pongo Sí, ahora. sí. We also shoot a lot in the living room. This was one of my Está favorite lindo, a mí me scenes, gustó el was, diseño. the big paint fight. Yes. Yeah, that was really fun. So sometimes during lunch, I come here and I play piano to unwind. A lot of the crew kind of joins in and whatnot. La única and people serie start buena de singing DC along. actualmente, So, me parece. you know, a lot of people have fun in this Cuando little tenés razón. room when we're not exactly working as well. Tienes razón. Y yo no puedo decir nada, no la vi. Qué My lástima. talented son, everyone. Pero no es que tampoco DC haya The sacado boys' mucho más. bedrooms are on another No, stage, so because again, the upstairs is to the great Voy a- beyond. And then there's a porch that wraps around, but we typically shoot the porch scenes outside on the exterior algo? farmhouse set. Dale, yo estoy editando un video Thank you justo en everyone ese for momento. joining us on this tour of the Kent Sí. house. We hope you Mira join qué us for the chicos rest esto, of eh. season 2 and Dejé de ver el beyond. Arrowverse en Crisis en And, Tierras Infinitas. ¿Ves la pena thanks for seguirlo? watching. No sé, Liz. Yo la verdad que no lo veo. Che, Juaco, ¿cuándo vas a explicarlo del While sorteo? we're happy Después de for The another Batman, season que of no our sé show, cuándo va we're a ser. also sad that it's almost time to say farewell to Si es Supergirl. ahora, lo vas a The tener que series is in explicar its ahora. sixth and Pero si final no, season. esperar un I poquito donned the más. cape of Superman for the first time on Supergirl, so Pasa que si it lo has a special explico- place in my heart, and it is bittersweet to say farewell Ya to pierde my un on-screen poco cousin and friend Claro, la pierde la gracia. magia, who tiene que was ser voiced rápido. as Supergirl. Tienen que ser Supergirl rápidos, ¿eh? Eso reminds es lo único us que les that voy a we are decir. all powerful. Podríamos and decir strong. The challenge is realizing que our va a own ser más potential. una dinámica que un Right now, sorteo, the cast ¿verdad? of Supergirl, Exacto. including Supergirl herself, Y el Melissa ganador de la Benoist, dinámica have se lo gathered to ganan, chat ¿no? about the show and share their favorite memories over the past 6 seasons. Uy, la Doom Let's Patrol, listen. es verdad. Sí, otra también gran serie. ¿Y Titans, Joaquín? ¿Que a vos te encanta? Es un gusto culposo. No puedo obligar a la gente a que le guste. Es así. Benoist, and I'm here on the set of Supergirl. Ah, Supergirl. a ver. Some of Creo que este van a ser una especie de co-stars on the tributo. show. Sí, porque termina ahora, ¿no? Sí. We're going to take a fond look back at the last 6 years of the show. Please join us. Esta me parece regular. Tiene buenos momentos en ocasiones y me parece tediosa. Sí. Yo me vi los 3 primeros de la tercera temporada y me parecieron espectaculares. De ahí no vi Changed nada my más. life, this show. Sí. It's been a joy and quedó. seeing the way that this canon and the mythology Entonces creo que affects people mejor me and quedo young yo también girls con la and serie people y justo en ese momento. our characters. It's very meaningful. Yeah. I would say that because I wasn't originally cast as the Martian Manhunter, I was actually just cast as Hank, and it was only after the pilot that I was made the Martian Manhunter. Voy a subir alguna boludez a Instagram de Peacemaker. Mientras Martian tanto, Manhunter comics and just subir de reading Black Adam. all of them and thinking this guy is awesome. So I was just Todo really contenido para excited to ellos. suddenly get this brand new character and fall into Más this de un año desde el whole primer fandom y no han arreglado story los arc, which has subtítulos. really been great for me, and I've really Sí, no, enjoyed no, not just paupérrimo. playing the character, but meeting all these Él fabulous es un people and tributo also a Supergirl. learning to Yo la verdad que la directing serie on the vi show as well. So it's la primera really temporada y no been la for vimos. me Y la banco fuerte. a mí, sort of como- it's been money. It's yo banco la actriz, pero no banqué la serie. Vi los primeros de la primera temporada y dije, no puedo seguir My con esto. favorite scene Sí, o is sea, the scene Melissa where es Superman. Staz and Melissa do karaoke and sing Africa. I think it's magical, and I watch it on repeat. I love it so much. They sounded beautiful. It It was a lot of fun. It was a lot of fun. And, you know, both of us come from, like, a musical background, so it's really nice to, at any point, get to kind of find a way to kind of combine all the mediums of art. So it was really fun. I really liked it. My favorite scene that we ever did is in my favorite episode. And it was Slaver's Lo mismo que Moon. Fabri, In vi the 4 capítulos de pouring Titans y things la were- dejé. It was pouring rain. Sí, Let's sí. hope this thing works. Es entendible. Pero yo no la dejé no porque no me gustara. Me gustó mucho lo que vi, pero
No, was Kevin Smith's no tuve la first motivación de episode and he seguir. ordered like a No sé si me explico. bacon truck, so all of us were just eating. O sea, no es que algo que me enganchara y dijera, tengo que ver el siguiente sí o sí. With like cheese and bacon. Dije, bueno, por una semana lo veo la semana que viene y nunca más retomé. Y quedé ahí. School bus and then and That episode was sort of Star Wars-y. it was so Star Wars. It was like a buddy adventure. ¿En serio? 51 Arc B. That's Maldoria. People that were there. Disney the aliens, Stones. what were they called? Slaving is a big business on Maldoria. Maldoria. Of course you remember. Bueno. Una In especie de season tributo, 2, I had to eat 10 pancakes at once. Thank you. Hey, you want syrup? And it's not funny. Yeah. My jaw sort of dislocated a little bit. No, that was probably bajar un poco de volumen. stunt eating, yes. Vamos a hablar nosotros. It was a big stack of pancakes, and I was Si ellos hablan, nosotros hablamos. Sí. Así nos manejamos acá. went like, ugh. ¿Qué otra serie de DC te gustó a vos, Javi? They made like 2 pizzas, and I was Me gustó mucho Arrow en su momento. A ver, hacete un top 3. Y el chat también. Complicado, ¿eh? ¿Viste? Ahora voy a ver qué serie sacó DC porque... ¿Cuenta la animada? No, Giving no, up no. to Simon and just the whole team have just been. Que tampoco vi mucho, ¿eh? Vemos qué tengo acá. I've had stunt-wise was on the green screen and the wires and me in the harness hanging. Yo creo que lo With tengo. Tyler Hoechlin playing Superman and he was Voy a like, decir número 1 Arrow. Me gustó mucho. Entendible. Sé que a muchos no le gustaba, pero me gustaba mucho también Legend of Tomorrow. Está buena, sí. También. Disfrutaba mucho esta falopeada de viaje en el tiempo. Sí. Y miren, voy a poner todo el Arrow porque es lo único que vi. Y Flash como tercero. Yo pondría primero... No voy a decir Titans porque me van a matar. Pero voy a decir primero Arrow. Sí, o sea, me parece que es... Sí. Las primeras 4 de Arrow son increíbles. Sí, son muy buenas. Después la Doom Patrol. Y creo que tercero diría... Gotham. Sí, ya fue. Ya sé que no es tan buena Gotham. Ya sé. Ya sé que... Tengo un problema con las series de DC. ¿Por qué? Porque las dejo. Gotham también la dejé. Como en tercera o cuarta temporada. ¿No te enganchó? ¿No te gustó? Me gustó mucho, pero fue justo cuando tenía que esperar por otra temporada. Claro. Y de ahí colgué y no lo vi nunca más y ya me olvidé de todo lo que pasó, ¿no? Sí, obvio. Pero me gustaba mucho. Me gustaba mucho Gotham. Aunque tenía algunas cosas fumadas. Pero estaba buena. La que tengo ganas de ver, y nunca vi, la de Swamp Thing, pero me la baja que la hayan cancelado. Swamp Thing. Pero no la puedo poner porque... No sé, como que las otras tienen más temporadas. No sé, me siento... Pero a nivel de calidad, ¿cómo está la serie? ¿La de Swamp Thing? Sí. Estaba para seguir. Estaba para seguir. Una lástima que la hayan cancelado. A mí me gustó mucho, no sé si la habrán visto los chicos del chat. ¿Qué les pasa? Porque se fueron a un lugar que le cobraban unos impuestos al pedo. Sí. Se gastaron todo el presupuesto ahí, en impuestos. A ver. Voy a hacer una encuesta en el chat. Voten, chicos, ¿eh? Veo que muchas de estas se repitieron. Is actually a daughter of one of our crew members who, when she met me, she went, I have a question. Is your belt attached to your skirt or Arrow, your shirt? Doom Patrol. No, it's Winston's daughter. ¿Vas a poner Titans? No, no soy tan... Legends of It wasn't attached to anything. Tomorrow. A ver, quiero ver cuál gana de estas 4. Ya sé que por haberme metido de Flash, pero bueno. A ver. Voten. Yo sinceramente creo que va a ganar Arrow de ahí. Sí, a mí también. Y va ganando. Katie, mi religión. A ver. Están todos. Me sorprende que pongan Gotham, Que Gotham es entretenida, yo diría. Sí.
A ver, vamos a la encuesta. Va ganando Arrow. Por ahí con Gotham, ¿eh? Está peleando. Mucho Gotham. Vamos, voten. Empate, hay empate de momento. Upa. Se mantiene el empate, está tensa la cosa. Mira lo que dice Liz. Gotham no es la mejor de DC capaz, pero es la que más me entretuvo ver. Es verdad, está bien. Está bien. Está perfecto. Está ganando Gotham. Está difícil, dice Denis. Sí, bueno. Sí. Está ganando Además, les hago Gotham. elegir una. O sea, eso es muy complicado. Gotham por mucho. Doom Patrol es otra cosa. Lo mejor de lo mejor. Dake Room y religión, dice Lucas. Qué maestro. Lucas, un saludo. Constantine, sí, perdón. Me dejaba 4 Pero Constantine también no se quedó en una sola temporada. No me acuerdo, yo la vi hace bastante, pero a mí me gustó. Matt Ryan era el actor, me parece. ¿Alguien piensa en la Doom Patrol? ¿Qué? ¿Va perdiendo por mucho? Va a tercer lugar. Legend of Tomorrow va último con un 8%. Titans, pensé que la iba a romper más. O sea, digo, Titans. Pensé que Legend of Tomorrow iba a romper más. ¿Vos decís? Sí. Yo veo opiniones muy divididas con esa serie. Tenemos 75 votos. Bueno, bien. Y va ganando Gotham. Qué grande. Smallville. Bueno, sí. Estamos hablando igual de lo más moderno. Porque si no... Pero igual no... O sea... Lestat. Mira, Lestat como que no... No sé, está buena Smallville, pero no conozco mucha gente que le guste. O sea, que le guste, que la haya visto. Es una serie como es vieja, si querés. Sí, de otra generación. Titans. Che, mucho me piden Titans, ¿Sabes qué? Vamos a hacer de vuelta la encuesta. Me parece que... Entonces, me parece que voy a poner... Bueno, finalizamos la encuesta. Y voy a poner... Quiero que me sorprendan, Porque puede... Sorprendenos. Porque... No sé, quizás les gusta más. Sí, les gusta más. Mirá, ahí tenemos los resultados. Terminó ganando Gotham por un... Igual podría haber ganado Arrow, ahí quizás... Si le cortabas un toquecito antes, ganaba Arrow. Sí. Ah, mira, ahí justo Stargirl. ¿Qué salió hasta ahora de la DC Fandom? Black Adam, Aquaman, Peacemaker, tráiler de la Suicide Squad Kill de Justice League, esto de Supergirl y nada más. Y Peacemaker, ¿no? No sé si lo dijiste. Peacemaker, lo dije. Ah, no escuché. ¿Quieren ver esto de Stargirl? Lo agrando. Watchmen. Uy, es verdad. Sí, DC tiene series bastante buenas. ¿Sabes lo que pasa con la serie de DC? Como que no son tan comerciales. Sí. Por eso no se ven. Me incluyo yo, ¿no? Sí. Como al no ver tanta propaganda, no la veo. No. Me pasa eso. A ver esto. Esto es Stargirl. Yo desconecto mi cámara un segundito, Joaco. Sí. Tengo que subir eso. ¿Por qué el hate a Titans? Sí, mal, no sé por qué. A mí Titans no está buena, lo miro porque es mi infancia. Está bien. Y Stargirl a mí me gusta. Me voy a poner este lado. Ahora en un rato viene Fabi. ¿Qué pasó con eso del logo de Smallville? ¿Va a regresar? ¿Sabes que no sé? Daisy Stargirl está muy buena, está buena. Infravalorada, para mí también está buena. A ver, estamos usando algo de Stargirl. ¿Quieren que le suba el volumen, chicos? Así está bien, díganme, Sí, el Dr. Manhattan de Watchmen está medio, Orlando, tenés razón. Own it now. Vamos Titans, vengan de a 1000. Sí, vengan de a 1000. A ver, voy a hacer algo jugado, Voy a hacer algo jugado. Veo mucho apoyo a Titans. Los voy a matar con esta encuesta, A ver. Lucifer está buena, es verdad.
Esta es la nueva serie animada de Superman, la que van a hacer. Está bien, perfecto. Esto, chicos, para los que están viendo en la pantalla, es la nueva serie que va a salir de Superman, que va a ser animada. Está buena la serie de Stargirl, sí, está buena. Chief Creative Officer Jim Lee to see what's happening with Superman in comics right now. Hey everyone, I hope you're enjoying DC Qué grande Jim Lee. I'm here to share news about Krypton's favorite son, Kal-El, or as you may know him, Clark Kent, aka Superman. Right now in the pages of Action Comics and Superman, a major event on War Titans tiene mayor presupuesto, pero Arrow es mejor para mí. Che, va ganando Titans por mucho, Me están sorprendiendo, chicos. ¿Es anime? ¿Sabes qué? No sé. Me tiene una pinta anime. Me parece que sí. No sé. No sé mucho del tema, por eso no quiero decirles nada sin saberlo. Bueno, acá estamos viendo algo de Superman, Jim Lee. Ojo con la remera de Jim Lee, que tiene la serie animada nueva de Batman. And since Earth still needs a Superman to protect it while Clark is off fighting for the people on Warworld, John Kent, the son of Clark, estoy tratando de ver qué dice. Va ganando Titan, sí, está ganando Titan fuerte, Parece buena la serie animada de Superman, sí, valen, tal cual. Ah, está hablando del tema de John con Clark, con el papá, ¿no? El tema de su relación. Vieron que ahora es bisexual John. ¿Pasarán algún avance de la serie de Batman de Bruce Timm? Ojalá, Iván, ojalá. No, Dennis, no va a ser más para adultos, me parece que va a ser más para chicos. Me parece, por lo que leí, no va a tomar tanta el tema de la agresividad, ¿viste? Stargirl es 10 de 10 y está infravalorada, tal cual, concuerdo contigo. O sea, no sé si 10 de 10 le pondría yo, sinceramente, pero para mí está infravaloradísima, tienen que ver. Es un 8. Ya sé que nadie preguntó, pero de Killing Joke, uff. Hola a todos, hola David, ¿cómo estás? Bienvenido. A ver, esto es como un mini tributo a Superman. Che, perdón, o sea, está levantando... ¡Uy, Sasha! Tremendo arte. Me encantan los artes, muy buenos. Sigue ganando Titans. ¿Dónde están los fans de Arrow? ¿Dónde están? Está ganando Titans. $55% Titans. Gracias, Joaquin. Entonces le darán la serie animada de Superman en Cartoon Network. Es en HBO Max, exclusiva de HBO Max. Death in the Family, el mejor cómic, dice G. Debatible, pero lo banco al cómic. ¿Ya anunciaron algo de Young Justice? No. Se viene The Flash, Blue Beetle, Injustice. Ay, qué ganas de ver Blue Beetle, chicos, posta. ¿Cómo saben dejar de Batman para el final? Sí, son unos vivos. Son unos vivos. El primer dibujo era Argentina, vamos a Argentina. Ahora vienen The Flash, Injustice y Blue Beetle. Sasha Calle con ese peinado se parece al gordito de Deadpool. Me acuerdo de ese personaje. Está bueno. Muy buena Deadpool, Pero acá estamos hablando de DC, chicos, por favor. Bueno, gana Titans por bastante. Lo voy a dejar un minuto más, pero gana Titans. Yo me confundí, pero igual me gustan ambas, dice Leandro. Nadie puede con Titans. Diego, nadie puede. Juana dice... Y acá volví yo. Uy, me asustaste, Dios mío, me asustaste. Che, no, ¿cómo puede ser que esté ganando? ¿Cómo puede ser que esté ganando Titan? Estoy escuchando todo. ¿Cómo puede ser, gente? Es tremendo esto, Ah, tampoco es que saca mucho, No. Pero es tremendo. Muy bien, tiene su público Titans. Me sorprende. Sí, pero ¿cómo no? Si Titans... Es como Titans es comida rápida, muy rica, pero te hace mal, ¿viste? Es como que quizás no es como Arrow, qué sé yo, no sé. Yo ya dije que Titans a mí me gusta,
Y vengan, putéenme, díganme lo que quieran. Es como, ¿vieron la foto esa que está tipo un amigo abrazando a otro amigo y todas las flechas atrás que le quita la espalda? Bueno, eso soy yo con Titans. Abrazo Titans y todas las flechas que caigan en mí, no me importa. 60% Titans, con 100 votos encima, o sea. Wow, Sí, de 100 votos, Titans es un placer culposo, sin duda. Después podríamos preguntar cuál es la película que más se espera. Sí, después vamos a poner cuál es el panel que más le gustó, así que atentos. No vale de Batman. No vale de Batman. ¿Y de Batman? Ah. Titans es muy buena serie, dice Sebastián. Tal vez les juegue en contra haber introducido a algunos personajes muy pronto, como el Red Hood, pero es buenísima. Sí, es verdad. Sí. Fede dice, Titans es lo típico de lo que todos se quejan, pero en secreto les gusta. Es verdad. Como la primera del Escuadrón Suicida. Todo el mundo, no, qué película de mierda, horrible, pero todo... Ah, sí, me gusta, me entretiene. Harley Quinn, buenísima. Así somos, ¿no? Así somos. Con algunos decimos una cosa, ya con nosotros mismos es otra totalmente diferente. ¡Fabri! ¿Qué? ¿Estás viendo? No, ¿qué es esto, amigo? Amigo, ¿qué es esto? Amigo. Amigo. ¿Ya te están viendo lo mismo que nosotros? ¡Super Pets! ¡No, amigo! ¡Wow! Era real. Pero vos ves... No, es increíble esto, amigo. Mirá el título. No. Yo también amo Super Pets. I love it. No, mirá el chancho. Ahí te... Ahí está Ace y Crypto. Tiene igual un gran... Keanu Reeves, es verdad que estaba Keanu. Madre mía. Vos vas súper adelantado que yo. Por el chancho. ¿Vos qué estás viendo ahora? Yo ahora estoy viendo al pibe de la Doom Patrol. No, yo sigo con el tráiler. Adelantalo. No puedo. Ah, qué raro. Bueno, te voy a spoilear todo. No, mentira. Qué raro. La Roca Crypto está en todos lados, la Roca. Sí, sí, me parece que es Crypto. Sí. Voy a subir un poquito el volumen porque quizás quieren escuchar un poquito más. Bueno, igual estamos bien. Creo que estamos bien el volumen. Ah, no sé, yo no te estoy escuchando. Keanu, sí, amor a Keanu. Y la Batvaca, sí, no. Estoy decepcionadísimo que no salió la Batvaca. ¿Y qué opinas de este panel, Joaquín? El mejor de todos. De perros, me encanta. La verdad que sí. diría que es el mejor. Y no necesito ver de Batman para decirlo. No, igual están buenos los trajes que le ponen, más allá de la joda. ¿Cuál estás viendo ahora? Un gato. ¿Pero con qué? Con una cosa de Batman. Estoy viendo un perro con una pechera de Superman, más o menos. Sí, también hace un toque pasó. A ver el siguiente, un dibujo todo rosa, rojo, Batman con un perro. Les tengo una noticia, chicos. Sobre la cuarta temporada de Titans, Daniel RPK dijo que se estaba por confirmar. No sé, veremos. Y Daniel RPK no es un tipo que tira así noticias por tirar, es un chabón que sabe bastante y le pega bastante. Algunas falopas te puede tirar, pero por lo general le pega. Sí, aparte tampoco estaría arriesgando tanto, ¿no? Al decir que cuarta temporada de Titans. No, por algo va a haber panel de Titans. A ver, esto es un... Parece que cosplay se va a mostrar. Aguante los perros, bro. Soy Matt Boomer. Y este pie es un capo. Hizo un Doom Patrol, Superman. Creo que también hizo un Long Halloween, me parece. Vas súper adelantado vos.
¿Tan? Recién ahora aparece Matt Boomer. Sí, igual tampoco lo estoy viendo tanto. Ese chabón lo conozco de una serie que se llama With Collar. Nada, espectacular. Sí, Hace un está estafador. bueno. Está bueno. Hace un estafador. Está bueno, tal cual. Creo que de ahí sí. Ah, mal. ¿Es Flash? Creo que es Flash. Estaría bueno que la serie apunte al no maltrato animal en algún capítulo. Sí, podrían tocar algún tema así, ¿no? Tipo, para dar un mensaje estaría bueno, de verdad. Estaría piola. Y ya que están, digamos, haciendo una película, una película de perros, es película, ¿no? Sí. Te diría que sí es película. Para cine incluso te diría que es. Sí, sí, sí. ¿Es de un patrón? Sí, esto es de un patrón. We appear to be dead. Something very ugly is set to occur, and it needs to be stopped. Who is the sisterhood of Dada? Bueno, un poquito de un patrol. ¡Wow! ¡Qué bien que se ve esto! En la serie de The Sinner aparece el hombre. Las series de DC las alargan demasiado y terminan aburriendo. Deberían terminar cuando es justo. Por otro lado, es que Orlando es... para mí terminar una serie es difícil, Tipo... es complicado, no sé, o sea... no sé, no quiero meter Game of Thrones, pero a mí me la cagaron mal, por ejemplo. O sea, es difícil terminar las series muy, muy bien. Es la ventaja que tiene Marvel, que sus series no terminan. O sea, termina la historia, el mini arco, pero todos los personajes siguen en otras pelis. Uy, Crazy Jane, te quiero mucho. Debería ser Jessica Cruz. La tiro. Boom. Celebrate with us by watching the first 3 seasons. I want HBO Max as of now. Things are about to heat up. ¿Sabías que Cyborg de Doom Patrol, que no me acuerdo del nombre ahora, me habló por MD una vez? ¿En serio? Sí, sí. Para, ¿él te habló o vos subiste algo etiquetándolo? No, yo lo etiqueté, creo, y él me habló y me dijo, gracias, no sé qué, te mando un saludo, y me dijo, hace poco subí mi reacción a no sé qué cosa, la podés compartir, qué sé yo, en tu historia. Qué copado. Un copado, mal. Con spam, pero qué copado. Después te voy a mostrar el screen. ¿Y se lo terminaste compartiendo? Sí, se lo compartí. Y no le podía decir que no. No, lo he tirado, ¿viste? No, shut up. No, ya me contestaste, raja de acá, pibe. Ya está, no te quiero más. Joy Van Wade, ahí está, Joy Van, es verdad. Y esa es remera. Muy piola, ¿Por qué somos de la TAM? No, mentira. Orgulloso, pero... Orgullosos, pero no tan orgullosos. Es que cuando las terminan rápido, después quedan huecos argumentales y personajes no se desarrollan, tal cual, Fede. ¡The Flash! ¡The Flash! Ezra Miller here, live from the set of The Flash. It looks like this. We're very excited to show you the movie, and we can't yet because we're still making it. We wanted to show you a teaser, but we can't. No van a mostrar un teaser. We don't have enough material to make a teaser yet. We can't make a trailer, but we do have this small sneak peek that my maestro Andy and I have put together. Bueno, van a tener material para hacer un teaser, por lo menos. Or more importantly, you will see me. Mira, Black Adam, Batman con 3 meses te largo algo. Sí. Y eso están grabándose una vida. Primer vistazo. You can go anywhere you want, right? A The Flash. Any timeline. Any universe. ¿Esa es la mansión Wayne? No sé. Se está cargando todavía. Veo una gárgola con neblina. ¡Mira ese traje, boludo! Why do you want to stay and fight to save this one? Flashpoint. You changed the future. No, boludo. No estoy viendo nada. El traje. Wow. No, man, es terrible el traje. No, me muero. No. Are you in? Mirá la Sasha. ¿Qué? No.
Nah. Me morí. Wow. Boludo. Es el Batimóvil. ¡Es el Batimóvil! In production. Sí. No, boludo, no, el traje. Hey DC Fandom, this is No me John puedes Ridley, mostrar and I'm here to esto talk después de about lo the que me other acabas de history of mostrar. the DC universe. No, What is the boludo, other ¿qué history of the DC carajo? universe? For me, honestly, it's a couple of things. No, Part of it, no. as the Perdón title si indicates, it really grité, is about pero... otherization. It's about people who Wow. have been traditional Wow. agents in real life. Yo recién ahora lo storytelling, termino. but have Wow. been there, have been there through history. Una locura, The ¿eh? DC universe have, Nah. in many Basta. ways, been Basta, part DC of the Fandom. Me fabric vas a of the matar. DC universe, but their stories haven't always mojé. fully been told, and not necessarily Dios, always hay dos told Ezra, by hubo dos Ezra. individuals who Y have a los vi. experience that mirrors those Wow. individuals. You know, Qué when piola, I was ¿eh? growing up, Me gustó like mucho. a lot of folks who read, encantó. part of being a fan Hay otro is Fresh al really lado, filling sí. in the spaces Sí. Me encantó ver Hay la otro. Sasha, or Igual between me the hubiese gustado verla issues. más. Pero bueno. And what would have Diana, what Voy a would bajar un Bruce, poco de what would volumen. Clark, Seguramente está un what poco would they alto. have done, you know, in the quiet spaces? What would they have done? Voy a ver, están hablando un poco de between cómics. fighting time? What would they have Bueno, no sé done qué más. between History of DC saving the Universe, creo que decía. And there's just this natural Ahora voy a thing, I leer a think, ustedes, for chicos. fans El to traje, wanna Dios continue mío, that thought, to wanna God, continue that 2 Flash. storytelling. ¿Qué? And I think certainly for El traje es como el de New an individual 52. like Está myself, chulísimo, dice Iván, sí, when tal it cual. was- Ese era el when I was Batman de growing up, Keaton. at least, Yo it ya was still fallecí, dice pretty rare Facundo. Sí, to sí. see people of color, Qué épico, at the pone, center dice of Hacks. stories. To Más, see them más fully hype rendered, con to Batman see ahora, things dice again Fede. that felt Épico like de a lived Flash. La puta experience. madre. So ¡Ah! one of the Dice other Matías. histories of the DC universe is really Épico esto, amigo. Diego pone que murió, ¿no? things Diego, that no te I mueras, thought, por and favor. things that I felt, F. and things No puedo that más sometimes del I hype. literally Sí, no. imagined about stories, but became part of the universe that I knew and that I carried with me for years. To me, they're some of the most interesting No, characters. All of está, those characters, el Black traje Lightning, está. No me terminó de convencer a mí el casco. who were the Guardian, Me parece que ese es el del Flash. de Flash. and Bumblebee, El Flash. Tatsuya Yamashiro, who is Katana, El Flash. Renee, El otro. Question, No, digamos, Lucy no sé Pierce, cuál va a ser, who's digamos, Jefferson's el posta, daughter. de verdad. It was Pero. important for a couple of reasons. Mm. I think that they are amazing. No, defining Wow. increíble. Muy bueno, ¿eh? When you look back on the history of DC, almost every one of those Bueno, hay que subir cositas a Instagram. Tengo que Ahora. iniciar esto ya. landscape, Sí, transformed sí. narrative, and have been iconic. Mal and Karen, their journey is just two young people, a young couple of color who in love and committed. I mean, when that came out in the ¿Lo ves? Esto yo me esperaba ver con The Flash. Tenían material para mostrar algo even así. without trying, the message Sí, that no, was no, no. sent with those Tenían two algo characters, grabado, young Y seguro tienen más. couple of color, A ver. was powerful. Casi me Renee, infarto, her dice journey Nightwing. from No, being Nightwing, soy mi personaje Peacock favorito de back in DC, no te Batman the mueras. Animated Series Muy to bueno el avance de now Flash, being me encantó. commissioner Dice in Gotham Denis. City. Buenísimo. El mejor es el momento, ¿eh? ¿Qué onda la máscara de Batman en el piso? ¿Es el de Batfleck? Puede ser. Estaba tan emocionado que no entendía. No nada. la vi la máscara. ¿La viste? No. No, me parece que no. No sé si vi una máscara de Reverse Flash. No, me parece que estoy flashando igual, pero había una máscara en el piso. Aparecerá Grant A ver. Gustin. Ojalá. Sorprende, pero todavía no lo subieron al teaser así tal cual. Sí. Based on the comic book ver algo series de created for Lucifer, DC tengo by Neil entendido. Gaiman, the Sandman follows the people and places No, de affected Sandman. by Sandman, Morpheus, Lucifer the no. Dream King. Sí, As Lucifer he ya mends está. the cosmic Andy no and decepcionó, human no. mistakes he's made Podría haber in his mostrado un past poquito existence. más igual. Estamos de Look out Se acuerdo. la puede haber jugado. Estamos Sí. de acuerdo. Sí, sí. Coming up, a surprise cast reunion, Gotham Knight Pero bueno, and tenemos the Flashpoint. Batwoman. Tanto que dijo Andy Muschietti que no, es lo mismo que Flashpoint Sí, eso. es verdad. I'd like to take a moment to personally thank Warner Brothers Home Entertainment. No, no, for bringing ojito con The Injustice Flash, to the small Uy, voy a hacer una screen. encuesta. Now, as you probably know, since you're De lo que Mirá vimos- que antes no le daba tanto The Flash, pero con lo que acabo de ver. by the Injustice video game and Vamos a hacer la encuesta, Quiero que voten todos. De lo, de lo que vimos hasta de paneles. Ya sé que vimos algo de Aquaman, pero no fue un avance como tal, ¿no? Así que, ¿cuál le gustó más? ¿El avance de The Flash o el avance de Black Adam?
Mando... Peacemaker no lo vas a poner en conversación. No, porque... Es una serie, te Es entiendo. una serie, exactamente. Bueno, igual voy a poner Aquaman. Y ya está. Pero me parece que de Flash y Black Adam van a competir. ¿De Batman o Flash? Poné la encuesta. Tranquilo, Tommy, no. Yo no vamos a ver el trailer. Uy, Injustice, mamita. Mamita. ¿Cómo que están hablando de Injustice? Sí, están mostrando algo. No sé bien qué será, pero... Está buena igual, tipo la animación, los trajes, ver ahí la liga junta, pero... Se cae a pedazos. Mal. A ver. Uy, de Flash. Que no le gane la... hace un ratito estaban con Black Adam fuerte. Sí, Todos decían, no nos Queremos ver importa. Batman de Affleck, sí, obvio. Más vale. Igual va a estar, o sea. No. El traje de Flash se voló. De verdad, chicos, o sea, el traje se va. No sé si están conmigo, pero... Pero quedó muy bien hecho con todas estas rayitas amarillas que lo estoy viendo ahora de vuelta. Sí. Muy aparte piola. Está en las rocas y se le ven las abdominales. En el traje me encantó. A ver quién va ganando. Y va ganando The Flash. 1% de Aquaman. I know you won't step aside, but you are not going to stop us. 1% de posibilidades, 99% de fe. Sí, tal cual. Ay, che, me encantó Sasha, me encantó verla un poco. Igual no me cebó tanto la no sé si ustedes opinan igual que vos, yo, chicos, el primer plano con la máscara. No me gustó ese primer plano, No me gustó. Pero bueno. Se la dejamos pasar. Voy a editar algo para la página. The Flash va ganando con un 86%. O Aquaman ZZZ. No seas malo, che. Qué gran live, Fabri y Joaco son unos cracks. Saludos a Bato. Se echaba de menos sus directos. Qué grande. Dale, mandamos un saludo a Bato. Fue cumpleaños hace poco, así que si lo quieren saber. Mi sospecha es que el otro Flash es malo y Black Flash aparecerá en el film. Ojalá aparezca Reverse Flash. Anduvieron jugando bastante los Muschetti con eso. ¿Con Reverse Flash? Una cosa de locos ese traje. A mí me gustaría ver a Thomas Wayne como Batman. Pero no sé si van a ir por ahí. Injustice, a ver. Mira, están los creadores de Injustice. Yo estoy viendo recién a Brainiac. Brainiac, escúchame a Darkseid, quiero decir. Me emocioné cuando estaba en la mansión Wayne, sí. Sí, es verdad lo que dice Fran. No sé si estás de acuerdo, Fabri. Las máscaras son lo que más suele fallar en los trajes de superhéroes. Es verdad, es difícil. Para mí Marvel, como estuvo haciendo con Spider-Man, por ejemplo, y Deadpool. Sí. No Marvel Studios, no, pero bueno, es lo mismo. Qué sé yo, es Marvel. Estuvo muy bueno el tema de los ojos. Estuvo muy bueno. Sí. El tema es que con Flash lo están haciendo muy casco. Sí. Creo que por eso falla. Sí, tal cual. A ver, las máscaras. Cuando usa el anillo es otro traje distinto al del primer plano. Ah, es verdad. Sí. Sí. A ver, para mí la máscara de la serie de Gustin me parece una máscara muy bien hecha. Está bien. Sí. Pero también entiendo que sea muy diferente para poder despegarse un poco de ese Flash y no crean que es el mismo. Obvio. Conozco una persona que, y ya sabes quién, que le va a encantar este trailer de Flash. Estamos pensando en la misma persona. No sé, yo creo que sí. Tiene un loguito amarillo. Yo pensé que era el loguito verde que me hablaba. No. Ese obvio. Sí. Pensé que me hablabas de ese, pero menos mal que aclaraste. No estábamos pensando en el mismo, Ah, ¿no?
Pero me gustó, me gustó. Y yo que no le tenía tanta fe a The Flash. Tendría que ser capucha, no máscara. ¿Cómo? Sería raro. En el traje de Batman live action es complicado hacer los ojos blancos. ¿Viste, Fran? Que eso siempre fue un problema con Batman. Como que siempre se intentó, viste, hacer algo, como un pequeño guiño, poner en Bale con el Dark Knight, aparte que está en el edificio, la escena final, digamos, está con unos ojos medio chotos, se ve, pero bueno. Después se dijo que en The Batman, viste, pero me parece que no vamos a ver eso. Bueno, Ben Affleck tuvo los ojos blancos con la armadura. Ah, sí, también, es verdad. Que yo imagino que si va a tener ojos blancos le van a dar como el giro de tuerca de que ahí tenga la tecnología, un visor, algo por el estilo. ¿Qué apuestan? ¿Keaton con el traje de 89, 92 o Kingdom Come? No, 89, 92. Sí, creo que vendería más con el traje del 89. Creo que capucha se refiere a que sea de tela como el de Grant Gustin y no un casco metálico como los que ponen. Ah, sí. Ah, ya entendí. Es verdad. Perfecto. Como que se lo saque y le quede por acá atrás. Sí, tiene razón. O sea, concuerdo. Yo también opino igual. Porque todos los Flash, por lo menos en animación, también es lo mismo, que se lo tire para atrás. Sí, hacen como y les queda como una capuchita, la verdad. Sí. Claro, en los juegos tampoco, tenés razón. Sí. Bueno, a ver, ya lo dejamos. ¿A cuánto les cuesta? 6 minutos con 100 votos ganó The Flash. Con mucho, 82. Sí, era obvio. Era obvio, pero también es lo último que salió. Por eso se llevará más votos. Puede ser. A ver, yo no la vengo a bajar ni nada. Está bien. Pero tampoco ha sido lo guau. Puede ser que se me hayan venido arriba, chicos. Porque ni siquiera vimos un primer plano de Keaton, ahí te lo reentiendo que se vaya toda la mierda. Thanks, Jeff. The vast majority of superheroes and supervillains are born of a singular event in their lives that dramatically alters their physical or mental state. Estoy posteando para la página, me agarró un colapso mental. An animal or insect bite. Uno me puso qué rápido el admin en Twitter, en Insta. Si supieran. Y si supieran que se quedan en directo, si no, más rápido. Por ahí no tienen idea, ¿viste? ¿Qué personaje de la Bat Family le gustaría que esté en las próximas películas de The Batman? Es una buena pregunta. ¿De Batman de Pattinson? Sí, supongo que sí. Me gustaría Batgirl, pero como ya tiene su propia película, lo veo más complicado. Sí, concuerdo. Me gustaría Dick Grayson, que lo introduzcan desde pibe. ¿Dick Grayson? Sí. Y que veamos toda la transición y todo, que lo desarrollen muy bien. Sí, no me gusta que arranquen con cualquier Robin. No, me gustaría que arranque con Dick, de verdad con Dick. Black Adam ganaba si mostraban a Hackman, Dr. Fate en acción. Vimos un poquito de Dr. Fate, se vio, viste el casco, así que estuvo bueno. Muy lindo el casco. Sí. Bueno, ganó The Flash, 82%. Black Adam 16 y Aquaman con 1. Bueno, pobre Aquaman. Por lo menos le gustó a alguien, ¿no? Sí, ¿no? Dick Grayson, dice Toby también. Sí, creo que todos elegiríamos Dick. Yo con Dick saben que tengo ahí un amor incondicional. Para mí es personajazo. Estoy viendo esto de Injustice y está muy piola. Está bueno, pero después mira la película. Es lo que te dije de... Fidelidad. No es tan mala. O sea, digo... no es, si no leíste el cómic y la animación, eso está bueno, o sea, está bien. Pero cuando leíste el cómic y demás, es como que te quedás... No, ¿en serio cambiaste esto? No, ¿en serio hicieron esto? Como lo que te mostré el otro día, ¿no? Sin spoilear. Sí. O sea... Sí. Es un mini detalle, pero te cambia todo. Exactamente. Sí.
Bueno, acá tienen un pequeño vistazo a Justice para los que acaban de entrar. Recién tuvimos The Flash. Así que si quieren... Si les gusta, bueno, se los dejo ahí de fondo. Ahora estamos, por si no lo ve Fabri, o creo, no sé si estás con el directo, pero estamos nosotros dos, el chat y el directo ahí. A ver. Sí, perfecto. Uy, Lionel pone, pasaron algo de Flash. Sí, Lionel, sí. Hace un No, Lionel. Como Flash, siempre llegando tarde. Mal. Che, estás rápido hoy, ¿eh? Permitime también tirarte un chascarrillo ahí. Estás rápido, Flash, y además estás rápido, o sea, estás diciendo comentarios muy buenos, Fabri, ¿eh? Ah, ¿por qué será? Por Flash. Exactamente. Faltó mucho por desarrollar. Sí, tendría que haber sido una serie, es verdad. Pero estoy viendo ahora el traje de Ezra. Y no sé si tiene como capucha, pero le queda algo como por acá atrás. Atrás del cuello, no sé tiene algo levantado. No sé de quién será ese. ¿Cuál será el traje de uno y del otro? ¿Me entendés? Sí. ¡Uy! Blue Beetle. Opa. Yo estoy viendo que dice Batwoman. Sí, después te va a aparecer. Ah, sí que vas adelantado, chabón. Ahí está Yolo. Reyes. You might know him as Blue Beetle. I'm excited to be here for this panel, and we'll just hop right into it. I am humbled and excited to be able to bring Blue Beetle to life. It's gonna be fun, it's gonna be funny, it's gonna be crazy, but it also has feelings. It's all of those things, like Latin American people are all of those things, and the movie reflects that. This contains all of what's great about Blue Beetle, in my opinion, in a way that's very exciting, and that's only gonna get better and better as these guys take it away. The Scarab is one of the most powerful piece of technology in the universe that has made its way across eons and eons and eons and landed. Que decían que no le gustaba, ¿eh? ¿Quién será, no? ¿Quién será? The thing that I've loved the most about the comic book series is that you see different versions of suits. Like you see like the metal version, and you see the flying suit version, and this and that, and I'm just so excited. Bastante bien, sí. You have to one up each other. So I know for a fact that any of the other superheroes out there who think they have the best superhero suit, I'm calling you out for a rap battle. Yo no conozco mucho el personaje, pero es el amigo de Buster Gold, ¿o no? And I haven't even seen it. O es el otro. Es Stealth. Pero igual se lleva bien con. What I love about Blue Beetle, it's a deeply American character, right? And what I really like about Jaime is that he gets to be a reflection of Green Lantern y Green Arrow. Cualquiera se lleva bien con cualquiera. A Mexican-American kid who wants to be a part of this world, who wants to have a piece ¿Qué estás viendo en ese momento, Poco? Ellos hablando un poco como and like a lot of people like ¿Y ahora? finds himself hitting the same obstacles that ¿Ya viste el dibujito del cómic con el casco en la mano? Ah. No entiendo por qué tanta diferencia. Sí, no sé. Mira que estoy intentando actualizar, pero... Estamos hablando de la evolución del personaje, que es... Apenas te salga un dibujo diferente, avísame. A mí me salió uno de Renacimiento. ¿Cuál era el de Renacimiento? Como en una gargo... Ah, bien, dice Renacimiento. Que no sé por qué tanta diferencia. Pero no importa. Los cómics de Jaime como Blue Beetle son muy buenos. That closeness of family is something that makes Jaime different than other Es que yo de DC estoy leyendo lo básico y lo que está sacando Omni, entonces con esos personajes todavía no los exploro. Menciona a Peter Parker. Well, you're from a Mexican que como una family, good luck inspiración. hiding anything from anybody. I'm so excited to be able to not only be a Latino on screen, but have the opportunity to show kids like you can do it too. I'm ready. We're gonna shake things up. We're gonna bring you guys a story that you guys haven't seen before, and do it with a smile on your face. So we're ready. I'm very happy to work with this guy. I love this guy. So everybody, welcome to the family. That's all that matters. And thank you for welcoming us to the family. DC, it's gonna be great. Thank you so much.
Qué bien, me gusta, Smallville premiered exactly 20 years ago today, which is just crazy. To mark the occasion, let's take a look at some of the show's most memorable moments. Previously on Smallville. Bueno, ahí tienen un poco de What's Smallville. happening? What are you doing, Clark? Mama. So what are you, man or Superman? I haven't figured it out yet. Your real parents weren't exactly from around here. What do you mean? No, que estoy terminando de ver un cosa. ¿Y cómo está la gente? ¿Les está gustando la DC Fandom? Sí, ¿qué onda? Es verdad. Igual los veo muy manijas, Ya hay el teaser, pone Lionel. No puede ser el Batmobile de los de 89, ¿viste? No peleen en el chat por Marvel y DC, disfrutemos los dos. Disfrutemos los dos. Y si te gusta más Marvel, perfecto. Y si te gusta más DC, perfecto. Si te gustan los dos, mejor aún. O sea, basta, tranquilos. Nico, si no, ahí mete un poquito de mano. No quiero que se peleen. Ahí tienen ahí un poquito de Smallville, los que decían Smallville ahí en el coso. Y a todo eso, ¿quién va ganando, Marvel o DC, gente? Uno tranquilizado y el otro buscaba más que Uy, bueno. Tenemos a Clark Kent Tom Welling. Para los que les gusta Smallville. Tres gatos locos. Nada, mentira. Michael? Unas imágenes de Peacemaker. La estás rompiendo, Fabri. Estás rápido. ¿Con qué cosa? Con las publicaciones. Ah, sí. ¿Cuántas hice? Ya tengo 5. Va a venir bien de likes. Ah, dice Fede. sí. ¿Se sabe si la DC Fandom es algo que se va a seguir haciendo o por el tema COVID nomás? No se sabe, Fede, pero sería una gran idea que lo den, digamos. Yo creo que después lo van a hacer presencial, pero también lo van a transmitir online. ¿Les gustó el concept art de Blue Beetle? Me encantó. A ver, porque DC Fandom todos los años reba, me encanta, sí, yo también, la verdad que te rebanco. ¿Pero ustedes qué harían? ¿Todos los años? Y por ahí con años flojos, o lo harían cada año de por medio, donde realmente haya bomba? ¿Vos harías un evento como la Star Wars Celebration con DC Fandom, digamos? ¿O no? Decís que no. Sí, pero al mismo tiempo transmitiéndolo en vivo, así todo el mundo lo puede ver. Ah, bueno, sí, es bueno. Sí. O sea, porque para la gente que vaya va a tener otras actividades, ¿no? Sí. Sí, quizás un meet and greet, ¿no? Sí, conocer a artistas de cómics, claro. Qué sé yo, algún que otro actor que vaya, pero que también les dé la oportunidad de transmitirlo online para que no se lo pierda nadie. Claro. Me parece bien. Sí, te entiendo. Mantienen la humildad. ¿Ah? Uy, se me fue la cámara. Me desmayó la cámara. Y se me cayó todo también. Y escucho un plato volando por ahí. No, fueron los cubiertos. A ver. Veo mucho quilombo en el chat. ¿Qué está pasando? Uy, Dios, cómo viene la cosa. ¿Cómo será de Batman? Sí, Dios. Gracias por responder, Denis. Le pone Fede, dice que hay buena onda ahí en el chat, viene ahí. Queremos sangre. ¿Qué fue lo que presentaron por ahora, Lionel? Te hago un resumen rápido, medio choto. Black Adam, primero. Después vino Aquaman. Vino Suicide Squad Kill de Justice League con un pequeño tráiler. De Flash, hubo también cositas en el medio como Super Pets, como la serie animada de Aquaman. Ahí, todo eso. Como este en el de Batman, no aguanto más. Sí, no, está muy igual, Lucas. Ojalá sigan con la DC Fandom todos los años. Sí, da igual, Nico. Tal cual. Recién ahora estoy viendo el arte conceptual de Blue Beetle. Me gusta. ¿Viste? Está lindo. ¿La piola? No lo voy a... Bueno, sí, podría subir algo.
Sí, se puede subir algo con eso. Lo mejor de Peacemaker y Peacemaker abrazándose con el águila. Ese era Jaime Reyes, ¿verdad? Sí, Así no me la mando. Porque ya sabemos cómo son la gente. Publicó una cosita mal. Algunos, ¿no? Concuerdo contigo. Solo faltaría Shazam y Batman del cine y quizás la rumoreada Batgirl junto a algo quizás de J.J. Abrams. Sí. Así. Estaría bueno que ahora confirmaran lo de Batgirl. Si va a ir con Keaton, con Ben Affleck. Sí, es verdad. Estaría bueno. Peacemaker. Sí, también Peacemaker, me olvidé. Technology had literally just gotten to the point where the visual effects, the super speed and those visual, they just didn't do that before Smallville, and that's they couldn't. It did set a version of a standard. Smallville is still kind of contemporary, still kind of looks cool. Che, está muy bueno el concept art de Blue Beetle. Que lo estoy viendo ahora. Está muy piola. Está muy bueno. Muchos colores neón, me gusta la onda. Ay, mira, atrás dice Cord Industries. Mira. Por ahí lo meten. Ponele, me voy a tirar un triple que yo no leí. ¿El que le hace el traje? ¿O nada que ¿Será ver? Ted Cord? Sí. O sea, ¿lo harán viejo, ponele? O sea, porque en el cómic muere. No sé. Estaría bueno, boludo, Estaría bueno. ¿No habrá nada de Titans? Sí, tengo entendido que sí. Así que tranquilos. Sí, yo vi que había un panel de Titans. Acá preguntan si va a ser el último tráiler de The Batman. La verdad que no lo sé. Supongo que puede que sí. Porque ya estamos en marzo, se estrena The Batman. Nos falta mucho. Puede ser que haya otro, el año que viene. Es el segundo y que haya un tráiler final. We are almost out of time, but before we go, let's hear some messages from some more familiar faces. It's not every day that a series can celebrate like this, and I'm honored to have been part of this iconic story. Happy 20 years, Smallville. Happy 20th anniversary, Smallville. Algo que me confunde banda de DC son todos los universos que tiene. Cuando sacan o anuncian algo no se sabe si es canon o algún universo y salen 200 teorías. Sí, yo creo que después de The Flash eso se va a solucionar, creo, ¿no? Digamos, seamos optimistas. Pero quizás se solucione por eso. Como siempre hablamos, a mí me gustaría que sacaran así como un PowerPoint o una tabla diciendo esas películas van a ir en ese universo, estas en otra y chau, simplifican una banda. Pero creo que están esperando que salga la película de The Flash para no mandar a spoilers o algo por el estilo. Me voy a publicar algo de The Flash. Una página. ¿Y qué hay de Gotham Knights? Sí, mal, falta Gotham Knights. Tenés razón. Sí, faltan varias cosas. Igual hay tiempo todavía. 1 hora tienen. Tienen que meter todo así rápido y están. Bastante rápido. No me la quiero mandar, es una película, ¿verdad? Lo de Blue Beetle. Lo de Blue Beetle. Ay, me mataste. Me parece que sí. Ahora me entró la duda. Sí, a mí también, pero creo que sí. Recuerdo el Flash es la solución a todo. Ah, sí, película. Capaz que aparezca Booster Gold en Blue Beetle. Ay, me muero. Ojalá. ¿Cómo venimos de personas? ¿Cuántos somos? Ahí te digo, chan chan chan. Somos unas 175 personas. Qué grande. ¿Llegaremos a 200? Yo digo que sí, cuando estemos cerca de Batman, ahí va a cambiar la cosa. Sí. Díganle a sus amigos, se viene de Batman, te paso el link de Joaquin, ya que lo va a pasar y lo vas a ver con cara de idiota reaccionando al trailer. Imperdible. Ahí está. Ah, porque es el aniversario de Smallville, es verdad. Sí, sí, sí. This trip with us down memory lane, and thank you guys so much for being here and chatting. Sí, sí, sí. A ver.
Vamos a publicar algo de The Flash. Espero que con The Flash no borren completamente lo hecho por Zack Snyder. ¿Qué opinas de eso, Fabri? Te maté. Me mataste porque depende de qué es lo que ha hecho Zack Snyder, ¿no? Depende qué tengamos como referencia. Claro, eso es verdad. Sí, porque la Zack Snyder Justice League no se considera canon. Claro, no se consideraría quizás. De momento. Hay que ver si hay algún anuncio, algún director agarra cosas de la película, pero de momento no sería canon. Entonces, como borrar, tal cual no creo, porque se siguen anuncios de Aquaman, Wonder Woman, y todo eso forman parte del universo de Zack Snyder. Entonces, yo creo que van a presentar más tierras y van a aclarar las cosas de tal personaje va a tal tierra, tal otro va en tal otro. Y por ahí no van a priorizar tan solo el universo que empezó Snyder, sino que van a empezar con expandirse con otros, con el de The Batman, con el que está Aquaman, por ahí, qué sé yo, sacan alguna boludez, no sé. Pero para mí ya van a empezar a jugar de diferentes puntas y no tan solo jugar todas las fichas en un mismo universo. Sí, concuerdo. Estamos de acuerdo. Pero por más que Warner haga esto con The Flash y se olviden, entre comillas, del universo que empezó Snyder, no lo borra, sigue estando para todos nosotros. Ahí están hablando de Batwoman. Emiliano dice, ya regresé de que me perdí, que hemos tenido. Tuvimos el vistazo a The Flash, bastante. Depende cuándo se haya ido, claro, ¿no? No sé cuándo te fuiste, pero bastante. Hola, Joaquin. En resumen, ¿qué tal lo están pasando? Espectacular. Muy bien, Llevamos 2 horas ya. Sí. Y no se sintió, No. Eso es lo bueno. Están como bien con el ritmo. ¿Y ahora qué nos queda? ¿The Batman, el juego? ¿Qué es el juego? Gotham Knight. Y no mucho más, ¿no? Shazam. Sí. Don't stand a chance. Gordon. Because they're always watching, always listening, pulling everybody's strings. Mine, yours. But no one talks about them. Not a whispered word is said. The Court of Owls is a myth. Te amo. They're listening. No, increíble, se ve muy bueno. A mí los trajes no me terminan de convencer. La mía de Tim Drake. A mí todos como que tienen cosas saliendo, como que no están todos Jason en uno solo. Mamadísimo. Me encanta ese Red Hood, boludo. No sé por qué me encanta ese traje. Hacen todos con máscaras. Sí, viste, es raro. Muy bueno. No, esto va a estar increíble. Behind the scenes, a ver. One of the joys of writing comics is the hope that someone will take that story and make it something their own. And I think the folks at Warner Brothers have done a tremendous job translating and evolving the Court of Owls into the game. The fans, they cosplay these characters, they're hungry for more. And so here you are getting to play out that conflict in a game itself.
I remember taking this walk around New York City to my old neighborhood. Bien, yo acabo de terminar de ver el trailer. Qué piola que está. All of the people I had known had moved away. All of the stores. Lo único que a mí no me encaja son el tema de los trajes. Como que para mí faltan pulirlos, pero bueno, quizás hay otras trajes. I was just blown away because they were creating Sí, this really puede rich ser. secret history of Gotham City, very plausible, believable, that was in direct opposition to Batman. I think probably inspiration for the Court of Owls originates from nature just by the diría que el que más me gusta en el debate. ¿Viste la música media? What an owl does a lot of the time is De it hunts terror. you and it stalks you without you seeing it, and the fun of the way that the court Me goes gustó after muy de this is to tensión watch esto, it esta from afar piola. for years. because it's been something that's been in Gotham for so long and been so powerful and right beneath Batman's nose. I think that's the root of the success there. Sí, no, la verdad que eligieron unos buenos antagonistas. Con el tema One de of the corte de los biggest huevos. challenges with Sí, la verdad bringing que sí. the Court of Owls from comic books to video games is really the interactive nature. Además son of what mucho, video una games are. organización How do you take piola. that history? How do you take this cool imagery and bring it to Alguno life seguro va a in caer de a game estos that's very cuatro. satisfying? We could look at the source material, we could talk to the creators, and we could ask their opinions about that. We could say, which of these ¿Cómo lo elements do you ese think we tipo? can translate? When I went out there to see what they were doing with the game, I was blown away. I mean, it took what we had done with Court of Owls, but it just elevated it beyond a lot of the borders that we had had. You can't really rely on what you think you know about the court. We have expanded, Está we have added to muy it. buen Red Hood. There Yo are también different opino igual. varieties Me and encantó. talents in Gotham Knights. And as the players begin to Este puede ser otro understand estilo de through villano, uno más gameplay grande. the Este unique puede ser strengths más and ninja. vulnerabilities of the talent, it will Diferentes tipos de affect villanos. how they equip themselves and how they unlock new abilities. Otros con So like armas. any good Está bueno RPG, eso. we're presenting you with a problem, and then we're presenting you with a range of potential solutions, and players will have an opportunity to kind of maximize that according to their own style. Y ahí le darán más The juego entire que team con lo has que worked hacían en so los hard on cómics, this. que eran todo lo So mismo. much love and dedication Y into ahí this. no I really tenía hope tanta it comes gracia, through and pero it gives them a acá really que enjoyable experience. haya I especiales can't me wait gusta. for us to share more information about this game. But watch out for those deadly talents, because they are sharp. Le tengo una refia a los Be juegos de careful. DC. Si hay algo que sabe bien hacer DC son los juegos. Me encantó. Qué piola, ¿eh? Me encantó. Es que remera rara que tiene Jim Lee. Sí, ¿no? Como montañas con el logo de Batman. I can't wait Sí. to know more about those mysterious masked supervillains Esa and their Javis. deadly creatures. Forget Girls Night Nuestra Out. Batwoman. I'll be doing Gotham Nights In. As soon as I get Me my encanta la hands fuerza on que that cobró game, la so corte de los búhos en excited. el mundo Batman. I gotta Concuerdo tell you, being completamente, in the Fede. Hall of Heroes is a huge honor. Look at Agustín this place. dice This is Batgirl y incredible. Nightwing van a I ser hope mis you guys mains. are enjoying the show Olvidate. so far. Igual DC is está Red bringing Hood a ahí lot of también, really Pobre amazing Tim me parece que content se our que sale way, and they're not perdiendo. Yo stopping lo banco anytime fuerte, soon. pero More al ser news Robin flashes, more y no announcements, Red and Robin, more como que... exclusive footage is on the way. But first, a heartfelt thank you for supporting Batwoman. I've read your letters, I've seen your fan art, and I spend probably too much Pero bueno, pinta bien el on juego, social me gusta. media ¿Para qué consola sale? ¿Qué? Iba a preguntar en qué consolas iba a estar. Creo que PlayStation 5 seguro. PlayStation 4 no lo sé, pero sí sabía que se confirmó para compu. Alice is a fan favorite. Por eso ahí justo lo preguntó Nico también. ¿Va a estar para Play 4? Hello, DC World. Bueno, a ver, ya tuvimos lo de Gotham Knights y lo de Suicide Squad. Kill the Justice League. ¿Cuál les gustó más? A ver, vamos a hacer una encuesta. Dale. Para que ahí participen. O cuál tienen ganas de jugar, digamos, cuál es el que más les ¿Vos con gustó. cuál te quedás, Joaquin? Yo me quedo con el Gotham Knights. Oh, yo me voy para la vereda del frente. Porque, En el Escuadrón Suicida. porque bueno, vos sabés que Batman es mi debilidad. Sí, sabremos eso, ¿no? Sí. Y también es a Nightwing. Tal cual. Ah, bueno, sí, tal cual. A ver, ahí hago la encuesta, Vamos a ver algo de Batwoman. More like handcuffing it, but yes. Any questions? Yes. Does this kind of wreck my ensemble? ¿Cómo la están pasando, chicos? ¿Se ve bien el stream? ¿Todo bien? Si hay que solucionar algo, me dicen. 44-story building shortly. There's a more comfortable workspace available. Look at that. A ver, ahí tiramos. Hang out here. ¿Está para Xbox X? No lo sé. Igual esas cosas las voy a confirmar. Les prometo que lo voy a confirmar porque yo también quiero saber. Long story. Ahí me pongo a averiguar.
Exacto. Ahora estamos ahí en un coso con Batwoman. Voy a bajar un poco el volumen, igual ya está bastante bajo. Creo que Batwoman es una serie que no está viendo nadie. No. Es una paja porque es un buen personaje, la verdad. La remera de Jim Lee es una función del logo de Batman y una portada de un álbum de Joy Division. Mirá el dato que nos tiró Mati, ¿eh? Mirá qué dato. Qué grande, Wow. Mati. Qué grande. A ver. Y yo burlándome porque dije que eran montañitas. Igual es verdad, o sea, yo también pensé eso. ¿Cuál le gustó más? Va ganando Gotham Knights con un 73%. Tremendo stream, dice Fausto. Gracias, bro. Está todo 10 puntos, dice Nico. Muchas gracias. ¿Por qué todo lo que voto pierde? Mirá lo que dice Fede, ¿eh? Y esto me gusta. Yo siento que estoy en la habitación solo, pero rodeado de todos ustedes. ¡Qué grande! ¡Wow! ¡Qué genio! ¡Qué grande! Maestro. Chicos, ¿tienen algo en especial? Fede, pasame la coca. Ah, Fede, sí. Fede, las papas fritas. ¿Dónde estás? Chicos, ¿tienen algo en especial que les gustaría ver en el trailer de The Batman? ¿Vos, Fabre? Más al acertijo. Me gustaría ver más todo esto. Yo te voy a... Me gustaría, o sea, es verdad, lo que está diciendo me gustaría, pero te voy a tirar otra. Alfred. No lo vimos, Alfred. Exacto, necesito un momento tipo onda como el que tuvo Michael Caine, que se retiró de la actuación, Michael Caine, crack. Sí. Yo cuando vi eso en Twitter, te vi a vos que lo reposteaste, dije, no, se murió. Me dijiste, siempre nuestro Alfred, sí. Una carita triste y un corazón, dije, no, se murió. Ahí Alex pone, Fede que eres un mate. Qué maestro. Pero sí, Alfred, quiero ver como un poco eso, ¿no? Como me gustaría ver un poco más de su conexión, ¿no? De su como padre y hijo. Es que vos si tuvieras que decidir ver este Alfred peleando o ayudando a Batman, ¿con qué te quedas? No, ayudando a Batman. No, peleando no. Vos peleando, ¿no? Y yo me imagino. Con este actor, con los brazos que tiene, siendo un Alfred, me lo imagino defendiéndose en alguna situación. Fede dice, Andy Serkis le tengo alta fe. Es al que más le tengo fe. Bueno, muchachos, ¿qué tal la están pasando en la DC Fandom? Espectacular, Mauricio. Bueno, ¿cómo estás vos? Espero que la estés pasando bien. Yo estoy esperando alguna noticia del Snyder, dice Mati. Y difícil, no sé, Mati. Veremos. Dijeron que iban a haber paneles sorpresa, quizás. No pierdas la fe. Nada más eso. Como dijo Batman. Exactamente. A Batman sin ese casco, dice Orlando. No le gusta la máscara de Robert. Es lo más discutible en el traje, ¿viste? Otra vez, el casco, ¿no? Sí. Igual veremos en que no sé cuál es el problema de que se quejan la nariz, las orejas. Si hablamos de cascos horribles, no hay que mencionar este de Batwing, que es nefasto, ¿no? Pero bueno. Es horrible, amigo. Es horrible. Mirá que no me gustó el de Red Hood de Titans, pero este le gana más en horrible. El traje está reviola, digamos, del cuello para abajo. Está muy bueno. Sí, ahí sí. Pero sé que es complicado, pero tampoco lo tenés que hacer tan armatote a la máscara. Es verdad. Bueno, ganó Gotham Knights con un 77%. Juaco, es que vos influís a los seguidores. Vos decís, me gusta el Gotham, y todos van a ir a votar el Gotham. Mis seguidores, si algo que no tienen, no son boludos. O sea, si yo les digo, por ejemplo, que me gusta Batwing y... me van a decir, Juaco, sos medio boludo, Juaco. Sos medio boludo. No, mentira. Por ahí hay alguno que le gusta Batwing, ¿viste? No, pero bueno. Acá dice Mauricio que está ansioso por ver al Caballero de la Noche. Todos Mauricio. Me gustaría ver un Robin en The Batman. Sí, ojalá que no.
¿Se puede leer The Long Halloween como primer cómic? Sin duda, te diría que es un... Yo digo que sí. Te diría que es una gran comienzo. Sí, es un gran comienzo. No seas boludo. La gente se queja del material de la máscara de Pattinson como el traje es diferente. Y es que en realidad tenemos el hecho de que son los primeros años como Batman. Así que eso es todo un tema, digamos. O sea, es algo que es evidente que tiene un casco quizás así, no tan armatoste, ¿no? Así que eso. Espero que no sea una cuarta temporada de Titans. Antonio, ¿cómo estás? Sí, esperemos que sí. Cómic clave para The Batman. No sé si me estás pidiendo eso o decís que Long Halloween es un cómic clave para The Batman. Yo diría Tierra 1 y también Batman Ego te recomendaría. El Lego está piola en mi punto de vista, pero un poco flayero. ¿Cuál? El Lego. Y sí, obvio. Sí. Lo editó Omni también, ¿eh? Lo pueden conseguir por ahí. Sí, en el 80 aniversario de Batman, ahí en la colección. ¿Qué opinas del traje de Flash? A mí no me gustó el casco. Valentín pregunta eso. A mí me gustó, sí. O sea, a mí me gustó mucho el traje, digamos, de acá para acá. Pero no sé, la verdad que todavía no sé qué Flash es Flash. Viste que hay dos. No sé, hay una foto que está tipo con los abdominales ahí arriba de una piedra que está muy bueno. Y el Flash que vemos con ese casco que queda horrible, no tiene los rayos alrededor de su cuerpo. Entonces no sé. Claro, no sé, pero ahí dijeron los chicos que quizás con el anillo como que se le hacen esos rayos, no sé, la verdad que no lo sé. O por ahí justo está cambiando el traje, haciendo la transición y le queda el casco y después se lo cambia. Claro. Otra vez, ay, pero esta no sale. Ay. No sé, Joaquín, no estoy viendo nada y de momento yo no me puedo quejar. Cuando aparezca, quejate. Sí, había rumor de una película de Red Hood, me parece que un spin-off. Ah, bueno. Otra vez esta. No te la esperabas, ¿no? A ver. Creo que iba a decir esto que está hablando nuestra querida Iris West en Newsflash es un cómic, creo que son 5 Catwoman. Se viene de Batman, se viene de Batman. Es un cómic que se llama Robins, que van a ser creo que 3 issues o un especial, no me acuerdo, donde van a estar todos los Robins compartiendo un cómic. La verdad que lo publiqué en mi historia de Instagram. Así que si lo quieren ver, tienen mi Instagram abajo, The Geek Room, lo pueden buscar. ¿Quiénes son estos? No lo sé, pero la verdad que... estos eran los que hablaban brasilero. Están hablando en inglés. Pero cuando empezó hablaron en brasilero, creo. Quizás están representantes. Perdón, amo mucho a Red Hood, no pasa nada. ¿Quién no va a amar a Red Hood? No, igual seguramente haya gente que lo odia. Malísimo Red Hood. Ya quiero que hablen de las futuras películas, dice Valentín, pero ya hablaron un montón. Quizás vos decís a las que no están confirmadas. Esperemos que sí, vamos a ver. Uy, Catwoman Hunted se va a venir. Esta es la película animada de Catwoman que se va a venir. Que va a tener un estilo anime. Voy a subir un poquito de volumen por si ¿Dijo Filoni o la fallé yo? Catwoman sets her sights on stealing the world's Ben most valuable Filoni. jewel, and as a Por eso result, everyone me parecía caught muy on her raro. tail. Sí, las remeras Get están ready buenísimas. for the world premiere of the Catwoman Hunted trailer. A ver, el tráiler de Catwoman Hunted. A ver, vamos a ver. I assume you're ready for action. Uy, no me gusta nada esa Always versión. ready for action. Darling, you're even Parece more reanime. gorgeous in person. Sí, es anime. Multiple countries have warrants out for your arrest. I'm popular. Parece This bien. little kitten sauntered into the lair of the wrong big cat. I thought this was supposed to be a party. My kind Well. of party. Minerva is built her Leviathan crime syndicate. It's now richer than many countries. You help us bust Leviathan, your warrants disappear. Yo la voy a ver, Me está gustando lo que estoy viendo, I did not sign up for this. Did you sign up for this? Uy, me gusta que comparta con really have to Batwoman. think Me about gusta. No me gusta tanto la cara, pero la banco.
Prepare to get your ass kicked. Don't make me fight ¿De quién? dirty. De Batwoman. Me gusta la acción, A mí sí me gusta la máscara que tiene. A cat always. Por ahí le frunciría un poco más el ceño, pero me gusta. Muy anime, qué horrible, dice Agustín. Darling, I love your costume. Hold on to that one, love, or I might just steal him away. Está bueno, está bien, está bien. Yo lo voy a ver. Ya, tenemos dos contrastes, mirá. Fran dice, es re anime, buenísimo. Muy anime, qué horrible. A mí me gusta lo que vi. Sí, está bien. All totaled, fans can expect 5 original DC animated movies. Lo bueno que tienen los animes son los ojos buenísimos que le hacen. DC Showcase collection, anchored by the all-new animated short. ¿Vieron que el Flash que aparece atrás tiene como el traje de Batman? No lo vi. Mira, te voy a pasar el link. You'll find out in spring 2022. Pinta mala la de Catwoman. Titans Go and DC Superhero Girls Mayhem in the Teen Titans Go y Multiverse. DC Superhero Girls. Brightest days and blackest nights arrive next summer when Green Lantern, Beware My Power, Mira, te lo pasé por WhatsApp. DC Universe movies canon. And in the fall, the next generation of superheroes takes center stage in Battle of the Super Sons. Ah, mal. The Sí. first DC Universe movie to be verdad. produced in Tiene traje de Keaton. Rounding ¿Qué habrá out the pasado year, ahí? the world's greatest detective will look to Chicos, miren. unmask the holiday killer Tienen traje when de Keaton. Batman, the long Halloween Creo deluxe que edition justamente comes pasó to stunning Andy Muschietti en su 4K Instagram. Ultra HD. Qué raro. ¿Habrán muerto Keaton? Habrán muerto y por eso la máscara que está tirada de Batman será la de Keaton muerto. Puede ser. No sé. No sé, tú dime. No sé, dime tú. Ay. is going to achieve that impressive milestone in season 7, and right now we're gonna celebrate by looking at 100 episodes in 100 seconds. Are you ready? Go. I see you've all decided to come. We can be on our way. Esto es Legends of Tomorrow. Es una vida que no veo eso. No, sí, yo tampoco. In the future, my friends may not be heroes. But if we succeed, Bueno, ¿cuánto nos quedaría más o menos de paneles? A ver. Hora y media si es que dura hasta las 6. Y nos quedarían... Quiero ver más de Constantine, sí, ojalá. Nos quedaría de Batman. La sorpresa, ¿no? Que todavía no hay nada. Green Lantern si es que hablan de algo. Claro. Lo de J.J. Abrams, de Superman quizás. Y Shazam. Ah, en verdad, Shazam. Shazam, sí. Sí. ¿Vieron el arte de Blue Beetle? Sí, está increíble. Me encantó. Ah, mira, tenemos a Santana acá. Dice, ¿por qué no están con Dami? Nos extrañan por ahí. Nos extrañan, ¿eh? No, porque yo también quería hacer directo a mi canal. Y porque, bueno, mi canal amo DC y quería hacer un directo en el canal también. Pero... Y Dami también, y bueno, nos separamos. Pero parte del team está acá. Sí. El que no está ninguno es Fato. Sí, es verdad. Y bueno, ayer anduvo festejando su cumpleaños. Sí. Por ahora esto es Legends of Tomorrow, por lo que tengo entendido. What's that? Can we kill them now? Chan. A ver, voy a editar algo para... No me robé la idea, Joaquín. ¿Qué cosa? El del logo de Keaton. Ah, no, también. Ah, bien. No, también. Todo tuyo. Vos lo descubriste. No, lo robé de Twitter. Ah, encima te sos Y si así. Joaquín, te pasé el link de Twitter. Encima sos así. ¿Qué vas a subir ahora? No, iba a subir algo de Blue Beetle, el arte conceptual. Ah, ya te gané. Ah, sí, re competitivo. Me ganaste. Sí, pero a vos te irá mejor. A vos te funcionan ese tipo de post. Pero me gustó mucho el traje. Sí, a mí también. No empezaron nada, ¿no? De rodaje. No, nada. Una ¿Sabes qué está faltando? Que me acabo de acordar. ¿Qué? Naomi.
Ah, mal. Que no falte, ¿no, Fabri? Que no falte, ya que me... Por favor. Ya que me quedé editando un videíto. Por eso estoy muy interesado en el panel de Naomi. Ah, ¿en serio? Yo pensé que te interesaba Naomi. No, descubrí el personaje hace poco y me encantó. Ah, ¿posta? Me gustó mucho la historia. O sea, para hacer el video me informé de la historia y me gustó. Bueno, bien. Estuve viendo el cómic, muy lindos dibujos. Me gustaría que lo edite Omni, pero lo veo un poco complicado. Quizás cuando llegue el... digamos el... ay. ¿La serie? La serie, claro. Igual... no sé. No creo. Nada difícil. A ver. Ah, Bad Wheels, mira. ¿Hablarán algo de Injustice, de las series animadas en el evento? ¿Es verdad? ¿Faltan las series animadas? Sí. ¿Vieron la imagen de Blue Beetle? Sí, Juan, nos encantó. Queremos ver la serie de Constantine con Matt Ryan. Sí, igual hace tiempo Matt Ryan dijo que se despedía del papel. De hecho subió una foto. ¡Otra vez! Joaquin. ¿Con qué se va a relacionar la escena post-créditos donde Lex le dice a Deathstroke que Batman es Bruce Wayne? Y no sé, Lionel, porque eso es del Snyder Cut. Ah, no, bueno, es verdad, está todavía No, eso es del Snyder Cut. ¿Qué cosa? Porque en el Snyder Cut viste que le dice que quiere ser... que Batman es Bruce Wayne, le dice Lex Luthor a Deathstroke. Ah, sí, en la, es de Snyder. En la Justice League, la del 2017... le dice que hagan una liga de la justicia, una League of Doom, ya está. Y me gustan ambas ideas, ¿qué querés que te diga? Sí, a mí también. With Batman Unburied, with Spotify and DC, and we have been cooking up something very, very special for you. We've been creating something that's nuanced and beautiful, with great characters, great voices, and just a beautiful experience. A ver. In that vein, I am Batman. Holy smokes, Batman. More news to come from Spotify and the forthcoming Batman Unburied podcast. ¿Qué carajo es esto? No tengo ni idea. We know fans love one-of-a-kind partnerships, so we're here to announce an exclusive collaboration between the Batman and Puma. Here to tell us more about it is none other than football icon, that's soccer to some of you, and our fellow Brazilian Neymar. Now, that is huge news. Fala aí, Neymar. Bate ousadia, bate alegria, hein? Conta mais. ¿Están hablando en chino o estoy mal? No lo estoy ni escuchando, estoy viendo lo que subís, está muy piola. Las comparaciones. Ah, ¿te gustó? Sí. Muito grande estar participando desse evento. Obrigado por tudo. E muito animado com tudo isso. Espero que se está viendo el directo, ¿no? Porque estoy editando. Ah, no te estoy viendo tu directo. Ah, no, sí, lo estoy viendo, lo tengo acá abierto. ¿Se ve? Ah, se ve una pantalla en negro ahora. Y no se ve nada más. Se tuvo que haber cortado. A ver. Ahí voy. Ahí está. ¿Qué hace Neymar acá? Sí, verdad. No sé qué hacía ahí. Tiene el loguito de Batman con Puma. ¿What? ¿Se veía bien igual? ¿Se veía? ¿El qué? Porque estaba editando. No sé si se habrá cortado. Ahora lo veo todo oscuro de vuelta. Todo en negro. Qué raro. Porque yo lo veo bien. Cuando pusiste Neymar, volvió a aparecer. Ahora se ve. ¿Ahí se ve? Sí. Ahí está. ¿Qué hace Neymar? Sí, no sé. Ah, mira Leslie Grace. Se viene Batgirl. Se viene Batgirl. Igual no sé si van a mostrar nada porque no empezaron a grabar. Algún arte conceptual, supongo. Sí, supongo un arte. Quizás mostrarnos el traje, ¿no? Subimos un poco de volumen. ¿Viste la figura que tiene ahí atrás? Sí. La que subió a Instagram, ¿puede ser? ¿La otra vuelta? Está muy piola.
for the part with the Nada, cast. Emanuel, nada Eventually, de we Greenland. saw Leslie among. It was a goosebump moment. Yeah, it was really like the whole ¿Qué time. hace Valderrama acá? Barbara Gordon. I mean, there was something that she just like that hit a nerve and felt like okay, we are actually watching Barbara Gordon. Ah, era el que te reposteaba lo de Batgirl. Also is so capable of being strong and being determined and like kicking butt, and she wants to prove herself, but she's also still just so sweet. A lot of times we focus a lot on the male superheroes, but it was really exciting to read for a female superhero that has that grit and like is very sincere and almost eager to prove herself. Yo quiero película de Nightwing. Dice Batgirl is that in this story Ahora she's discovering Batgirl for the first time, and so she's getting to explore a duality she's always had in her personality, but it's this whole new side of her personality. Yo soy muy fan de Tucci Comics. More daring, slightly less law-abiding side of her personality that we get to Es un just have fun and genio, play with. tiene un canal muy bueno, es Tucci Comics. We ask Leslie to train a lot. We want the fights to be, pretty realistic, so that it feels more raw and more real and more relatable. I'm really excited about the action. I mean, I'm training so hard, and we're trying to get as much learned in my body before I get there. So I'm excited about what that's going to actually look like once we have a suit, and once we're on location. Yo lo banco. No era mi primera opción, pero me cae carismática. Uy, de Sweet. I'm a fashion girl too, so I'm just dying. I'm like looking at Batgirl behind me, and I'm like, all right, I can see it. We like that she has a cowl. That we can say. She will have a cowl. So it's not gonna be the design with just the mask on the eyes. Yo estoy viendo la fotito del cómic cuando va con la moto. Sí, ahora viene después. Once we were on, I was like, so is she gonna have red hair? Because like, I'm so ready. Affirmative. Jodeme. Of course. Yeah. That's Batgirl. Tremendo. Everything in the movie. Ya lo mostraron, Joaquin. Climax gonna go crescendo, and you're gonna be on the Va a tener el pelo rojo. And at the end, boom! Can't wait. I'm so ready. No, man, terrible. No lo vi. No, muy bueno el concept. Me encantó. While the Batgirl film is just about to begin production, se va a teñir el pelo de don't colorado. have to wait much longer to see how Titans is going to wrap up its season 3. Standing by Wow, right en la now, gárgola. one of the ¿Viste? cast from TV's ¿No te pareció Titans muy with Arkham some Knight? exciting news and an Sí. exclusive look Se viene into the Titans. near future. Ah, el único que mostraron. Hey guys, Brenton Thwaites here. I played Dick Grayson and Nightwing in Titans on HBO Max. Brenton. We're very happy that you guys have been enjoying season 3. We love making it, and it's good to know that it's landing on audiences. ¿Qué es este hombre? Está tallado por los mismísimos ángeles. Titans fans. We're excited to be here at the DC FANDOME. We're going to debut an exclusive clip from season 3 for you to see. Está re transpirado. And we really hope that finale, packs the punch and kind of lands for you guys. ¿Puede ser que se parezca a Agustín un poco? O a mí no me hace esa sensación. We're going to announce something. A Gran Agustín. Flash. Ah, no, nada que ver, Fabri. No. We practiced this. What are we going to announce? Bueno, soy yo, gente. Disculpe. Season 4, we're going to announce. Season 4, Titans Season 4. Titans is going to go again. Wow, qué novedad. Impensado. We are very para los que cuestionan al gran Daniel RPK. Toronto is a wonderful place to work, and this is such great, versatile, diverse content to be able to work on as an actor. But it is all thanks to you guys for watching it and enjoying it and demanding that they make another show, another season. Anyway, we're out. Thank you. See ya. Qué grande. A ver. Okay, Dick, I'm here. What do I do? Okay, I need you to connect the router. Look al episodio final de la season 3 o temporada 3. Should come right off. Should have told me about Jason. Would you have gone inside if I had? Still should have told me. Okay, got it. Okay, hold on, you're not done yet. Jason. I'm going in. Tell Guard to cut the red wire and hook it up to the router.
The red wire? You never cut the red wire. Cut the red wire. Gar, it's me. Dick left. He said cut the red wire. What? No, you never cut the red wire. I know, but that's what he said. What's happening? We're in. Oh, shit. What? There's a security question. Che, me enganché. Yo estoy buscando otras cosas, como no estoy al tanto de la serie. Yo me enganché. Está bueno, puse la contraseña Joker. Oh. Tim, I've got one more try at this or I'm locked out. Try Selena Kyle. Who's that? Trust me. Ah, me gusta eso, Welcome. Ya, le puso Selena Kyle a la contraseña. Who's Selena Kyle? Uy, me gustó, It is now our privilege to introduce two Está bien. Re feliz, chabón. Both have Está bien, amazing me fighting gustó. skills, but one has Se equally viene impressive vistazo a la fighting serie skills. animada de Yeah. Batman. Please welcome Harley Producida Quinn por and King nuestro Shark. dios Matt Reeves. ¿Es canon o no? Oh, Me hello, parece que no. ladies, gentlemen, theys, and gays. Fancy meeting you here inside Mira, está nuestra Starro's diosa. a beehole. Look, we all Escuché como know why Harley I'm Quinn here, ahí. okay, to present a little something for season 3 of my show, which was announced in 1972, and here we are in 2021, and 2 whole generations of animators Sí, acá have no been puedo- burning no the puedo midnight editar. oil on it, and the season is still not finished. And those poor ¿Querés artists que te died edite of acute algo? carpal tunnel for nothing. No sé si lo puedo pasar. Are you still vamping? ¿Qué necesitas que te edite? Did you get the season 3 footage from HBO Max? It is currently being uploaded Lo de onto the Batgirl, me FANDOME gustaría. server. And this is only happening now because Because the hard drive containing No, said igual footage tranqui. looks like a piece of sushi and I ate said hard drive. but it's being Estoy viendo uploaded. si te consigo alguna imagen, So you passed the hard drive? The hard drive is wireless and it is very much still inside me. Is it ¿Sabes la de high Batgirl speed? a quién se parece? ¿Quién? I'm lucky. A los juegos de Batman Arkham. Claro, lo que te dije. No me escuchaste. Okay, the No. Fabri, por favor. sizzle reel for Harley Quinn season 3 coming to Ahí Fede HBO dice, Max ¿le da entrada a Selena a la serie? sometime in Y tengo entendido que 2022. sí. Roll there. Dennis me dice que mandó un mail. Dale, después lo veo. I've always Dale. wanted to say that. So, ¿A vos te mandó un mail? Let the Sí, Eat Bang después lo leo. Kill tour begin. No, léelo acá en público. Ah. Harley and Ivy are back. Send over Harley, King Shark, corazoncito, están todos amando and tell Ben Affleck la I serie. upper deck his fancy soda stream. Esa serie Me es encanta la voz de Harley en la serie, es clave. muy buena. Muy buena. El doblaje es excelente. I am. to us, together at last. Partners in crime in every sense of the word. Encima sí tiene pinta de loca cuando habla. Cuando habla. There are so many surprise twists and turns, and I say that as someone who's already lived it. I will admit that looks pretty great. Gonna be better, after the crayon guy, colors it in, and then the sound effects guy does the pew pew stuff, and Qué buena the serie, music guy Dios. does the ba-na-na-na-na thing with the guitars. Oh, God, animation takes forever. You're telling me? I'm sure they'll get around doing something cool the old K hombre. Any minute now. Yeah, don't worry. Encima los diseños, está todo muy Sí, bueno. sí. There you have it, folks. Enjoy the rest of Me FANDOME, encanta. I guess. And please remember all the cool stuff you saw earlier, and not that. And get ready for more of this soon. That's all I can move right now. Not too shabby. Oh, okay, we're done here. Hola a todos mis compañeros fanáticos del cómic de DC, it's me, Gabby Cam. ¿Escuché a alguien hablando en español? Sí. And a big thank you, Harley Quinn ¿Y and eso? King Shark. A ver, porque yo te estoy escuchando el sonido que sale del tuyo. Entonces por eso. Hola a todos mis compañeros fanáticos de cómics award-winning DC. show Batman the Animated Series was the first introduction to this iconic character for many current Batman Debe ser fans. mexicana Fans como are habla. excited that original series creator Bruce Timm will be teaming up with James Tucker. Bruce Timm, and two se of viene, the se viene, biggest se viene, names in se television viene. and film.
J.J. Abrams and Matt Reeves to reimagine the series for a new generation. viene Matt Reeves también. Let's check in with that dynamic group and see what they have planned for Batman Cape Crusader. I'm J.J. Abrams, J.J. Abrams, executive J.J. Abrams. producer of Batman Cape Crusader. I'm Bruce Timm, Pero están executive hablando de la producer serie animada. of Batman Cape Crusader. Hi, I'm Matt Reeves, executive Matt producer Reeves. of Batman Caped Crusader. Hi, I'm James Tucker, and I am a co-producer on Batman Cape Crusader. Warner's Animation asked if we would be interested in Esto sí me working with interesa Bruce y mucho. on a new animated Batman series, and Matt was porque está working on Bruce the Timm. Batman film, so it just felt like an opportunity to collaborate not just with Bruce, but with one of my best friends on a project that I knew would be incredibly meaningful to all of us. One of my elevator pitch versions of this show is that it's more Batman the animated series than Batman the animated series. It kind of goes back to the original principles of the show that we originally came up with back in the early 90s. There was certain limitations on what we could do in terms of adult content, in terms of violence and adult themes. And my idea is basically to say, okay, it's 1990 again. I get to do what I want to do this time. Uy, I me got encantó JJ eso que and dijo. Matt backing me Dice, up. mi idea es tipo que Bruce's sean world, los in this 90 de new vuelta iteration, y hacer algo así. It's just Batman right now. There's not the Y que Justice League retome la de doesn't los exist. 90. There aren't any other superheroes. It's Batman. You're watching this lone figure swimming ¿Cómo through the está metido cesspool Matt of con Gotham. Batman, It's Batman Sí, alone. me cae bien, He's ¿eh? Batman. I mean, whether he's wearing the mask or not, he's Batman. And Bruce Wayne is the mask. Bruce Wayne is a phony person. He's a construction that Batman has created to deflect suspicion. Nunca hay suficiente Batman. So he's going to be very low-tech initially. You know, as he develops as a character, we'll start introducing those gadgets. And, you know, the audience can see how he developed the Batmobile using different prototypes. That's No part están of the fun mostrando of nada, this ¿no? series is we're finding Estamos him mostrando la serie animada de los discovering 90, así que no me these quejo. that most other Batman series, they already were there. It really is an incredibly complex psychological story about someone who, in a way, needs to be redeemed, and that's kind of what at least this first season's about. We've reconfigured some of the roles some of the characters have. We're starting before Batman has earned their trust, and they've earned Batman's trust, so there's nothing assumed. We don't know that Commissioner Gordon will be Batman's ally. The journey of the show is to see how they, you know, eventually grow together and learn to trust or not, you know. Nothing is assumed in this series as far as what we're used to seeing in the world of Batman. What this does is it gives us the opportunity to say, okay, well, the versions of Joker and Catwoman and Penguin, those versions that we did on Batman animated series were really great and iconic. But there's lots of different ways we can take those characters that we hope will be just as iconic and Si se te pone negro la pantalla. Pitched the concept of Cape Crusader, and he had the Strange Days short that was done for Batman's 75th anniversary. That was very Después hablamos de los números. film noir look. It was in black and white, and I think that's what really closed the deal on the pitch because looking at that, they could see exactly what the show was going to look like. But just so it's clear, the show won't be in black and white. Unless I can talk Bruce into doing a special episode. This new iteration is very much born of a noir sensibility. Definitely heavy on the German expressionism / film noir kind of styling, set in the kind of timeless 40s world. If anything, we're probably going to lean into that even more in terms of authentic clothes and hairstyles and hats and vehicles and architecture. The way we deal with the character El bigotito a Matt Reeves is going to be le queda de 10. quite a bit more modern in terms of Sí. inclusivity, representation, things like that. Cape Crusader is something that La animación I feel se ve muy bien. honored to get to be part of Sí, the falta creative conversations, el to final de Batman, get Young to Justice, help creería, y ya and está. support along with Matt, you know, not just the vision Igual for how they falta. want to do it, but Había even salido otro póster in using animado, new pero no me technologies, acuerdo the de... opportunity no, to salió un take póster de advantage Peacemaker y of, uno de Young Justice al mismo. literally techniques that didn't exist back when Bruce was doing Ojalá the muestren animated algo. series. It's an No, honor, de Harley and Quinn I'm ya thrilled pasó. to be able to work on this. But to be honest with you, the most exciting part is I No can't. anunciaron cuándo comes out. sale I la can't wait to tercera, ¿no? see all of this come together. I'm a La de fan, Harley, and I just no, want to see what pero Bruce está does. confirmado. Está reconfirmado. Qué buena serie va a ser esta, Dios. ¿Y esto? Even though it's still early days, that all Uy, sounds si lo amazing. ponemos Batman a Cape Matt Crusader Reeves will como el air on comisionado Cartoon Gordon, Network and re va, HBO ¿no? Max. I seriously No can't lo había wait for this one pensado. either. There's so much talent behind the No lo había series. pensado. And speaking of talent, let's take a look at your amazing Gotham-inspired art. Cuarta temporada para Titan. Esto se festeja en el obelisco, más o menos.
locos. Young Justice ya salió. No, todavía no. Espero que salga, ¿no? Debería, si sacaron un póster hace como una semana, yo creo que algo van a poner al final. Bueno, los artes. Se viene Young Justice, creo. Wow, I just love seeing your creations. Don't forget, Jim Lee will be announcing the winner at the end of the show. So stay tuned to see if you've been chosen. Do you like pizza? Have you ever wanted to be like the Batman? El que pusieron de The Batman, buenísimo. With those pizza fanatics at Little Caesars who are partnering with the Batman film in theaters in 2022. To get in on the fun, record how you would navigate your everyday life if you were the Batman. Then tag your video with hashtag #BeLikeTheBatman on TikTok. To learn more, check out at Little Caesars Pizza on TikTok. We won't keep you in the dark. No te dan las manos para andar con todas las noticias. A new DC No, mobile game realmente announcement el from que haga Ludia. un Looks like the most iconic resumen, DC superheroes and supervillains are going to admiración. be featured in a puzzle RPG. Mobile Bueno, gamers, es get que your fingers ready tampoco for DC heroes and builds. sería mucho, ¿no? Yo les diría, vean mi directo, tranqui. ¿Y esto? The ¿Qué interesting es esto de héroes y villanos? about power is not whether it's Ya used estoy viendo a for Harley good Quinn y me voy a emocionar, or Yo evil. todavía no. Que es un nuevo juego. Or is it that even the Ay, me encanta greatest ese diseño de power Wonder Woman. can be lost in an instant? ¿Y esto? It's what we choose to do when identities crumble. ¿No serán The figuras? line between Puede hero and villain blurs. Deben ser figuras. Extinction draws near. Aunque no estoy muy seguro. Harley Quinn parecía como de figura. Enter a crisis where sworn enemies will be forced to unite. The fate of the universe. Qué grupo raro, es tipo la Liga de la Justicia con la Trinidad con Lex Luthor y Harley Quinn. DC Héroes y Villanos. Ah, va a ser un juego de celular. Bueno, a jugarlo. We have some exciting news for fans of Bueno, collectibles. vamos a Here to jugar. tell us about Vamos a it is jugar, diría legendary algún. comic book artist and founder of McFarlane Toys, Todd McFarlane. Hey, thanks, Candace, and I hope you're enjoying yourself, and so are all the fans out there today. I'm here to talk to everybody about McFarlane Toys, my company, and DC Direct. We just started a partnership, but basically I'm going to take all the things that we're good at and continue to do all the things that DC Direct has been doing. So here's a couple of things. ¿Cómo aparece esta mina? We're going to continue the Batman Black and White series, which is over 100 different statues already. We're going to do the Harlequin Red, White, and Black series. We're going to continue doing the DC Designer series. So look forward to all of that. This is just the beginning right now. One of the early statues we want to announce is the Joker Purple Craze from the artist Greg Capullo, who I think is one of the best in the business. It comes from the pages of the Batman Death of the Family that both Greg and writer Scott Snyder popularized. I've been waiting a long time to finally get to the Batman movie, and it's coming. One of the things we're going to be doing is a big, tall statue. Nico, buena figura. Nico, vos que estás ahí como moderador, no sé si será muy quilombo. ¿Podrías pasar nuestros Instagram ahí en chat, por favor? Uy, boludo, qué figurón. The thing I'm looking forward to the most La de Robert. the Batman Black and White line. Qué It's piola. the longest running statue line that's been out there in collectible history. Number Ah, mira 100 cuando based sale. on my artwork, so that was Ah, kinda no, cool. pero... This one is Ah, no, based on sale artwork by cerquita. Mike Mignola. Me enamora igual. This is from the Qué graphic piola que novel está. Gotham by Gaslight, written by Brian Augustine. We've done a couple other Mike Mignolas in the past in that series. And they've been some of the top sellers, so this one is not going to be any exception. Also, big news, we're going to be doing a giveaway on the DC Designer Batman series. This one is going to be based on the comic book Batman Year 2. Artwork by myself, so I know what it's supposed to look like. And on top of it, I'm going to sign that. Voy a ver la película toy for you. animada So if de you want a chance Catwoman to por la win trama. that cool big Batman, Jódeme head over quién to es quien yo creo que es. Sí, sí. for a sneak peek at some of the upcoming collectibles that are coming out, including Dwayne Johnson has Che, quiero, Black quiero, Adam quiero, and a bunch of other cool quiero por favor esa
cosa. Shazam, Segura, Fury of the la quiero. Gods, and the Batman's new trailer debut. Ahí está, ahí Nico puso nuestros dos DC Instagram, fans, así we're que los not que están, slowing down with all these si nos van a announcements seguir, and surprises. quería Now, aclarar, going gracias into its Nico, de fourth verdad sos season, el Young mejor Justice is moderador a de la fan-favorite fucking series historia. focused on the covered-up side of the Un crack. DC De universe. hecho, nunca me taking olvido, place on nunca me Earth olvido 16. de él, sé que es It Nico sees porque fan-favorite characters like está en todas. Superboy, Miss Martian, Zatanna, gracias, Beast Nico, Boy, posta, de verdad. and more Okay. as A they mí take Nico no on me an sigue. ever-evolving DC universe. And this just in, you can watch the first Nadie episode dice of the new hola. season for Hola, free nadie. after the show on DCFandom.com. But Para la gente que preguntaba, Young Justice, acá está Young Justice. Want to finish watching our show before you jump over to watch them all. Acaba de salir el Until tráiler de then, here's Batman, a sneak nadie. preview of Me season siento 4 el raro of diciéndote Young así, pero Justice. bueno. A ver, Young Hola, Justice. Don Nadie. ¿Cuándo sale esta? ¿Este año? Sí. Entonces la de Harley Quinn la patean para el año que viene. No está en HBO Max, ¿no? Justice, parece que no. Está en Netflix. No, pero es exclusiva de HBO Max. Pero acá en Latinoamérica tienen un quilombo de derecho. There are some things you just can never prepare for, and some things you can never get over. What do we do? Pull your energies into me. The heroes you love always fight for what's right. Surrender or die. Estoy viendo el streaming desde Warner Argentina y uno le pone cuando ponen el trailer de los Vengadores. They'll fight for something more. No more angst! No more meddling! You'll all die today! And the choices they make. We decide who we want to be. Qué buena pareja. Man, for a minute, I thought I lost Qué you buena too. serie. Will alter the DC universe forever. Young Justice Phantoms, now streaming. Ah, no, streaming ya. Hoy. Ahí Dennis dice, Ah. hoy llega la temporada 3 y 4 en HBO Max. Tremendo. DC Fandom is A the ver. only place to be for the latest and the greatest Wonder Woman DC 80 news and aniversario. upcoming projects. Che, qué raro que sigan I am teniendo Terry LTAM, and to say I'm thrilled to be here with the best fans in the cosa de world Batman. is a complete understatement. This is ¿El beyond qué? exciting. Ah, ya el fondo. Up Sí. next, another first. The talented and revolutionary writer, director, and producer Eva DuVernay is officially making her first show at HBO Tiene la Max. remera del podcast. Eva has joined force with writer Roberto Patino to bring you DMZ, Mi serie animada based on the favorita de comic DC, dice of the Nico. same name. The Para que no show lo takes sea, place la in the verdad. future, where Tremendo. America is caught up in the second civil war. Ah, and está completa la having temporada growth. 3 en HBO Max. Resilience Sí. of community and the Y las human otras dos no spirit están. is really what stands out in this Esas están en four-part Netflix, creo. limited series starring Rosario Dawson and Benjamin Bratt. Now, over to Eva and Roberto to hear more. Hay sangre, me sirve. Hi, I'm Ava DuVernay. I'm Roberto Patino. And Sí, we're tal here cual. today to talk about our hot new DC comic adaptation, DMZ. It's a No se dijo nada de story Wall-E, ¿no? about a fractured Haremos. people that are coming together, where we have a civil war between the Free States of America and the United States of America. And our story takes place 8 years into that DMZ, where the rule of law is basically dictated by the most powerful person at any point in time, and that could change from block to block. So you have From block people to who block. are in the city who've know. basically been abandoned. And the big kind of thrust of the story is an outsider comes ¿Por dónde in vas vos? and she turns El aniversario de Wonder everything Woman. upside down. No sé si estabas And ahí. that roller coaster ride, that Que hay un fondo adventure medio is raro, one of the things como that I love most desgastado. about your Sí. script, and one of the reasons why I had to Que no direct tenés it, had to be volumen. involved. Let's talk a little bit about Ah, no, Rosario lo- Dawson. yo estoy and the escuchando el character tuyo y el mío lo Alma. tengo muy bajo, Alma pero... was Rachel inspired Dawson, by one of the most nuestra fascinating Azolatano. characters in the comic book, and also one of the most underserved characters in the comic book, named Z. Apenas termine el who panel is de this Wonder fearless Woman, medic. avísame, I really a ver took si the creative estamos guardrails off cerca o muy lejos. and dove into the spirit of Z and reinvented her. You know, this show is a bit of an origin story Voy a for bajar one un of the poquito. best characters in the graphic novel. No sé si le va a interesar She comes tanto, out the pero other lo side dejo ahí. with a whole new understanding of what her place in this world ought to be. I mean, the thing ¿Faltará is, mucho like, para el tráiler a de The beautiful, Batman? chaotic, messy, No sé, grappling ya with gender, te digo que and who can do pasó what, and what power looks pasó like. varios. Queda una hora de evento, yo diría. This is Sí, o exemplified sea, through Parco, played por ahí by dura Benjamin hasta Bratt, las and 5:30, Wilson, ¿no? played by Quizás. Sí. Boon Lee. And these are two actors. Ya más no la pueden alargar, Roberto, they came de to verdad. play. o sea. Man, Parco Delgado is this guy who Me parece que por said, ahora "You know viene what? muy bien I con los tiempos. am O sea, the law. I am the power here. And
Y que yo sepa no le queda hablar más de nada, ¿no? Por ahí Naomi, pero yo hinchando los huevos porque quiero que saquen trailer, ¿no? Pero es lo único que se me viene a la mente. De que y Shazam. Y Shazam. Sí, que vamos a tener una especie de, supongo, de behind the scenes. Algo así como Aquaman, tal vez. Gangs and tribes and outfits, and Wilson sees that as a marvel. Because that's what the DMZ is. It is set in a world that's just a few moments into the future, and it speculates what would we be if we let the worst of our divisions get to us. I just think it's super cool. It's also important in ways that allow us to consider ourselves now and what we want to be going forward. We're just pleased and proud that it's going to be. Tiene cara de actor este de acá, no sé si será actor o no. Sí, es verdad. And, you know, it's just been a pleasure working with you, my friend. I can't wait to do it again and again. Van a hacer algo con Rachel Dawson, no It's been such a pleasure sé. working with you too, and I honestly cannot Entendí wait bien. for the world to see DMZ. It's a Pero world que I con look Wonder forward Woman. to Algo de Wonder share- Woman, sí, share no. with audiences, No estoy prestando la atención a este panel, ¿eh? Puede ser una Here. película animada. Thank you to DC for having us, and we'll see you Y on anda a HBO saber, Max ¿no? very soon. Sí, el panel de la cama fue muy rápido. Ay, no me digas que va a volver a Iris. DMZ Ahí está, ahí estoy viendo a Iris. Ya. Ah, no, yo sigo con Wonder Woman. ¿Cómo puedo hacer para sincronizarme a vos? Igual si querés, cuando venga el trailer de Batman, muteame. Míralo vos, si no te spoileo nada. Bueno. Porque si vos actualizás la página, ¿qué pasa? Ahí está Naomi. Joder, sí. Para Fabri, que tanta ronda. Aquí está. Naomi. Naomi. Honored to be a part Falta of el the panel DC sorpresa. family. I for so long have watched shows like The Flash. Es and a bunch of other calcadas, DC un TV cast and movies, perfecto. so it's Es really igual special al de to los be cómics, full sí. circle Sí, la for rebanco. me. And everyone who I've talked to within the DC universe has been incredibly Iris es como una welcoming, reportera, which o makes sea. me really happy and ¿Viste? Sí. it's been so exciting. I'm really excited for Me people to dijeron, see tenemos this que character justificar that por is qué so le pagamos special tanto a to esa me actriz que vamos a on meter acá. TV, and since she's so fairly new to the DC universe, there's a lot of room to grow within the character. ¿Está bien within the el volumen ahí, story, and chicos? it's something that we haven't De seen la yet Fandom. within the DC universe. Avísenme. How did you prepare for the role of a teenage superhero? Preparing for the role of a teenage superhero isn't so hard for me because I started the show when I was 16. Naomi is 16. I'm 17 now. So our lives, they often overlap as I'm reading the scripts. I get to pull from my Me gusta family and my los friends diferentes and artes que things están that haciendo I'm con going Naomi. through. And when you're a Sí, teenager, está muy it's piola. really crucial when you're ¿Para figuring dónde va a out ir your esta identity serie? and who you are ¿HBO and Max what you o like and what you CW? don't like. Because a lot of what goes Lo through último. Naomi's CW. head throughout the story. CW. It's a superhero Ay, show, qué but it's cagada. also Bueno, a coming of age no me story. puteen, When it perdón. comes to the part of preparing Me for gusta the la Robert. superhero part, I can't relate. Eso tiene potencial si hacen una miniserie. Y chao. And doing good deeds, which is a huge part about being Listo, gracias, Nico. And I've also read the comics. When I first booked the show, I got the están series los of the cómics. comics, and I've ¿Quién es also Naomi? En un read rato subo Justice video, League, gente. which she's Es in, verdad. and I'm an avid reader, so getting Espérate Si sacan, into something that Espérate ahí. si sacan tráiler, agarro imagen en el tráiler y lo meto en el video, si no lo publico de uno. Well, as I said before, she's a fairly new superhero, so there's a lot of room for growth. But honestly, she's a young. Que son buenísimos los dibujos del cómic de Sí, esta. sí, sí, which me is encantan really las special portadas, because todo. that's something that we rarely Sí. see a character have their own comic. Y sacaron un póster hace como unos meses que es calcado una portada de cómic. Se ve que se lo están tomando muy en serio esto. Sí, es verdad, She's lo incredibly vi. driven, incredibly De hecho, la smart, comparación es and isn't afraid to exacta, show o sea, it. And están- although Sí. there are a lot of Naomis and people like Naomi in real life, Ahora no sé qué van a hacer con ese personaje porque no es que esté muy ligado a Superman, pero toda su historia empieza con Superman. Por ahí lo pueden meter en el mismo universo que Superman and Lois y podría funcionar. more special, so I'm really excited for people to see the show. Thanks, Casey. Thanks so much for being here. Let's give the fans a little teaser. Lo que tengo miedo es que el gran DC News Flash. teaser. Featuring Ah, no, para. Naomi. Parece que sí. Sí, teaser. A ver. ¿Sabes qué podríamos hacer después? ¿Qué? Pones pausa un segundito y cuando sea a la misma altura que vos, pones play y estamos sincronizados. Serían 2 segundos. Sí, no sé cuánto será. Porque recién ahora empezó Naomi. Ahora en un panel medio choto si querés. Dale. No olviden dejar su like, chicos. Y suscribirse al canal. Suscribirse, sí, por favor. Es el lobito de Superman. Sí. Será el Superman de Tyler, ¿no? Debería.
Se desmaya. ¡Epa! ¡Epa! No me arruiné la sorpresa. No quiero decir nada. Shazam. ¡Opa! ¿Viste? En el final. Sí, un Superman pasando por ahí. Ahí está. ¿Querés que lo hagamos ahora o lo dejamos para otro panel? No, si viene Shazam. Por favor. Bien. Vos quédate, yo voy a ponerme a editar el video. Dale. Avísame si muestra algún teaser, algo de Shazam. Chao, chao. Pasó Superman volando, sí. Sí. You see what I did there? Because in the movie, when he says, anyway, I'm Zachary Levi, and let me tell you something. Our new movie, Shazam: Fury of the Gods, is going to be out of this world. In fact, Qué rápido, ya se ha subido el teaser. Probably, I don't know. Actually, the entire world is in my hands, but this time, Que haría Shazam y Batman, against some sí. seriously scary villains. Helen Mirren, Por eso para and mí Lucy Liu, no hay my mucho real más. life alter ego, Asher Angel, and I. Y tal vez la sorpresa, si es que hay una sorpresa. Me tengo una gana de ir al baño, pero no hacerlo segundo, sino lo primero. De cuando uno toma y después. Y después que no te puedes ir de acá. No. A ver, ahí está. ¿Qué pasa en algo? Una especie de behind the scenes, ¿sabes? Uy, el traje se ve muy bien. Hello, my name is Zachary Levi. I should have a little tag. And I play Shazam. We all established something very special in the first movie. And in Shazam: Fury of the Gods, we expand on that. Now they have to balance their life with being. Qué bien que se ve el traje, tenés razón. Sí. Superhero friends, isn't it? These goddesses come to our world. Our incredible new villains, Lucy Liu and Helen Mirren. She's kick-ass as Calypso. We have mythological creatures, minotaurs, harpies. Me está gustando lo que veo, sí. When I talk about upgrades, we got an upgrade, a huge upgrade in the suit. Bigger action sequences, bigger set pieces. We go from Athens to Philadelphia. We go from the Rock of Eternity and the Library of Eternity to the Realm of the Gods. So we get to go to environments that were never explored in the first film. ¿Y estos bichos? Tremendo, boludo. Shazam: Fury of the Gods takes the excitement and the action to a whole new level. No, me encanta. It's going to be more of a spectacle. This fun all around. You're in store for a treat, y'all. Se ve mucho mejor que la primera en cuanto a presupuesto y demás. Sí. Me encantó. Con otro tono, me está gustando. How many times I yell the word Shazam, I still can't fly. I also never seem to turn into a superhero. Oh well, I'll just keep trying. All right, guys, let's keep the action Muy going. piola, Sí. Who's been having a great 2023, la retro. year, Ah, no, Aquaman era 2022. Esto siempre fue. De la DC Fandom. Sí. Podría ser. No, lo peor fue una charla que se tiraron ahí. Is one of the original superheroes. She is a universal character. Diana's values are built in Yeah, her. It's all about love ¿Qué? and compassion and humanity Sí, a Gal. and peace Sí, está and Gal. inclusiveness. Para los que decían que no estaba. It's part of who she is, and that's what makes her so special. Y hay que hacer tiempos a The Batman. Sí, vale, verdad. Pero ¿cómo no va a estar nuestra reina? Shall we? She believes in good, and her optimism radiates hope to the world. She's been around because I think she struck a chord at a certain time and then just kind of evolved throughout the ages. Cada vez menos para Wonder Woman on the The playground. Batman. And I love that she elicits that in people and makes Esperemos a them The feel that Batman they could en be directo. Wonder Woman. We are
so excited to get to be here and get to talk about the spirit of Wonder Woman. When I think about myself as a child, Ahí está learning about the character, Patty Jenkins. watching Linda and how much it Lo de meant to Aquaman, me and la how much serie it went porque on lo to de la mean peli to estuvo me over bueno. the years, El traje you de know, Black Manta la getting to rompió, be sí, a eso es part verdad. of the passing of the torch of this amazing character into the world is Sí, sí, sí. incredible. Lo de la serie estuvo bueno. ¿Qué serie? Lo de la serie, lo de la película, perdón. Lo de la serie, bueno. El primer vistazo, ¿viste? Al segundo episodio, medio malo eso. What the legacy meant to me, and when I created the character, it wasn't on the comic book page. Quiero Batman. For kindness and Mood. her goodness. Todos Her así. strength was a lasso of truth, and it was a defensive ¿De qué están thing. hablando? El 80 aniversario de Wonder Woman. Con Gal Gadot y eso. What Wonder Woman is. Fabri, ¿te quedas con el chat que voy al baño un toque? We, not just you and Dale, me quedo con el chat. Te agrando ahí en la pantalla. Ahí vengo, Dale, perfecto. Bueno, otra vez me quedé al mando del canal de Joaquín. ¿Qué maldad podemos hacer, gente, ya que se fue? A ver, ¿se fue? Sí, sí, se fue. ¿Le decimos que no le dan el micro? Ah, eran re malos. No, ¿qué le está pareciendo? Le decía Fandom. Bastante piola, ¿eh? Me gusta, me gusta. Y ya que estamos, aprovechamos, suscríbanse al canal de Joaquín, Kick Room. Acá abajo tienen el botoncito rojo por si no lo han hecho todavía. Tenemos sorteos. Tenemos sorteitos. Vamos a sortear un cómic y un código de Fortnite. El código internacional. Todos pueden participar tranquilamente. Y chan. Sí, soy nuevo dueño, gente. Soy admin. Ya que sos Nico, ya que tenés esa herramienta que controlas el chat, haceme admin a mí también, ¿eh? No le borren el canal, no sean así de malos. Tampoco tenemos que irnos al extremo, ¿eh? Porque después agarro y le cuento todo a Joaco. No salga. Díganle que no se le ve la cámara. Que está muteado, algo por el estilo. Que está muteado. Dale, nadie delate, que está muteado. Y no decimos nada más de esto. Nos quedamos acá calladitos. No, pero bastante piola, ¿eh? Bastante piola el evento. Me está gustando. Y ahora en unos minutitos tenemos tráiler de Batman. Estoy leyendo aquí en los comentarios. Tenemos tráiler de The Batman. De suerte va a ser la mayor sorpresa de todas. Muchas gracias, Nico, por dejarme mi canal de YouTube. Si quieren pasar, por ahí se pueden ir, suscribir. Voy a subir en unos minutos videitos de Naomi, de quién es Naomi. Y ya subí uno sobre el vigilante de Peacemaker. Entonces, si se quieren pasar después del directo, pueden ir tranquilamente hacia mi canal. Bueno, como les decía, tenemos sorteitos. Espérense a que pase el tráiler de The Batman, que después vamos a estar sorteando. Y bueno, Joaquín se está demorando mucho, Joaquín. ¿Qué pasa? ¿Está nervioso que no sale? Chan. Te escucho borroso, como el meme. ¿Y cómo puede ser que ustedes estén votando Titans, que es la mejor serie de DC? No, gente, un poco más de pila, díganle Arrow. Díganle, Joaco, queremos hacer otra votación y queremos votar a Arrow. Así no se puede la cosa, gente, no me dejen solo en esta. Buena. Ya pasó el trailer. Volvió el dueño. ¿Salió el trailer de Batman? Seguimos con Patty Jenkins. Joaco, se te escucha borroso. ¿Se me escucha borroso? Se te escucha borroso. Nah, es una joda que me van a hacer con el chat, ¿no? Ahí está todo ahí, van a decir que no se me ve la cámara. Ay. Aparte, chicos, tengo acá el coso de cómo se ve mi directo, así que... Claro. Es bárbaro, la gente te querían hacer maldades, te querían borrar el canal. Me tomé la vida, la verdad, tenía mucha sed. Pasa que jugué un partido de fútbol antes de venir acá. Ganamos 6-0. Vieron, fue como
No se te escucha bien, Joaco. Pero cállense ustedes. Bueno, le subo un poquito de volumen al coso. No sé si nos van a contar algo más interesante. Ahí está metiendo un poco de chivo con Dab. ¿Sabes quién me hace acordar esta chica, la host? A Crazy... igual, bueno, claro, no viste Doom Patrol. Pero bueno, el chat. A Crazy Jane... Me vi el primer capítulo de Doom Patrol. Tampoco me trates como si no hubieras visto nada. Tampoco me discrimines. Claro. No, pero Crazy Jane... ¿La ubicás? No. Check out the website below to nominate someone who embodies celebrating the wonder in all of us today. Now, let's take a look at ¿Cómo a está en special Doom collection Patrol? of fan art that celebrates the icon La loca. Claro. Here are Sí, just sí, some sí. of the Tiene un truly aire. wonderful creations sent in by Puede the ser, fans ¿eh? of the original, Cuando te most perdiste el genuine, tráiler de the Batman. pop culture icon that is. ¿Algún gol del Wonder admin? Woman. Obvio, metí 2. 6-0 y metí 2. 2 goles, 2 asistencias. Dos goles, 2 asistencias. Y juego de extremo. Onda, Un crack. Mbappé, ¿vieron? Nada, mentira. Un crack el admin. Ahora voy a bajar el volumen de esto. Ahí está. Ahí está. No, porque está montando arte de Wonder Woman, o sea... Están piolas. Ahí está. Están volviendo a pasar los mismos. ¿Qué les Sí. pasa? Muchas gracias, Denis, muchas gracias. Sí, lo diseñé todo en estos días. I am always in awe of your amazing works Después of hay art. otra forma de We poner as el chat, members of our DC que es family esta. know why Wonder Woman has Pero been no such ven la an DC important Fandom, icon así for que no es 80 la idea. years, and what wonder means to them. Let's take a look. Pero gracias, gracias. Ya Poco, está, están chicos. diciendo que no se ve tu cámara. Chicos, basta, terminó el chiste. Ya We está. realize that women actually are half of the human race and can be as No sé qué strong está and as mostrando más de exciting Wonder and Woman. interesting Queremos el tráiler de The Bat. ¿Sale alguna encuesta? Sí, dale. A ver. Encuesta. ¿Se le ve bien la cámara a Joaco, sí o no? Qué malo que sos, ¿Qué personaje tenés ganas de ver en el tráiler de The Batman? A ver, ¿quién gana? Sin contar a Batman. Sin contar a Batman, porque si no... Robert Pattinson, Robert Pattinson, Robert Pattinson o Robert Pattinson. I think it's important to have strong female role models like Wonder Woman because women have gone through so much Riddler. adversity. It is our sacred duty to defend Alfred. the world, and it's what I'm going to do. It's important for little Catwoman. girls to look up at the screen and O see a Pingüino. hero there and say, I can Vamos a be ponerle that, I can do that. in. I am my own woman and I decide who I want to be. Listo. A ver quién gana. Axel, Axel, bienvenido, nuevo suscriptor. Gracias, bro. Muchas gracias. Eso. Bienvenido. It gives them someone to look Mirate up mis to. videos Yo, de análisis. con la mía. Son la creme de la creme. Amazing character. Mis Anybody análisis. can look up to her regardless of status. Of course, Wonder Woman's really Yo voté al acertijo. Gente, apóyenme en esta. No, no quieras influenciar a la gente. To believe that Eso you está can mal. actually be Wonder Intentamiento Si, sobre el res- tráiler. si recién voten a Titans. No, así no funciona. Wonder is the ability to still see the El pueblo está conmigo, está ganando el acertijo. Bruce Wayne. Riddler sin duda. Sí, no, me parece que es lo que más. Además, Paul Dano llama mucho la atención. Es un actor muy bueno. I'm glad there are so many now. You know these women, your grandmother, your mother, your best friend, your aunt, your teacher, who are strong. Acuérdense, chicos, si se quedan en el directo, los habitantes de Argentina van a poderse ganar este cómic de Alan Moore cuando yo les diga una consigna. Así que, nada, Universo DC, Alan Moore se lo pueden ganar. Miren el pedazo de tomo de Omni. También lo pueden comprar, si es que lo quieren. Pero se lo pueden ganar. Claro. Tiene un olorcito. Si no ganan, después se lo van a comprar. Pero sé que no, tienen chance de tenerlo gratis. Sí. Now, we all know that part of Wonder Woman's iconic lore, especially from the TV series, is that she has the most awesome transformation of any superhero with her infamous Siguen hablando de Wonder Woman. Es un tributo a Wonder Woman esto. Les solo dijeron, creemos un panel de Wonder Woman como no tenemos trailer ni nada. You can spin into anything that makes you take on the day with confidence.
Let me show you how it's done. Me suena mucho esta chica, no sé por qué. ¿Será que la vi en la DC Fandom pasada? No, I mentira. am feeling very confident in my Y ¿A para vos los te de gustó México- desde la pasada? Sí, perdón a los de México, a los de España, a los de Suecia, a mis seguidores de Italia. No, mentira. Los de Indonesia. Los de Noruega, no. No, igual posta, de verdad, perdón. Voy a hacer, les juro que voy a hacer un sorteo internacional. Te lo gané un argentino. Diana has ascended to a new place of existence, fighting for justice on a cosmic scale. El público quiere ver más de Osvaldo. Mirá, está ahí con Queen had Alfred, followed it el apart from acertijo. man's world, leaving Nubia to watch over Themyscira as new tribes of Amazons appear. Van para par. Qué lindo cómic. Yo soy de Groenlandia. De vuelta con Iris. Joaco, ¿por qué te acordás de la chica de la DC Fandom pasada? Te están preguntando por acá en el chat. Muy observador soy. ¿Y cómo eran los otros hosts? Había uno, no sé, yo solo me acuerdo de Robert Pattinson. Uy, me van a matar Sweet Tooth. Mamita. Mostrame de Batman, por favor. Quiero de Batman. Esa última hora se está haciendo un poco... Bueno, última hora. A partir de las 5 como que se está haciendo un poco... ¿La alargaron hasta y media? No, yo digo, a las 6 termina. Che, Fabri, ¿algún día te vas a venir a la Comic Con de Argentina? De acá de... Bueno, sí, la Comic Con Argentina. Sí, se llama Comic Con Argentina. Sí, por eso, no estoy mal. Tal vez algún día, ¿por qué no? Bueno, ahí conoceré a la Joaco Cueva. Sí, acá la cueva la vas a conocer, pero estaría bueno conocerlos a ellos, ¿no? En algún momento, Sí. Comic Con, estaría bueno conocerlos a ustedes. Le decimos, estamos en esa esquina donde venden café y que vayan todos ahí. Sí. Mira, siempre tuve ganas de la Argentina Comic Con. Está buena, tiene cosas buenas. Pero si voy, iría si va alguien importante. Ponele, el año pasado iba a ir Darth Maul, el actor. Claro, sí. Ahí me remotivé para ir. Sí, Pero- a mí Sweet Tooth, voy a leer alguien puso que no le gustó Sweet Tooth, como que a mí vi el primer capítulo y o sea, me gustó, pero tampoco me enganchó. ¿Qué estaba diciendo, Fabri? Ah, no me acuerdo. Dory le decían. Ahí me puso Leonel, Juaco, vos vas a ir. Iría, sí. Me gustaría que me inviten, la verdad. No, lo tenés que pedir, como prensa. Sí, claro, o sea, me gustaría ir como prensa. ¿Los invitan y vienen a Córdoba capital? Ojalá, si me invitan voy a Córdoba a conocer a los seguidores de Córdoba, ojalá. Yo no tengo que viajar. No, vos no tenés que viajar. Pero acá en Córdoba no hacen eventos. Y si hacen son de anime. Entonces... Ya sé. Ah, ya entendí. Sí, de anime, qué sé yo. Que tampoco son nada del primer nivel, ¿no? No, Son lo no, típico que se alquilan un No. galpón y hacen ahí todos puestitos y ya está. Sí, tal cual. Bueno, ganó Riddler, con un 38% sólido. A ver, a nadie le importa lo demás, solo estamos por Batman. Pero che, estuvo bueno. Estuvo bueno de Flash, estuvo bueno otras cosas, che. Cierto que tengo que subir el video. ¿Cuál? De Naomi, recolgué. No, qué desastre. Vamos. Igual, no creo que haya ido tanto de Naomi. No. Pero ni siquiera me lo puse a subir a YouTube como para ir ganando tiempo. Recolgué. El vigilante viene un poco flojito, tengamos fe. ¿El del vigilante? Sí.
This is the one that you've been waiting for. Vamos, That's vamos, right. vamos. It is time to Pero hay que scoop up tener some fe. brand new Batman Le merchandise, apostamos al and it's vigilante, happening vamos. now at shop.dccomics.com. Creo que me haría más feliz que le vaya bien al de Naomi que al del vigilante. Sí. Coming up the Batman. Batman. Coming up the Batman. A ver, voy a agrandar la pantalla. Y yo te voy a mutear. No, igual tranqui, todavía no. Or Bruce Wayne's billions. Sí, todavía no te iba a mutear. Vos avísame cuando empiece el tuyo. Huge source of support Pennyworth, as algo de both Pennyworth. Batman's Todavía. butler Se te avisa. and father figure. Pennyworth, Y bueno, the no. DC Origin Nada. series Pennyworth, answers Pennyworth. just that. As it follows a young ¿Qué, la serie? Alfred Pennyworth Sí, who la goes to serie. work with billionaire Thomas Ya se viene de Batman, ¿eh? 1960s. No vi nada de esa serie. Let's take a closer look in Sí, this yo tampoco. DC spotlight. A veces soy un desastre con las series DC. Sé que existen, pero no las veo. Hello, DC fandom. We've had so much fun making Pennyworth over the past Ahora two voy a seasons, and we just wanted to thank you all so much for mandar una your historia. support. On a personal Mande, note, it's been a tranquilo, dream padre. for me to play this character, Quiero ver. and I really will never forget it. Pongan So en el thank chat, you so pongan much. en el chat todos. Vénganse, sounds like vénganse, saying goodbye, and vénganse. actually we've Tipo got some todos. really exciting news to share, haven't we? So why don't you- Vengan, vengan, That dale. is true. Los quiero a todos I will. acá. Para que As you voy can a see, mostrarlos we're a on ustedes set, y and quiero we are que officially in necesito que en la production historia aparezcan for como season se va. 3. O que pongan todo. which Na is na now na 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 the na na Max original Batman. series on HBO No, Max. no es idea, Hi, Fabri. you'll be able to catch up on the first two Digan, seasons of vénganse, Pennyworth vénganse. on HBO Vengan, Max vengan, dale, early dale, todos. 2022, and the all-new season Hola, 3 will Instagram. premiere there later that same Bueno. year. We really can't thank you enough Chicos, for your love and estamos support, and it's ya because of you, por the la DC fans, Fandom that we are back. pasó And bastante, we ya can't wait for you to tuvimos see The what we Flash, have in tuvimos store. Aquaman. Season Y 3 está will por dive venir in de deeper on the Batman, lives el of tráiler de Alfred, The Batman, Martha, estoy acá con Thomas, Fabri. Beth Sykes, Eh, and hola. all the other Ahí está el Pennyworth chat, ahí characters, está el chat, todos as we ahí find aquí. out more about their involvement in the evolution of the Batman. Ah, pero nadie canon. pone And there's a vénganse. 5-year time Vénganse. gap. Vengan, Alright. gente, eran a A bit of a Batman. spoiler. Me copiaste la idea, vengan. Well, Ahí let's está, ahí just está. say Ahora that there's sí, ahora lots of sí. Ahora exciting sí. things Venga. happening on Pennyworth Season 3. Bueno and we chicos, ya can't wait pasó for you to todo el see. tema It's de la gonna be a DC fun Fandom, and de revealing Flash, tuvimos ride. un montón, ahí está We Fabri. and everyone Dale, vengan, vengan en directo, Y venga. ahí está todo el chat poniendo And we'll see you vengan, very vengan, soon vengan, mira, on mira. HBO Max. Dale, vénganse que viene el trailer de The Batman, se viene Batman. Muy bien, chat, muy bien. Ahora sí, pongan todo. Na 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 Ahora sí, Batman. todos. Hagan eso, hagan eso. ¿Y este quién es? Jim Lee. All right, so Jim, fans have noticed that you've been posting some awesome artwork leading up to DC Fandom. And we, of course, have some very keen fans who are trying to piece it all together, see what it might all mean. So what can you tell us? Yeah, look, we wanted to create something kind of fun for the fans to engage with. La gente sigue poniendo vengan. Sí, sí. Drawing 12 images, each celebrating a specific DC moment. Se recopo. We're revealing the final 4 right now during FANDOME, and so if you take all 16 and no vienes, rearrange el them fan de la serie de Aquaman. and kind of squint, hopefully you will Y see ya está, ya terminó su panel. what we have been building up to. And it is the iconic cover Eso, from comenten, Crisis na, on na, na, Infinite na. Earth, #1, drawn by one of my favorite cover artists, Qué George Perez. grandes. 1985. Muy bien. And muy bien. yeah, it's a fantastic piece Yo of también lo work, voy a poner. and that is what this mosaic approximates. Is squinting an official instruction or rule to Venga, figure na, out na, how na, this all Batman. comes together? Absolutely, Las dos cosas because look, ponía. I wanted to make it hard enough so that people didn't Muy bien, muy immediately bien. recognize what the cover was. So I basically used elements and drew in characters that approximated those shapes. And at the end of the day, if you Usarán squint, la it should canción work. Something the Way. But the dead giveaways Yo are no the lo panels usaría. that say Sí, yo Crisis on tampoco. Infinite Earths, Pero and we bueno. save them for this moment so that we wouldn't spoil the ¿A qué decimos surprise nosotros, sí? of the puzzle No, for the veo que people dice that- Tenemos nada que- No lo voy a leer por la Sounds really duda, cool, pero. and I am so Del excited to que take a se look at viene. this with all the fans watching right now too. Emiliano, Sounds no, like it took a while to Emiliano. put this all together. How long have you been working on Por it? favor. Yeah, look, you know how slowly I draw. So it's been, we've been working on it for a couple months. Also, I love that you're like, you know how long it takes me to. If I tried to draw anything Ya near casi, what ya you casi, ya draw, casi, it would be like Dale. 3 years, and I would have Aguantemos. like, there's one line. Sure. No, Doesn't absolutely. look like anything to me. Well, look, it wasn't just a drawing. I also had to make sure that the drawing approximated this overall kind of iconic image, right? So that was the challenge. So now that we've got some more reveals, Batman se está what does it all viniendo. mean, Jim? Yeah, so that is the $64,000 question, if I could date myself. But at the end of the day, it is the and Otra vez Jim Lee, the- lo banco. you know, Pero viste. Pero con el tonito que dijiste fue como otra vez. Claro, viste. ¿no? Guaso. Es como que lo banco, pero. That's awesome, but you Hasta ahí do know nomás. that it's not just you and I Uy, here sí, talking. estaría bueno There's escuchar like bien la banda instrumental literally de Batman. millions of people watching us right now.
Yeah, we'll fix it in post, right? Is that what they do? Right? We will. No problem. We'll fix it in post. Bleep everything. Yes. All right. So since Jim doesn't want to reveal all of the secrets right now, I think you gave the fans some great stuff, so they're gonna come up with their own theories, because I know that's what we all like to do. Absolutely. And speaking of fans, let's pivot to some other fans and amazing artists. So are you ready to reveal some of the winners of the art contest? Yes. Look, the Se te descontroló el chat, popular items from Fandom last year. We've repeated it. Working Release with Talent House. de Batman trailer. Ahora necesitamos ese hashtag. Creators all around the world. No, les pido por favor que no malinterpreten mi comentario. But we were able to settle on some pieces that por favor. So let's take a look at the winners. Ya, Joaquín, si pone no malinterpreten mi comentario, yo voy a malinterpretar tu comentario. Por favor. Bueno, más artes. Me gusta el arte. Me gusta. Otra vez la cosplayer. Igual los cosplayers y eso que son violas de verdad. Mira este de Battinson, del nene Battinson. I took a walk around the Hall of Heroes and found a secret passageway. And I'm literally in the Batcave, guys. No, se viene, se viene. If you're a DC superfan, and I know you are, then the mere mention of the Batman gives you chills up and vos down vas a subir your esto a YouTube, ¿no? I know you can't tell, but right now, ¿Querés que desactive mi cámara? No, porque vamos a ir con delay. Bueno. ¿Ya está el trailer? No, no, todavía no. Avísame justo en el momento que empiece. Así que está en la Batcave. Look inside the production of this much anticipated film. A ver. Vistazo a la producción de la película, Tráiler de The Batman. Pattinson. Vos decime Tucci, silenciame en el momento. Silenciame. Dale. For some reason, Batman just always stood out. It's one of the major characters of the 20th century, and so many people connect to it on such a deep level for so many different reasons. The first conversation I had with Matt about it, I just knew there was something radically different from anything we'd seen in Batman movies before. Perdón, chicos, estoy muy fan. Mirá, para lo que decían que estaba flaco, I felt that we'd seen lots of origin Ese fue Alfred con Batman, We'd seen things go further and further into fantasy. And I thought, well, one place we haven't been is grounding it the way that Year One does. To come right in to a young Batman. No. Not be an origin tale, but refer to his origins and shape dígame que eso no es increíble. Right from the beginning, there's a desperation to it. He's really working out his rage. Mira a Robert. What's so wonderful about this world is the exploration of the gray area. Catwoman really wants to fight for those who don't have someone else to fight for them. And that's where Batman and her really connect. He wants to inflict his kind of justice. No. He's just compelled to do it. Traje. There is no other option. Me gusta cada vez más. Se ve espectacular Catwoman. ¿Pero qué es ese traje? Dios. Hey guys, so you just saw a little no, of us behind the scenes. Trío espectacular. It feels like that was forever ago, which is really strange. And actually, que Robert, qué facha, su as facha, we're finishing the movie now, kind of really emotional for me to see you guys, especially Robert, sí. after everything that's happened. Lo que and dicen to que see you estaba now again. I feel like I've been flaco. watching your faces every day. La tienen, saben dónde, ¿no? Now to actually see you guys is really, really great. And Bruce I gotta Wayne. say, it was an amazing time making the movie with you guys, and it's really cool to see you now. Oh, and it's so exciting to see like these little snippets of the film, you know, after for us being able to step away for a while. I know you've been in it the whole time, but every time I see just a little bit, it's so exciting. You can see the progression. It kind of seems like it's getting more exciting and bigger and kind of scary. Yeah. There was just something very special and magical about No the fue way el you guys trailer, es un played off of each vistazo a la other right producción. from the beginning. And so I just knew right away, I was like going, wow, there's just a really neat, like I know you guys are friends. And so there was a great chemistry right from the beginning that I just felt like there was a connection, which you naturally had. And I feel like when we were filming, obviously that came out more and more. I mean, do you guys remember when we were doing that crazy sort of, I guess,
screen test, I guess you would call it, you know, when you guys got together for the first time? I definitely remember because that was basically my audition, right? You know, Rob was already cast and that was my audition and I was really nervous and I remember you gave me like a the hardest part of the audition, to be honest, was the helmet. They were like, here's this helmet, you know, and you have to like walk out and then you take the helmet off and you do the scene. But it's like sometimes really hard to look like cool when you're taking off, like you get stuck. And I was like, this is how I lose the part. I lose the part because I can't take off a helmet. And it was just the opposite. Do you remember your first day, Rob, when you were wearing one of the actual bat suits? When Rob and I first got together, like we'd had all those conversations, and then just by virtue of what it is, it's Batman, the studio's like, well, we always do like a screen test, which is so like, you know, kind of the same thing you guys did. Rob did first by himself and literally was wearing, I believe, Val Kilmer's bat suit. Sorry, estoy callado porque me... Which, by the way, like the moment you put it on, like that was kind of a crazy moment. It was crazy, but I remember putting it on and thinking that this is impossible. This is going to be absolutely impossible. I remember you saying like, because I guess just trying to move. Usó el traje de Val Kilmer, Robert. Wearing a kind of 2-inch thick rubber suit or latex suit and being incredibly nervous and full of adrenaline the whole time. I remember we did like 2 takes and then you were just saying, what can we do about this sweat? And I was like, nothing. There's nothing that can be done. No, I have to be drained of liquid. The other thing that I remember too, which is cool because it informed the movie, is at the end of that costume test where you came and you put on the eye makeup and began the transformation. That moment for me, that was when I was like, oh my God, it is so you. Habla de like, que cuando it was just such a cool. And I remember you saying afterwards to me, you were like, I don't know what I just did. I said, it was amazing, which it was. It was really, really cool. No. But I really did think, oh my God, this version of this character, this guy who's sort of almost like, if you think of Bruce Wayne as like a recluse rock star in a decaying manner, there's this part of me that so saw you as that, and I had no idea that you would be interested in playing the role at all. And I thought, me encanta lo que dice Matt, me encanta con la pasión que habla. And then it turned out that you completely on your own had a whole path to the same thing, which is that you had been obsessed with Batman for years, and when you found out that we were doing this version, you were very interested. So it was one of those things that for me felt really kind of lucky and fated, and then we met. I really felt that connection with you where I felt like, oh, we're gonna be able to find something new with this guy and do something really special. But for me, you were always that version of what I saw in the page, and that was about trying to create a new version of Bruce. He doesn't have as much control over his personality. Like the delineation between when he's Batman and when he's Bruce is not so clear. I mean, in other kind of iterations of it, no, me gusta como you know, he really knows what he's doing when he's putting on the cowl. And I kind of really like this idea. It's a little bit out of control. He hasn't completely defined what Batman is, and it's kind of, he gets lost in it. Whenever he's putting it on every night, and it's kind of, you're basically, he's not sleeping, and he's, you know, becoming this quite sort of odd creature. Like just finding the right, literally how to move as Batman, how to talk as Batman. I mean, that was what was fun for me even when you guys first met up. I was like going, oh, so this is the rhythm of what it'll be like when you guys talk to each other. Like even something as simple as that. And like the way you came in with, like you had for me, so you had an attitude that was so Selena, right from the way you came in. I obviously, you know, understand the gravity of a character like this and what she means to so many people, but what felt really important was to really focus on the story that we're telling in this moment, you know, and you know, try and create a real human being. You know, I don't want her to be an idea. You know, I want her to be a real human being in a real situation, in a real city, trying to survive and reacting to her own pain, you know, and her history. So I really, really focused on this particular story and this particular moment in this woman's life. I think it was about trying to find a way, again, as Zoe was saying, to ground her so that she felt like she had an emotional journey that made sense for who she was, that ended up being Selena Kyle, but was one that we hadn't seen before, and yet some ways it does connect to the comics. I mean, that's the thing which will be fun to share with an audience, is that there are a lot of iconic Selena Kyle aspects to the story, but I don't think any version
of any of the Batman stories that have done any Selena stuff have done it in this way. Because this is the foundation that we're setting right now, right? Like as we move forward and see her become Catwoman, you know, that heart and that humanity will always be there. So we debuted our first trailer for our movie last year at DC Fandome. Se viene el tráiler de The Batman. It's only fitting that we share the second trailer with you all today. Segundo tráiler de Batman. Enough from us. Here's what you've been waiting so patiently for. It's the trailer. Estoy muy nervioso. Ay. Estoy muy nervioso. Se viene el tráiler. Police! Hands up! Por fin. Get out of here! Fear is a tool. Antiseñal. When that light hits the sky, it's not just a call. It's a warning. Lo que es el traje, qué imponente. I've been trying to reach you. Find the gun! This is about a king. And Riddler's the match. Bruce Wayne. I can take care of myself. If this continues, Me it won't be encanta long que before algún you've nothing pingüino less. Alfredo. I don't care what happens to me. It's only gonna get worse for you. Whoa, take it easy, sweetheart. No, el pingüino se ve increíble. Ain't you? Maybe we're not so different. Who are you under there? No, vieron. ¿Qué? Está loco, está loco, está loco. I'm vengeance. No. Está loco, está loco. What's black and blue? No, no, me encanta. All over. Se ve muy psicológica, mirá. I got you! I got you! No, no, no. No. ¿Qué frames? ¿Qué frames? Bueno, hasta acá el trailer de Batman. That's the way to Chao, drop the me voy. mic and end the show. Me voy, me levanto. Amazing. On behalf of Warner Brothers and DC, thank you all for watching. This has been a super experience. No. And all of us at DC Fandome want to thank you for your unwavering passion for the DC brand. Soy muy feliz. And of course, Soy muy for your feliz. continued love and support. Thank you for being the best fans in the world. We hope you all felt the love today on a global scale. Goodbye from Australia. Soy muy It was feliz. an Soy muy absolute feliz. pleasure bringing DC's multiverse into your world. Por Be fin. sure to check back Por in fin. at dcfandom.com volví. for breaking news Por on fin. your favorite Wow. shows, films, Wow. comics, games, and all the creative geniuses behind Qué them. hermoso tráiler. Everyone stay safe and stay super. Wow. Ay. Wow. Mira. Estoy temblando, ¿Qué? boludo. Thanks for Estoy watching. temblando de la emoción. Wow. DC Fandome. Qué épico, amigo. Nothing compares to this. Wow. No, es una forma de describirlo épico. Brutal. Truth is, generations of fans across the globe Is who we're here to Wow. celebrate today. No lo puedo creer. No lo puedo creer, Fabri. Qué... Nada, La espectacular, cantidad amigo. de frames. De Y Robert. empezaron con la musiquita que nosotros decimos Sí. que no iban a usar. Sí. La calidad, o sea.
los frames, el porte de Robert con el traje. Wow. No sé, me quedé sin palabras. Es que lo ves y es Batman. Es eso. La pelea que tuvo con... Está enorme, boludo. Para los que decían que era un flaco. Está mamadísimo. Está enorme. Ustedes vieron esa espalda. Lo quiero a ustedes de tener esa espalda. De verdad. No saben lo que cuesta tener esa espalda. Podrá parecer una boludez, pero esa espalda es terrible. Cuando se pone así se nota nada. Épico, amigo. Bueno. ¿Terminó? Sí. No lo puedo creer. La verdad que estoy muy contento. Wow. No paro de decir frames. Porque en cada parte... Frames. Literal en cada cosa del tráiler puedes sacar una imagen de Batman de la puta madre. O sea... El físico de Robert, sí, locura. No, impresionante. Y ver eso en IMAX. No. Bueno. Haciendo promoción a IMAX. Esto fue DC Fandom. Voy a igual poner la pantalla para que nos vean a nosotros mejor. Pero... Wow. No. Realmente fue muy bueno. Valió la pena. Muy bueno. Wow. No sé qué opinarán la gente. Batman trailer brutal épico. Sí, ya terminó. El café con el logo del acertijo. No, increíble. Paul Dano se fue, se voló. Sí. Se voló. Ay, boludo. Dios. Bueno, no sé. ¿Algunas palabras, Fabri, para este momento? No sé, me pareció increíble lo que han hecho. Matt Reeves, te amo. Robert Pattinson, también te amo. No. Están en otro nivel. Se nota que quieren a Batman, saben que quieren, que van a largo plazo. Esto. No, una locura. Increíble. Bueno, chicos, me voy a volver a ver el trailer de Batman. Muy increíble, gracias por compartirlo con nosotros y acompañarnos a Fabri y Joaquin. A ustedes, chicos. Igual, ojo que se viene el sorteo del cómic. Igual ahora quiero leerlos un poco. Panel sorpresa, sí, es verdad. Nada, ¿no? Fue medio chamullo eso. Sí. Bueno, tampoco fue oficial, ¿no? Igual, te voy a ser sincero. Con el tráiler que me acaban de mostrar de The Batman, no me interesa. No me importa nada más en esta vida. No me importa nada. No me muestre nada. Estoy feliz. Bueno, quiero leer un poco los comentarios de ustedes, chicos. ¿Qué les pareció el tráiler? Batman espectacular, tremendo tráiler. Se vino Batman y yo también. Brindemos por el tráiler. Robert callando bocas. Era obvio. Los que hablan, sigan hablando. Sigan diciendo Flackinson. Después no los quiero ver, Después no los quiero ver. Suena bien Flackinson. ¿Qué querés que te diga? No, después no lo quiero ver ahí sentaditos en el cine, Después no lo quiero ver. De hace 2 años. 2 años. Venimos bancando apoyando. Esto. Hace 2 años venimos apoyando a Robert Pattinson. 2 años. Sabíamos que se iba a venir una locura. No me quiero tirar el crédito igual porque varios de acá del chat sabían. Pero increíble tráiler, increíble. Este fue el tráiler mejor. Ese tráiler fue la mejor cereza, espectacular, es una belleza. Que me cae en cualquier cosa de DC menos de Batman. Estoy con la adrenalina al 100, dice Fede. Muy épico, dice Marian. Tomás dice épico, no hay más que decir. Mariel dice que fue increíble. Kenny Shin dice casi lloro. Thiago dice mejor que el primero. Axel dice estuvo excelente el tráiler, me emocionó mucho. Para mí el primero tiene ventaja por ser el factor sorpresa. Sí, puede ser. Sí. No, pero es increíble este. Robert, te amo. Sí, están todos enloquecidos. Me encanta. La pelea entre Batman y Catwoman. Sí, no. Muy psicológica también. Está él como llorando y diciendo no me importa. Algo así. Alfred también. Me gustó mucho Andy Serkis como Alfred. Muy buen look, ¿no? Distinto. Sí, me gustó bastante. Distinto, me gustó. Yo me imagino este Alfred como... Este Alfred sí me lo imagino saturando las heridas, cosiéndolo. Sí, eso es verdad. Sí.
Muy de guerra lo veo ese Alfred. Unas imágenes tremendas tuvo el tráiler, dice Tommy, tal cual. Es hermoso, muy emocionante, sin duda. Lo vemos de vuelta, Joaco. A ver si lo encuentro. Ya están en todos los canales de Warner. Y así, ya trabajando, sacando imágenes. A ver. ¿Están todos en chat de todos los canales? ¿Cómo? ¿Están todos los canales? En todos los canales de Warner. Tremendo. No, el tráiler fue muy bueno, la verdad. Muy bueno. Muy, muy bueno. No me está apareciendo el coso del mouse. No puedo ver mi mouse. Rarísimo. A ver. Se lo robó Bato. Me lo robó. A ver. Bueno, vamos a hacer el sorteo. Lo voy a hacer. No más. No sé qué opinará la gente del chat. Pero a mí no me parece. No, dámelo a mí. Dámelo a mí. No. Ya lo tengo. Fue épico. Cerraron con broche de oro, sin lugar a dudas. Bueno, chicos, vamos a sortear este cómic. Universo DC de Alan Moore. Universo DC de Alan Moore. ¿Lo ven? Puede ser para cualquiera de ustedes Argentina, ¿no? Tienen que ser sí o sí de Argentina. Por eso, para participar, sí o sí tienen que ser de Argentina. Por favor, se los pido por favor, porque si no, es al pedo, ¿no? Es así. Así que, de Argentina, Universo DC de Alan Moore, se pueden ganar este tomo. ¿Dale? Bueno. Me voy preparando porque es importante estar preparado, ¿no? A ver. Se me hace un toque agresivo el Batman comparado con lo que estamos acostumbrados. Sí, eso es verdad. Pero bueno, vamos con el sorteo. A ver. La cuestión es la siguiente. Yo voy a hacer una dinámica. Les voy a hacer una pregunta a ustedes. Y ustedes me la tienen que contestar en mi mensaje directo de Instagram. ¿Sí? En mi mensaje directo de Instagram, @theigroom. Tienen que ir a mi Instagram y contestarme a la siguiente pregunta que les voy a hacer. ¿Sí? No es ¿Puedo difícil. participar? Vos no puedes participar. no es difícil. Es fácil la pregunta que les voy a hacer. Es de DC y se trata un poco de mí. Así que me gustó hacerla así porque, en cierta manera, si me ves, si me seguís, sabés que, digamos, vas a saber responder esta pregunta. Te vas a poder ganar ese cómic de Universo DC de Alan Moore si contestás a la siguiente pregunta y yo voy a estar revisando mis MD. ¿Dale? La voy a decir en 3, 2, 1. ¿Cuál es mi Flash favorito? ¿Barry Allen, Wally West, Jay Garrick o Bart Allen? Mándenme al MD. El primero se lo gana. Chan, tensiones. ¿Quién es mi Flash favorito? A ver. Estoy refrescando. En Instagram. Tiene que ser. En Instagram. En los MDs. A ver. Chan. ¿Todavía no llega nada, señor Joaquín? Y me deben estar llegando un montón. Listo, ya lo tengo acá. ¿Llegó? Lo tengo. Listo. Bueno. Uy, me llegaron un montón de la nada. Bueno, a ver. Me encanta cómo me conocen igual. Me gusta mucho que me conocen. Bueno. El ganador, y con orgullo me gusta decirlo, es Nico Ponicio. Muy moderador, miren ahí. No, está arreglado esto. Acá. Se puede ver porque ahí Tommy Medina me mandó un mensaje hace 2 horas. Y este es Nico que me mandó recién, ahora. Wally West. Nico, te ganaste el cómic, te felicito, te lo mereces porque estás siempre bancándome en el canal y sos el moderador. Se nota, o sea, yo voy a poner de moderador a quienes estén siempre en los directos. De hecho, voy a poner a varios de los que estuvieron en este directo de la DC Fandom. Voy a poner a varios. Así que estén atentos que van a ser los nuevos moderadores también junto con Nico.
Así que Nico, te ganaste este cómic. ¡Amor! Hablame al MD y bueno, bueno, avísame. Pero bueno. Fabri, ¿tu sorteo? Sí. Vamos a hacer algo muy parecido con Joaquín. Vamos a estar el primero que conteste acertado. Bueno, acertado. Primero que conteste con los requisitos que yo pida. Se llevará un código de Fortnite, que son 2 skins, unos picos, unas mochilas. Es un código de la colaboración de Batman con Fortnite. Van a poderse llevar unas skins que se les voy a mostrar acá, como por ejemplo esta de Harley Quinn. Y lo que van a tener que hacer es muy simple. Se van a mi Instagram, me van a mandar un mensaje privado y me van a pasar su nick de Fortnite y me van a decir cuál es su temporada favorita. El primero que mande se lleva los códigos. Muy bien. Estoy viendo acá. A ver, chan. Vos decime, yo quiero saber. Yo te digo, De momento deben estar escribiendo el nick. A ver. Yo voy a ir viendo quiénes son los... voy a ir poniendo a varios moderadores. ¿Dale? Dale. Upa. Me llegó un mensaje. Y es uno que se llama, a ver si está en el chat y me confirma, Cine y Más Info _. Está por acá en el chat. Que se haga presente. Uy, ya me llegaron otros cuantos mensajes, pero el primero fue de este señor. Bueno, me dice que es Valen y que su temporada favorita es la temporada 8 de Fortnite. Muy bien. Se lo ganó, Entonces, muchísimas felicitaciones, Valen. En un rato, más dentro de unas horitas, 2 horitas, cuando ya me desocupe de todo ese tema en los directos, mándame un mensajito y te paso el código. Muy bien. Tremendo. Bueno. A ver. Sorteen algo más. No, pero ¿qué se piensan? Que tenemos... ya igual en la semana vamos a sortear... bueno, yo voy a sortear algunos cómics también, así que quédense tranquilos. Lo que sí, les voy a comentar los nuevos moderadores, ¿sí? ¿Soy yo? A ver. ¿Soy yo, dijiste? Sí. Estos son los que yo siempre veo que están, ¿no? en mis directos. Y bueno, en los videos los veo siempre comentando. Así que... A ver. Y bueno, los vi hoy más activos que nunca, ¿no? Estuvieron full apoyando. Muy copada la gente, Sí, me gustó mucho en un momento cómo se pusieron todos a jugar en el chat. Así que a ver. Estoy ya poniéndolos. A ver. Estoy ya poniéndolos. Y ahora, bueno, cerramos el directo, obviamente, pero bueno, ¿cómo la pasaron, che? ¿Cómo la pasaron? Yo la pasé espectacular. Estuvo increíble. No, yo muy bien, Se pasó muy rápido, Sí. Se hizo un poquito cuesta arriba, como a las 5, más o menos. Sí. Con paneles de Wonder Woman, cuando se pusieron con Shazam, pero... Bueno, los Shazam estuvo piola. Pero en ese lapso se puso un poco pesadito. Sí, es verdad. Sí. O sea, claramente lo que más se disfrutó es lo de Pattinson. Claro. Es lo de Pattinson, sin lugar a dudas. Si Pero bueno. tuvieras que hacer un top. Con dale. las 3 cosas que más te gustaron. Top 3 pondría de Batman. Creo que es muy simple y todos vamos a decir lo mismo, sí. De Batman, de Flash, Black Adam. Sí. Yo te cambio un orden. De Batman, Black Adam, de Flash. Bueno, bien. O sea, no estamos tan desacertados. No. A ver. Bueno, ellos son los nuevos moderadores. Se los voy a pasar por el chat. Porque la verdad que no los puedo poner ahora. Porque no me deja, porque estoy en directo. Pero ellos son los nuevos moderadores. Los felicito, chicos. Gracias por haberse pasado. Y podría hacer eso de
de los que contestaron Wally en el MD, podría ponerlos como... Por eso quiere decir que me conocen bien. Y me llegaron varios mensajes, ¿eh? Así que bueno. Fabri, ¿cómo la pasaste? La verdad que muy bien. Me pareció muy entretenido, se me hizo muy rápido este directo. La pasamos bien, así como muy de tranqui, muy comentando lo que realmente nos parecían las cosas. Con un increíble panel de Super Pets. La verdad me sorprendió muchísimo. Pero me gustó mucho cubrir este tipo de eventos así de tranquis. Me gustó eso, lo hablamos antes. Seamos tranquilos. Sí, hablamos eso. Natural. Lo que queríamos hacer era eso, que ustedes se sientan como que estábamos con ustedes. O sea, somos amigos como con ustedes, que estábamos entre amigos disfrutándolo sin necesidad de ser serios, tipo, no, tal cosa. O interrumpir tampoco tanto lo que íbamos a ver. Hablar con ustedes, estar con ustedes. Eso era lo que queríamos con Fabri, lo hablamos antes del directo. Sí. ¿Y qué me decías más, Fabri? No, de eso, de... La verdad se vivió un muy lindo ambiente acá, toda la gente recopada. Hubo una pequeña peleita entre Marvel y DC, pero... Se solucionó rápido. Boludeces, sí. Muy agradable estar por acá. Sí, la verdad que sí, tal cual. Concuerdo completamente. Muchas gracias a todos, de verdad, por haberse pasado. La verdad que fue un honor cubrirla. Estaba a punto de darle de baja y no cubrirla porque hay mucha competencia. Es difícil en YouTube crecer. Y bueno, la verdad que dije, esto lo hago por amor. Me gusta hacerlo porque me apasiona. Me gusta hacer videos porque me apasiona. De hecho, no estoy cobrando un mango por lo que hago, literal. Así que lo hago porque me encanta, nadie me paga, nadie nada, así que esto lo hago por ustedes, para mí, y porque me encantan los superhéroes y me encanta divulgar esta pasión, ¿no? Esto es algo tan lindo que es un hobby para nosotros dos, como Fabri, que lo conozco yo del 2017. Una vida, ¿eh? Un montón. Me acuerdo cuando ya hablamos antes de, se viene la película de Justice League, Thor Ragnarok, fueron ahí nuestras primeras... War, o sea, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, la verdad que es muy complicado ser hoy en día creador de contenido y lo hacemos porque nos gusta, eso es lo mejor de todo. Conocí un montón de gente linda, tengo seguidores que yo me acuerdo de cada uno de ustedes. No es que digo, Nico comentó tal cosa, Fede tal cosa. Yo me acuerdo de cada uno de ustedes y no me voy a olvidar de ustedes porque... Y yo me voy a acordar mucho más de ustedes si no se cambian tanto las fotitos de perfil de Instagram. Es verdad, eso a Fabri lo molesta. Pero yo no me olvido de ustedes, Facu también, yo los conozco a todos ustedes. Además trato de contestarles en mi Instagram por si tienen alguna duda, por si quieren hablarme. Así que de verdad les agradezco un montón por siempre ver mis videos, comentarlos, likear, participar, apoyarme, mandarme un mensaje a veces, porque a veces que me mandan mensajes tipo, che, Joaco, no tengo nadie con quien hablar esto, pero ¿viste tal cosa de Batman? Así que me gusta a mí eso porque yo también lo viví. Así que un gusto estar con ustedes, compartirlo con ustedes. Y la verdad que esto lo hago porque me encanta. Amo DC. Y así empezamos. ¿Con quién hablamos de esto? De verdad. Con nadie hablábamos de esto y yo con Fabri empezamos a hablar. Y hoy en día juntamos un montón de personas acá en la DC Fandom y estamos con un montón de ustedes compartiendo este momento tan especial. Así que estoy muy, muy agradecido. Los quiero un montón y bueno, espero que sigan con nosotros y que nos sigan viendo crecer, porque de nuestra parte con Fabri vamos a poner todo de nosotros para que sigamos creciendo y que ustedes sean parte también de esto, porque como les repito, no nos vamos a olvidar de ustedes nunca. Por eso tratamos de siempre hacer sorteos, hablar con ustedes, participar. Así que bueno, les mando un saludo a todos, los quiero un montón, ya nos vamos a conocer. Y algún día. Y ahí está Xavi de Backvector también. Vayan a seguirlo, les dejé abajo el Instagram. @badvector, vayan a seguirlo en Instagram. Por favor, háganlo. Que él me hizo la miniatura de... La miniatura increíble. Otra persona que conocí gracias al Instagram y todo esto. Y bueno, y lo hizo por voluntad. No me cobró nada, Xavi. Así que vayan a seguirlo. A @badvector. Bueno, los quiero mucho, chicos. Estén atentos porque se vienen videos. Estoy preparando dos. Y vayan a ver los videos de Fabri que hizo de Naomi, de Vigilante. Vayan a verlo, de verdad. Así que bueno, muchas gracias, chicos.
Ya en un próximo directo les va a aparecer la herramienta azul a los que son moderadores. Y bueno, les agradezco un montón. Un montonazo. Los queremos mucho. Y nos estamos viendo próximo directo, próximo video.